Hola, gente, ¿cómo andan? ¿Cómo están? ¿Sabés que se me petató todo? Apoyé sin querer acá en el teclado. Empezó, bueno, pasaron cosas, no pasa nada, acá estamos. ¿Cómo anda, señor Jonué? ¿Cómo anda Riz? ¿Cómo anda Cero? ¿Cómo anda, señor Bermúdez? ¿Cómo anda, señor Wolf? Bueno, mira, Bermúdez sin querer hizo el chiste que hace Cero. Lo hizo sin querer. Porque lo hizo sin querer. Me dice, ¿para cuándo el SAO 2, papu? Esperando desde que tu micrófono estaba dañado. Algún día, señor Bermúdez. ¿Cómo andan? Buen lunes para todos, no mueras. Apenas empezaron, sí, ya. Empecé. Estoy... Uf. Bueno, Jonué, a ver. El señor Jonué me regaló. Pasa que me mandó un juego por Steam. Y claramente por un problema, porque yo lo agarré con el celular, lo vi. El autocorrector me cagó claramente porque yo le quise responder al mensaje diciéndole: ¡qué maldición! ¿Qué es esta? ¿Qué maldición? ¿Qué es esto? Este juego es una maldición. Si no tiene sentido lo que estoy diciendo es porque intenté usar una respuesta en español neutro, no sé, de doblaje. ¡Oh, qué maldición es esto, amigo! Bueno, y por algún motivo se mandó el mensaje, el autocorrector me lo cambió y me puso ¡qué bendición! Se mandó. Y, ay, ¿qué le di? Para que toqué cualquier cosa. Uy, ahí está. Hoy veo que la estoy manqueando hasta en el OBS, papu, La estoy manqueando hasta en el OBS. Bueno, gracias, señor Juan. Como si no tuviera juegos de estos pendientes para hacerle su respectiva crítica negativa. Señor Jonué regaló Fanboy Futa House. Muchísimas gracias, señor Jonué. Congratulations! You have been accepted of the Golden College of Martial Art. Make yourself in the rich, not in life, full of magic, passion and adventure. Meet the scientific resident of the and get to know them close as you can. Bueno, muchísimas gracias, Loco, me gasté 16... No, pará, ¿cuánto sale? No, estás jodiendo, boludo, dale, las cosas... podrías haber dado un indie bonito. No te gastaste eso, ¿no? No, Jonué, no te pudiste haber gastado 16k. No te creo. ¿Para cuánto sale esto? Que no vi el... ¿En serio te gastaste? Estás loquísimo, no te la puedo creer. No. Pero hace unos directos no dijiste que estabas ahorrando encima. No dijiste que estabas ahorrando, Jonué, hace unos días. Pero... Pensé regalarte la versión de $20 que trae todo. Bueno, por suerte no trae todo. Por suerte no me diste la que trae todo y puedo tranquilamente, lo que sea que falta, no verlo. Bueno, gracias, Jonué. Me da miedo que va subiendo el nivel, Jonué. Ya, antes eran juegos solamente en oferta, ese era el meme, que juegos de $1 era el chiste, ¿no? De $1 por el meme. Y ahora... bueno, Jonué. Cero dice, va a ver cuánto le cuesta comprar los DLC. No, ni se te ocurra, ni se te ocurra. Bueno, voy abriendo el juego. Sí, no, me descolocó por completo. La verdad me descolocó por completo, ¿no? La verdad que no. Espera, voy a cerrar esto. Muteo esto. Acá está. Esto por acá. Uy, se me está lloviendo, qué bonito. Esto por acá. Esperamos un poquitiño. Nos venimos para acá. Ahí. A ver. ¿Arranca o no arranca? Ah, por cierto, justo cuando le di a empezar empezar grabación, escuché un sonido como si hubiera chocado un coche justo acá en la esquina, no sé en dónde. O sea, el directo empezó mufado, chicos. El directo empezó mufado. A ver, ahí vamos. Parece que va bien. Escuchate esa música del menú, papá. Qué rico, Len. Qué rico, Len. El viernes Cowboys, no.
Gastátelo en juegos GOTY y disfrutalos, compraste juegos y disfrutá el jugarlos, papu. No, déjame regalar porno, joder. Déjame de darme porno. ¿Qué dice? ¿Sabés qué pasa, Ramiro? Este mes cobro aguinaldo y encima vendo 2 proyectos, así que tengo platino. Uy, la puta madre. Bueno, ya está la música, está todo, se escucha bien, perfecto. Entonces puedo cerrar esto tranquilamente. Ahí está. Wolf había dicho cagado de frío, pero todo es más cálido cuando los feligreses nos reunimos aquí con el buen elegido del fail. Oh. Esto para acá. Acá, vamos. Vamos. Se turbo viene. Continuar. Bueno, como habrán visto, ayer pasaron cositas y me encontré con una pared que no me dejó ir a donde quería ir. No pude hacer lo que quería hacer. Se me cagaron de risa todos encima, muchas gracias, se me cagaron de risa, no pude, y quise ir al mapa, y Joker me dijo, no papu, que tenés que ir a la misión principal, no podés hacer nada más. Yo, no. Pero bueno, es lo que hay. Así que toca misión principal. Y después vamos a hacer más cositas. Gracias, secretaria. Después vamos a hacer más cositas. Tenemos ahí, vamos a ir a explorar, vamos a hacer todo. Pero vamos. No estuve ahí, pero aprovecho para cagarme de risa de una vez. No, sí. Imagínate, Wolf, planificar el decir, bueno, voy a seguir explorando el mapita, vamos a hacer misiones, y de repente querés ir al mapita y te bloquea y no te deja y te dice, no, que tenés una misión muy importante. Cuando vos querías hacer las cosas secundarias antes de ir a la importante. Pero bueno, ¿cómo anda, señora Yumix? Me olvidé de saludarlo, perdón, que con lo del regalo troll me distraje. ¿Cómo anda, Yumix? Bienvenido nuevamente. Bueno, vamos. Misión principal. Shepard, we got a break. I intercepted a distress call from a Turian patrol. They stumbled onto a collector ship beyond the Corliss system. The Turians were wiped out, but not before they crippled the collector vessel. I need you to board that ship and get some hard data on the collectors. Find us a way to get... Esta conversación ya la tuvimos, pero la voy a tener de nuevo, no me voy a skipear todo y ir directo a la misión. Hard to imagine how a Turian patrol could take out a collector's ship. Reports indicate the hull's intact, but all systems seem to be offline. They could be making repairs as we speak. I'm not saying it won't be dangerous, but we can't let an opportunity like this slip by. Yumix dice, estoy pensando seriamente en comprármelo en Play 5. Mirá, no sé si está con descuento Yumix en la Play 5, pero me dijeron que en Xbox está con descuento y en Steam está 90% de descuento, está $5. O sea, el otro día Zip, que se lo compró, me dijo que está más caro el Mass Effect 3 solo que la Legendary Edition con los 3. Así que ahora mismo está con descuentos muy suculentos, Vale mucho la pena. They will, eventually. But I intercepted the transmissions. In the meantime, we're feeding them false reports. You're close enough that you can be in and out before the Turians learn the truth. You sure this information's good? Information is my weapon, Shepard. It's good. Send me the coordinates and I'll take care of it. Already sent. Once you're aboard the ship, establish an uplink with EDI. She'll mine their data for information regarding the Omega-4 relay. Good luck, Shepard. Coordinates punched in. Let's go find us a collector ship. Bueno, ahora sí vamos a hacer la misión bien. Bien, sin salirme a la mierda. Vamos a hacerlo bien. Bueno, ahora el hermoso de Garrus. Es leal a nosotros por haber hecho su misión. Y vamos a ir... A ver, quiero llevar a Garrus. Creo que me... No. Le di sin querer. Creo que me llevaría a Morden, solamente por el tema de estar en una nave recolectora y que él esté investigando el tema. Creo que solo por eso me lo voy a llevar. Pero
Vamos así. Vamos así. A ver. Munición incendiaria, munición disruptora. Ay, cierto que yo quería hacer algo antes de salir. Bueno, no importa. No, me voy a quedar así. Señor Mordin. Incineración fuerte. Quema todo lo que alcanza. Aumenta la zona de influencia, con lo que podrás quemar a varios objetivos. No sé, porque a veces no están muy juntos, entonces... Nada, voy a poner esto acá. Y me voy a poner... esta. Sí, esta, más vale. Bien. Y Gatete, así está bien, Gatete. Vamos. Acá como quedé, me dejé con eso... creo que estamos bien. Creo, ¿no? Sí, no. Desconozco cuál es mejor. La verdad, pero... Vamos así. Vamos. Leal porque lo partiste. No. No. Very low emissions. Passive infrared temperatures suggest most systems are offline. Thrusters are cold. That thing is massive. How the hell did the Turians take it out? Muy buena pregunta. Ya dice que está toda apagada. Radar scans do not detect any hull breaches on the side facing us. I detect no Mass Effect field distortions. Lo It dijo. appears the drive core is offline. Rendezvous in 30 seconds, Commander. Good luck. Rey dice, Rami, tremendo el visite que llevas con el Mass Effect. No, sí, tremendo, Ah, con lo del coso, el regalo de Troll y todo, me olvidé. Que leí que Zero había dicho, no, agua de hoy era mi día libre. Pero, ¿día libre de qué, Zero? Lo decía como si estuvieras esclavizado acá. Hoy era mi día libre. ¿Por qué? Me acordé porque no tomé el agua. Lo estoy, soy parte de la Buen punto. Buen punto. Lo esclaviza a Gateno. Qué envidia. Ay. I love what they've done with the place. Somewhat resembles an insect hive. Penetrating scans have detected an access node to uplink with collector databanks. Marking location to your hardsuit computer. Uf, la música de esta parte. Lástima que suena muy bajita. Pero está tremenda, Che, qué oscuro que se ve todo acá. Uy, mirá ese fondo. Ay. Ay. Sí, vamos a ir poniendo ya de antemano la munición. Ahí está. Pistolita también. Zero dice, aparte cuando Rami prende directo aparezco y si no desaparezco. No. No, es lo que tiene la esquizofrenia, Rami. No. I've compared the ship's EM signature to known collector profiles. It is the vessel you encountered on Horizon. Fence towers softened it for the Turians. The missing colonists might be aboard, if they're still alive. Veremos, Gatete. Veremos. O sea, es la misma nave que le dimos con los cañones. Qué bonito. Same containers as on Horizon, only empty. Horrible. Trapped in these pods, completely at the mercy of the collectors. Garros, ¿qué estás haciendo? Pero, ¿qué le estás haciendo al doctor Mordin? Se le puso pegadito atrás, le respiró en la nuca. ¿Qué pasó ahí? Garros, por favor. Estamos en una misión. No te me alteres. Horrible. Despicable. Ven, estos comentarios me gustan. Gatete, tranquilo. No, sí, no sé qué le agarró. Se puso en modo Pablo Pascal. Le dio ansiedad y se le pegó. Perdón. No dije nada, no dije nada. Why would the collectors just leave a pile of bodies lying around? Test subjects from control group.
Discarded after experiment was over. There are worse things than death, like being a test subject for twisted aliens. This was wrong. Inhumane. Even if collectors needed to kill for experiments, could have ended lives painlessly. You're probably right. Doesn't feel much better, though. Sí. Jodido, mirá, toda una masa de... ¿Cómo anda, señor Cósmico? Dice, el gatete sigue vivo, quedó en la banca. Acá está el gatete, acá está el gatete. Terminal de control. Déjame explorar un poquito antes. ¡Puta madre! Me hizo TP automático. That's a collector. Were they experimenting on one of their own? EDI, I'm uploading the data from this terminal. See if you can figure out what they were up to. Data received. Analyzing. The collectors were running baseline genetic comparisons between their species and humanity. ¿Por qué? Are they looking for similarities? I have no hypothesis on their motivations. All I have are the preliminary results. They reveal something remarkable. A quad-strand genetic structure identical to traces collected from ancient ruins. Only one race is known to have this structure, the Protheans. Empanadas. ¡A la mierda! Bueno, tiraron un tremendo plot twist. My God. The Protheans didn't vanish. They're just working for the Reapers now. These are no longer Prothean, Shepard. Their genes show distinct signs of extensive genetic rewrite. The Reapers have repurposed them to suit their needs. ¡Ay! You'd think somebody would have picked up on this. No one has had an opportunity to study a collector genetic code in this detail. I've already matched 2,000 alleles to recorded fragments. This collector likely descends from a Prothean colony in the Styx Theta cluster. But there are signs of extreme alteration. 3 fewer chromosomes. Reduced heterochromatin structure. Elimination of superfluous junk sequences. Reapers didn't wipe out the Protheans. They turned them into monsters and enslaved them. Still, they're working for the Reapers now, and we have to stop them. No solo destruyen especies enteras, sino que las Let's find what we need esclavizan. before the collectors come to salvage this vessel. Move out. Empanadas. ¿Y qué agarraste? Ametralladora. No, déjame. Déjame con mis cosas. Ah, tengo que elegir. Entrenamiento avanzado de arma. Creo que prefiero el rifle Widow, me parece. Es un fusil antimateria preciso y letal. Es eficaz contra armadura, escudo y barreras bióticas. Mejora el fusil de francotirador Viper. El fusil antimateria Widow pesa 39 kilogramos y lo utilizan principalmente los equipos de francotiradores en la misión de asalto contra vehículos blindados o contra los Krogan. Aunque las barreras cinéticas ofrecen una protección eficaz a los vehículos, las obtenidas con los generadores de campo militares convencionales son demasiado débiles contra el Widow. Este fusil nunca se diseñó para que lo llevaran ni lo dispararan un humano. Aunque este modelo sea modificado para poder llevarlo, ningún humano normal podría dispararlo sin romperse el brazo. Que no se note que tengo ganas de jugar, que estoy re hypeado y no quiero ponerme a leer. Seleccionar. Bueno, vamos a ver qué onda. El riflezote. Bueno, así de chill nos tiraron tremendo plot twist. Plot twist al comienzo de la... ¡Elemento cero! Ya quería elemento cero. Gracias, Cero, por darme tu elemento. Look on the ceiling. More of those strange pods. Hundreds at least. Wonder how many are full. Too many. I detect no signs of life in the pod, Shepard. It is probable the victims inside died when the ship lost primary power. Puta. Yo les disparo por las dudas. O sea, no se contentan con extinguir especies enteras.
destruir todo rastro de vida, sino que encima se los llevan y los esclavizan para usarlos de soldaditos. Eso es perturbador. Oh, what's this? Yo no tengo el consentimiento. On a hunch, I asked Edie to run an analysis on this ship. I compared the EM profile against data recorded by the original Normandy 2 years ago. They are an exact match. The same ship dogging me for 2 years? Way beyond coincidence. Something doesn't add up, Commander. Watch your back. O sea que encima, esta es la nave que nos mató. Esta es la nave que destruyó la Normandy. Ah, se pone cada vez mejor, pero qué delicia. Y ese detalle puede parecer boludo, pero después de tantos años sin haberlo jugado, ya me había olvidado ese detalle. Que es la misma nave. ¿Qué? Ni había visto que esto era una cobertura. Quería correr y vi que se agachó. Dije, ¿eh? ¿Por qué? Uy, mira This is unbelievable. So many pods. Could depopulate all terminus systems. Still wouldn't fill them. They're going to target Earth. Not if we stop them. O sea, todo eso que vemos ahí. Todo eso que vemos ahí es gente encerrada en las cápsulas. Todo eso que vemos ahí. Perturbador. Ay, qué delicia volver a jugar esto. Estoy re hypeado. They're on the platform. Aún sabiendo Looks like todo some lo que va a kind of pasar, estoy control re hypeado. Lack of collectors seems odd. Alive or dead. Suggest caution. Garrus. O sea, sé que te da ansiedad, pero tampoco. Esa no es una forma sana. Por favor. Garrus. Ay, puta madre. Edie, I'm setting up a bridge between you and the collector ship. See if you can get anything useful from the databanks. Data mine in progress, Shepard. Ay. That can't be good. No, le voy a decir esta. Informe ya, o sea que quiero saber qué está pasando. What the hell just happened? Major power surge. Everything went dark, but we're back up now. I managed to divert the majority of the overload to non-critical systems. Shepard, it was not a malfunction. This was a trap. ¡Guau! Y caímos redonditos. Nave apagada, sin defensas. We need a little help here, Edie. I am having trouble maintaining connection. There's someone else in the system. Pobre sapo. Eso, gatito, ayúdalo. Bueno, Reestablished. I need to finish se viene. override any systems. Better get it done fast, Edie. Look out, we've got company. Sí, veo. Veo y no me gusta nada lo que estoy viendo. Espera. Sí, acá hay muchas cosas que no tengo puestas. Munición perforante. Yo te diría que te pongas la munición perforante. Sí. Uy, sí, ¡no te suben! Me voy a morir. Primera muerte. Hijo de... ¿What? Me caí. ¿Qué pasó? ¿Por dónde me caí? ¿Qué pasó ahí? Bueno, ponete esto en el 2. Pónganse, sí, ponete tu munición perforante, ponete la descarga criogénica. Rami, no dura un Better get it carajo. done fast, Edie. Bueno, va de nuevo, chicos. Va de nuevo. Esta es la buena, tranquilo. Puse así. Incoming. Esta es la buena, chicos, tranquilo. Enjoy.
Sí, estoy viendo lo que hay ahí. No me gusta nada. Ay, no, ya me está hablando. No veo nada. Le di, pero no veo nada. Le disparé el sol. Se la pegué en movimiento, papu. ¿Alguien puede rematar ese bicho, la puta madre? Lo tuve que hacer yo. Ah, me tumbaron al catete. No asumas el control. No. ¡Cállese! Si me habla con él. ¡Ay! Viene directo a nosotros. Hice lo que pude. You cannot resist. ¡No me saques de mi corto! Listo. ¿Hay balitas? Por favor, balitas. Balitas. Balitas, 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 balitas. ¿Dónde? ¡Verga! ¡Vámonos! El gato está tieso ahí, por cierto. Mordin, ¿podés venir para acá? Por favor. Bueno. Allá hay balitas. Allá hay balitas, lo vi. Bien. Puta madre. Shit. Bien. Bien. Agarra. ¡Qué bendición! Uf. Ah, bueno. No le quedaba mucho. Bien. Listo. No asumas el control, puta madre. We are the harbinger of your destiny. Ay, qué lindo lo que me dice, loco. Creo que literalmente me dijo, somos los recolectores o cosechadores. Bueno, los recolectores de tu destino. Ay, qué bonito. Eso, dale, Mordin. Dale, Mordin. Eso, Mordin. Se bajó el Assuming Control. ¿Y cómo se vio la pelea desde el piso, gatete? Vamos. Pará. Quiero ver primero que haya agarrado las balitas que pueda agarrar. Por las dudas, viste, que me venga más, que me papen. ¿Cómo anda, señora Maidstone? Dice, somos el habanero de tu distrito. Dice, ¿cómo? Mirá, viste, si había cositas. Bueno, no hay el elemento cero que me gusta, pero unos créditos, aunque no sean nada. No pasa nada. Créditos igual. Ya sé, no me apures. I've regained control of the platform, Shepard. I knew you wouldn't let us down, Edie. I always work at optimal capacity. Y se tiene que tirar fecha, ¿viste? Se tira flores. I found data that would help us successfully navigate the Omega-4 relay. I've also found the Turian distress call that served as the lure for this trap. The collectors were the source. It is unusual. Ya que nunca los turianos avisaron de nada. Todo lo hicieron ellos. Seems logical to me that they would have sent the initial message as bait. No, it is unusual because Turian emergency channels have secondary encryption.
It is corrupted in the message. It is not possible that the elusive man would believe the distress call was genuine. Why are you so sure? I found the anomaly with Cerberus detection protocols. He wrote them. He knew it was a trap? Why would he send us into a trap? ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! El mismo tipo que prácticamente hizo lo de Horizonte, que lo vimos, que también medio que fue medio una trampa, dando una señal como de que íbamos a estar ahí o algo así. Es el mismo tipo que sabía que esto era una trampa y no nos avisó. We don't have time to throw blame around. We'll question him when we're out. Behavior within norms for Cerberus, not unexpected. Commander, we got another problem. The collector ship is powering up. Ay, la puta We need to get out of there before their weapons come online. I'm not losing another Normandy. I do not have full control of their systems. I will do what I can. Sending coordinates for shuttle extraction. Come on, let's move. Me gustó el Joker con todo el estrés postraumático. No voy a perder otra Normandy. Salgan de ahí que no quiero perder otra. Ay. Zero dice Sid, la única waifu válida, aparte de Liara. No sé qué comiste hoy, Zero, pero estás vomitando factos. Pensé que se me venían, pero no vino nada. Ya. Ay. Uy. Sí, los voy a intentar matar rápido porque le tengo pánico. ¡Puta madre! No, ¿qué dijo? Creo que dijo, sé que sientes esto, ¿entendí? Ay, dijo que me iba a partir en pedazos, no. Esos garros nomás. Fuera, fuchi. Vamos. ¿Balitas? No, no hay balas. Puta madre. Ah, quedó un toquecito. Un toquecito quedó. Bien. No, me lo tumbaron. Pobre Mordin. Che, Garrus, ¿y si te cubrís un poco, amigo? Estás en un lugar bastante choto. Te van a tirar. ¿Podés venir para acá, por favor? Y ¡qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! Lo tumbaron. Después de un montón de rato que dije, vení para acá, vení para acá, vení para acá. Y no quiso venir, no me hizo caso y lo tiraron. Para sorpresa de nadie. Uy, vi correr un... Uy. Lo vi de color rojo encima, esa cosa. Creo que me conviene traer de nuevo a mis compañeros en este momento. Me parece que sí. Viendo que tengo pocas... Sí, me conviene. Igual, como no me están... ¡No! Bueno, me parece que esto va a estar complicado. Me tumbaron a Garrus de nuevo. Se me escapó. Che, la escopeta está buena, hasta de lejos. Uy. Creo que voy a tirar los misiles. ¿Lo tumbaron de nuevo?
Se pudo, mirá. Buena, chicos. Estuvo un poco complicado, pero lo logramos. Ahora denme balitas, por favor. Denme balitas. 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 Por favor. Por favor. Bien. Hay balitas. ¡Elemento cero! Me dio baletas. No sé en qué momento agarré balitas, pero agarré baletas. Ahora que venga un recolector, no. ¿Hay balas ahí? ¡Ay, Riz, para qué carajo! Bueno. Fire in the hole. Uy, ni siquiera veo con todo lo que te... Debería matar a estos primero para que no jodan. ¿Le di? Sí le di, pero sí le di. Bien. And stay down. Look out! Oh. Bien, vamos a ponernos esto acá. Bien. Me voy a morir. Me voy a morir. Ay, me voy a morir. Me voy a morir. Corre. Estoy jugando en el pilar. ¡Ay, no! Eso no le... No pasó nada. No pasó nada. Me la va a pegar. My attack was ineffective. Puta madre que lo parió. Ay. A ver qué dicen. Uy, espérenme. ¿Qué están hablando? Que el diálogo del recolector... No entiendo, me perdí mucho. ¿De qué están hablando? Me estaban papeando y no leí una chota, hermano. Más o menos por los finales de Ayumi, no sé, creo que entendiste como que tiraron un spoiler, pero al empezar a hablar de los finales del 3, sos vos el que está hablando, sos vos el que está spoileando. ¿Qué onda? ¿Qué pasó ahí? Malentendido, pero al explicar el malentendido están tirando spoiler. ¿Qué
¿Qué onda? Claro, porque si hay un malentendido, le decía, no entiendo qué pasó. Y decía, yo creo que el malentendido fue porque yo creí que te referías a. Y acaba de decirlo vos, el spoiler, por favor. Lo siento, no pasa nada, vi que fue una confusión. Pero estuvo gracioso porque para aclarar la confusión termina como reafirmando el spoiler. Cosa que me ha pasado. Por eso digo, está bien, no pasa nada, es un error. Un error, no pasa nada. Fue por el... Ahí leí. Che, esperen, ¿saben qué pasa? Me distraigo y acabo de leer. Me pongo a seguir leyendo mientras estoy peleando. ¿Y qué va a pasar? Sabemos. ¿Cuánto le sacan a esto? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué precioso! ¡Qué divino! A ver, intentemos darle con esto. Quiero ver cuánto le bajo de la barrera. Excelente. 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 No, perfecto. Divino. Pero... ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Boludo! ¡La puta madre! ¡Ay! ¿Cómo a todos? ¿Cómo anda, Aloy? Bienvenido, señor Aloy Fisher. Llegó justo. ¿Sabe para qué, señor Aloy? Para las papeadas. Here, enjoy. My attack was ineffective. This should punch through their armor. Flammable or inflammable. Forget which. Doesn't matter. Fuera. Uy. Garrus lo tenías enfrente, tampoco me tomen de pelotudo. Sé que estoy viendo que tienen los enemigos al lado y no le están pegando. Yo al menos me muero disparándole a los enemigos. Tenemos que irnos. Puta madre. Pegale a este. Bien, agarré balas. Excelente. Si es que tenemos que irnos moviendo porque estos bichos... My attack was ineffective. ¡Ay, me quedé sin bala! ¡Puta madre! Alejate. Ay, no me acordaba si explotaba esta cosa cuando se moría, porque me acuerdo que había leído en el coso del juego del cosito. Ay. Amazon dice que dice el diálogo de Mordin. ¿Es flamable o inflamable? Nunca me acuerdo de cuál es cuál. Ay. Vamos, ya está. Se murió. ¿Saben qué? Creo que se murió también la aplicación de Twitch. No los puedo leer. Me parece que se me murió la aplicación de Twitch también.
Qué bonito. A ver si logro hacer que esto se restablezca. Ahí está. Ahí está. Edie, we got a problem here. A temporary setback on firewall 3217. Rerouting commands through firewall 717. Ah, bueno. I have successfully opened a door on the opposite wall. I will keep it open as long Bueno, as I can. me sirve, gracias. Ya está buena la Edie, That's where we came in. Getting close to the end. Útil, nos salvó. We can use this. Hostiles up ahead. Otra vez. Una vez más. Puta madre, boludo, se me esconden todos cuando uso la habilidad. ¿Qué carajo? Assuming control. Will no pain, Shepard. Tengo un mamagüey. Este me está. ¡Dale! ¡No tenés! ¡Me cago en la puta madre! ¡Me voy a morir! ¡Qué cobertura del orto, hermano! Venir a poner una cobertura acá con uno que me está flanqueando es un puto asco. No me puedo mover, me quedé atajado en la. Tranquilo, tranquilo. Tear you apart, Shepard. I will. Tomá, a tu casa. Bien, estoy ignorando al. Assuming control is true power. Matando a los otros para que cuando muera este no se metan los otros. Dale fueguito. Eso. Excelente. Vamos. Hostiles to the right. Uy. Deploying incineration detector. Ah, mira qué bonito. Mira dónde me apareció uno acá. Flanqueándome. Mira el mamahuevo. Otro más. Boludo, me voy a morir. No tengo para. Tengo cargado el Medigel, no me puedo curar. Qué asco, bro. Qué puto asco. Qué puto asco. Vamos de nuevo. ¿Qué son ramas? Sí. Lamentablemente, sí. Y eso el ramas. Boludo, pero en serio, ¿a quién carajo se le ocurrió la puta mecánica de mierda de que cuando te disparen se te mueva, se te tiemble toda la mira y no puedas pegar a donde está disparando, hermano? ¿Quién se le ocurrió esa poronga? Dios. ¿Te crees que es realista? Te voy a decir algo, Ewer. No siempre el realismo es algo bueno, la concha de tu madre. Nothing stands against us. You cannot resist. Y se agacha justo que le voy a disparar. Excelente. This is what you face. No, se lo dice el pibe con Parkinson. Sí, ¿por qué lo inventaron? No, es un infierno, viejo. Esos gritos chillidos que se escuchan de fondo. Tremendo, Ahora van a venir más. Venga, mamá huevos, los estoy esperando. Enemies inbound. Ahí te vi, asómate. ¡Boludo, dale! Le rozó la oreja, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué puto robo? Le di en el hombro, creo. Ay, no. Se tiró el prohibido. Assuming direct control. Uy. If I must tear you apart, Shepard, I will. Deploying incineration tech. We are your genetic destiny.
pain, Shepard. Bien. Ay. ¡Ay! Que me dije justo donde me apareció. Fuera. Matemos a este. Rápido. Eso. Just the thing to help. Excelente. Bien, no le dimos tiempo. Rami, el bot ya no... ¿Cómo que ya no sirve? Loco, dale, la que me faltaba, que el puto bot ya no sirva. ¿Qué pasó? ¿Hace un rato no estabas haciendo clips? ¿O no? ¿Hace un rato no habías clipeado? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, estaba bien. No, se rompió. ¿Se rompió? A ver. No, sí, desapareció. No me salen moderadores. Desapareció el bot. Desapareció de moderadores. No sé qué pasó. ¿Se murió? Lo que me faltaba, hermano. Lo que me faltaba hoy. Rami, lo baneé por error. No sé qué pasó. Desapareció. A ver, voy a mirar. ¿Qué pasó? Por las dudas. Acá. Vamos a ver. ¿Qué pasó? Esto acá. No, debería de estar funcionando. Qué raro, debería estar funcionando. Qué raro. A ver. Claro, pasa que encima está. La página encima está caída. Se cayó la página. Por eso se murió, cayó la página. Cayó la página. Sí. Agua de bote y eso lo sé. Qué cagada. Qué cagada. Es porque está caída la página. Se cayó todo seguramente cuando vuelva. Volverá. Ramiro 2025, supongo. Cuando corrí, se le puso en slow mod la voz de Joker. Escucho. Oh, qué horrible los ruidos que hacen, Hacen ruido más feo que en el primero. Uf, loco, tengo la mejor de daño, melee me revientan igual. Loco, son un montón, me vea. ¿En serio te quedaste ahí atrás, Garrus? Qué mamahuevo, no. Dejaste que se muriera Mordin. Qué mal compañero, Garrus. Listo. Mierda que vinieron muchos, ¿Cómo anda, señor Tony? Snake, Peter. Dice: aló, buenas, señor Ramiro. Solo pasa el celular cargando la chamba, pero pegue a esos herejes de Bernie. Buenas tardes, señor Tony.
Mucha suerte hoy. Que le vaya todo bien, que sea un día tranquilo sobre todas las cosas. Un día tranquilo es un día bueno. La gente sería mucho más feliz si entendiera eso. Un día tranquilo es un día bueno. Strap in, people. I'm gonna make him work. Dale, Joker. No me imagino lo que debe ser la cabeza de Joker ahora mismo, porque está reviviendo algo que vivió al comienzo del juego. Exactamente igual, intentando escaparse y yéndose todo el carajo. I can't dodge this guy forever, Edie. Get us the hell out of here. Specify a destination, Mr. Moreau. Anywhere that's not here. Very well. Engaging Mass Effect Core. Y el hombre ilusorio nos mandó acá sabiendo que era una trampa. Lo dije, es verdad, lo dijo. Obtenía información vital relativa a los recolectores y al red de Omega 4. Con la huida de Shepard, el Heraldo conoce nuestras auténticas capacidades y deberá adoptar nuevas tácticas. Es necesario adoptar precauciones, pues la red de información del Heraldo puede competir con las de Cerberus y el Corredor Sombrío, o sea, el Shadow Broker. Además, parece imposible bloquear su capacidad para poseer esbirros. El trabajo de EDI ha sido excepcional, lo cual demuestra el valor de la IA encadenada. No, sí, se lució, ¿eh? La IA se lució en esta misión. Tremendo. Call coming in from the Elusive Man, Commander. I figure you got a few words for him, too. Sí. Shepard, looks like EDI extracted some interesting data before the collector ship came back online. EDI told us the distress call originated from the collectors. You betrayed us, just like I knew you would. We're at war. The collectors are taking humans, and every minute we waste is one more we... Lo que está diciendo ahora es una justificación de la mentira y el engaño con But we're los supposed to be on the same side, and I can't trust you. Without that information, we don't reach the collector homeworld, and you and every other human may as well be dead. It was a trap, but I was confident in your abilities. And don't forget EDI. The collectors couldn't have anticipated her. Sí, o sea, ¿por qué me mentís? ¿Podrías decirme la verdad? Estamos trabajando juntos. Hubiéramos ido igualmente a la nave sabiendo que era una trampa. You could have told me the plan. You say I'm important, but you sure try hard to get me killed. I needed the collectors to believe they had the upper hand. Telling you could have tipped them off in any number of ways. Besides, I wouldn't have sent you in if I didn't think you could succeed. Qué puto asco, qué manipulador de mierda. I don't risk people. There are always alternatives. You may not like being on the receiving end, neither would I. O sea, el hecho de haber podido tomar precauciones, ellos se hubieran dado cuenta tal vez de que sospechábamos que era una trampa y tal vez se hubieran ido. Esto es lo que dice este hijo de puta, ¿no? Que no te digo que no tenga razón, pero es que nos mandó al muere, The básicamente. Reapers and collector ships use an advanced identify friend-foe system that the relays recognize. All we need to do is get our hands on one of those IFFs. I was just on the collector ship. Why Sí, didn't ¿no? you say anything about finding their IFF? As I said, EDI just confirmed it. Besides, you wouldn't have had time to find and extract it. But we have options. An Alliance science team recently determined that the Great Rift on the planet Klendigan is actually an impact crater from a mass accelerator weapon. ¿No habíamos leído sobre ese planeta en el primer juego? A very old mass accelerator. ¿No habíamos visto un planeta que tenía una brecha gigantesca? They found both. The weapon was defunct, but it No sé si sea el helped mismo. the flight path of the intended No target. me voy a revisar 50 horas de stream para ver qué vale el planeta. We found it damaged and trapped in the gravity of a brown dwarf. Aren't brown dwarfs basically stars that didn't quite make it? Simply put, but accurate. They're gas giants that don't quite have the masses of stars. Expect Toca directo mirando los otros directos. No. temperatures. The Reaper has a mass effect field that keeps it Lo dijo. likely an automated response. No me to acuerdo. these O sea, me acuerdo que era un planeta stable. que I won't leímos. call it safe. Después aterrizamos en otro y desde ese planeta, mientras explorábamos, se veía en el cielo el planeta ese con la brecha gigante. Como una marca gigantesca en la tierra, como un rayo.
Creo que puede ser, pero no sé. I saw what Sovereign did to the Citadel fleet. Hard to imagine anything could stop something Me acuerdo que era un planeta que se veía como medio un color A rojizo. relic from a No me battle acuerdo. waged while mammals took their first steps on Earth. There's no trace of the species that took the shot. Perhaps it was their one moment of defiance before being wiped out. Mira. Tal vez era una forma de defenderse de los Reapers. Claramente no le funcionó y dejaron la marquita. I get the feeling this isn't going to be a simple swing by and pick up our package. We lost contact with Dr. Chandana's team shortly after they boarded. Initial reconnaissance revealed no clues, and it was too risky to commit more resources. But now we need that IFF. I'll forward the coordinates to Joker. In the meantime, I suggest you tell your crew I didn't risk their lives unnecessarily. Innecesariamente, dice. Going forward. Innecesariamente. Assemble. We've got a lot to talk about. Of course, Shepard. Está sabroso el malo, Dice, ¿para cuándo la Casper posada navideña? ¿Posada navideña? Lied to us, used us, needed access to the collector databanks. Necessary risk. Me encanta Amor diciendo, no nos mintió, nos utilizó. He tries something like that again and the collectors will be the least of his problems. EDI, are you sure this IFF is gonna work? My analysis is accurate, Shepard. I have also determined the approximate location of the collector homeworld based on navigational data from their vessel. Mundo de origen de los recolectores. That can't be right. Better run the diagnostics, Joker. Looks like our AI's got a bug in the software. My calculations are correct. Tamara sin poderse creer que estuviera en el centro de la galaxia. Can't be. The core is just black holes and exploding suns. There are no habitable planets there. Could be an artificial construction, space station protected by powerful mass effect fields and ¡Lo dijo! radiation shields. Even the collectors don't have that kind of technology. O sea, está diciendo que el mundo de origen de los recolectores puede ser una estructura y encima en el núcleo de la galaxia que está lleno de agujeros negros, estrellas que hacen pium, pam, pum, pum, y que claro, estando en un lugar tan jodido, ¿quién va a ir a buscarlos? Es la defensa perfecta. Le quiero decir las dos, puta madre, tengo que elegir cuál de las dos. A mí me encantaría decirle las dos. Decirle esta y después esta, pero tengo que elegir cuál de las dos le digo. Bueno, le voy a decir esta por referencia al 1. The collectors are just servants of our real enemy, and we've all seen what their masters are capable of. They built the mass relays and the Citadel. Who's to say they can't build a space station surrounded by black holes? No wonder nobody's ever returned from a trip through the Omega-4 mass relay. The logical conclusion is that a small safe zone exists on the far side of the relay, a region where ships can survive. Standard relay transit protocols would not allow safe transport. Drift of several thousand kilometers is common, and would be fatal in the galactic core. The Reaper IFF must trigger the relay to use more advanced encrypted protocols. No, debemos reforzar el equipo. Just because we can follow the collectors through the relay doesn't mean we can take them out. I don't want to go after them until I know we're ready. Sooner or later, we need that IFF. I say, why wait? Porque soy tu comandante. What if the Y collectors porque yo lo digo. We may want to build up our team before we take that kind of risk. Exactamente. Qué rabia tener que estar de acuerdo con Miranda, pero Miranda tiene razón. Hay que reforzar el equipo. The more people we have on our side, the better our chances of success. We need to keep building up the team. It's your call, Commander. Whatever you decide, we're with you. No parece, Jacob. ¿Te gusta mucho cuestionar, no? Ay, Miranda. Bueno. Entonces, ahora tenemos la misión de buscar el módulo segador para poder... ¿Qué me das rebeldía, papá? Para poder entrar al relé de Omega 4, pero tenemos otras cositas que hacer antes. Commander, you've received a new message at your private terminal. A ver, sin leer. Eres muy poquita cosa, dice Morlan. Lo siento, amor. Te dejo por un Krogan porque no tienes las cualidades que se espera de tu especie. Pero...
¿Temes escuchar estas palabras? La famosa tienda de venta eléctrica Morland te ofrece complementos que no están afectados por las restricciones comerciales de la Ciudadela. ¿Necesitas hormonas de aumento? ¿Mejoras cibernéticas o senoimplantes genobióticos? Morland tiene mucho que ofrecerte. Todas las especies y sexos pueden efectuar su pedido en línea desde la famosa extranet de Morland, enlazada en este mensaje. La disponibilidad del producto varía según las normativas comerciales locales. Los productos de elemento cero tienen un coste de envío superior. No efectuamos envíos Omega ni disponemos de órganos reproductores Krogan. No reservamos el derecho a modificar las condiciones. Bueno. Bueno, Cero dice, ¡fua! ¡Qué loco!, ¿no? Saca captura. ¡No! Terapia. Hola, Rahan. Shepard. Dicen que sigues respirando, que engañaste a la muerte, que mandarte esto no es otro de los ejercicios absurdos de mi terapia. Dicen un montón de cosas. Yo sigo con vida, ella sigue sin estarlo. Me contaron que mataste a Venecia. Bien hecho. Otra mujer en cuya muerte he colaborado. Si es que mi información sirvió de algo. Quieren que te dé las gracias. Los Ragnar nos habrían matado a todos de no ser porque tú apareciste. Habría sido lo correcto. ¿Por qué yo y no ella? ¿Por qué apareciste entonces y no antes? Creen que pueden hacer que me sienta mejor, pero quizás no hayas vuelto realmente. Quizás morí. Quizás no cerré aquella puerta a tiempo. Quizás la mantuve abierta para que ella tuviese alguna posibilidad. Los Ragnar desgarraron mi traje y morí por congelación en el pico 15. Quizás soy un mártir y esto solo es la horrible alucinación que precede a una vida gloriosa en el más allá. Pero si no es así, te doy las gracias. Bueno, traumadito. Te metí... ¿Cómo? El spam. Ah, sí, el spam. Che, qué cagada que se rompiera el bot, loco. Qué cagada, hermano. Se rompió. O sea, literalmente me meto... A ver. Me meto en la página del bot... Y sale un error, está muertísimo. Dice 502 bat gateway. Y se cerró toda la chota, no funciona. A ver, Inspector Anaya, saludos comandante. No tengo la certeza absoluta de que llegues a leer esto, pero gracias de nuevo por ayudarme con Samara. Los mercenarios de Eclipse están muy tranquilos por aquí y mis superiores también se han relajado. No sé si ambas cosas guardan relación, pero la próxima vez que me encuentre con una justiciera espero mostrarle el respeto que se merece. Todavía no puedo creer que trabajase en un caso con una de ellas. Pocos humanos tienen tu suerte. Haré llegar cualquier dato que encuentre sobre su objetivo. Gracias, Inspector Anaya, Fuerza Policial de Helium. Marcar como leído. Bueno, vámonos. Rami, ¿no seríamos la secta del fiel? Sertegal. ¿Vos me estás, espera, Cero, ¿vos me estás diciendo que tuviste un fail escribiendo fail? Bueno, vámonos. Espera, vamos a hablar con Joker. A ver qué nos dice. So the collectors were once Protheans, repurposed by the Reapers. What a sad end. Makes you wonder if the keepers on the Citadel were once something different. Estuvo buena esa pregunta, ¿eh? Si los recolectores son proteanos esclavizados por los Reapers, ¿los cuidadores de la Ciudadela no serán algo parecido? ¿Esclavos de otra raza, de otra especie que nunca conocimos? Ojito, ¿eh? Tiró buena pregunta y... Yes, Shepard. I want to know more about you. Do you have a specific inquiry? Quería ver si me decía algo nuevo con todo lo que pasó. No me dijo nada. Commander, I assume good for everything's now. No Fractured my dice thumb on nada. the mute. What do you think about the people we're picking up? Well, it seems like Garrus is Eso lo finding había dicho. no surprise Morden acts superior to everyone, like he's got tenure at FU. It's just my opinion, though. No hay nada más por acá. Así que, vámonos. Aquí tenemos cositas para ir a hacer. Así que, primero había una misión que yo iba a entregar y que encima se me mezclaron datos, porque te acordás, Cero, que yo ayer te había comentado que había un datito que iba a dar de una misión de no sé qué. Bueno, me confundí. O sea, era un datito que sí les iba a dar, pero era de otra cosa, no de lo que... ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No sé dónde estoy. No sé dónde estoy. 0%. ¿Por qué terminé acá metido? ¿Qué pasó? ¿Por qué terminé acá? Ah, no, esto no es lo del módulo. ¿O sí? No, el módulo saca... ¿Y qué hago acá metido? No sé qué pasó. Ah, claro, al escapar de lo de la nave me dejó acá. Sí, porque volaste con... Sí. Bueno, vamos, creo que bien. Llegó el momento
de ir a tu chanca. ¿Por qué mis clips tardan en hacerse? Estoy salada. Twitch siendo Twitch. Qué curioso, ¿no? Es que funcione mejor un bot haciendo clips que la propia plataforma de Twitch, cuando debería ser al revés. Pero bueno, Ruam, el más pequeño de los gigantes gaseosos de hidrógeno hielo de Aralak. Alberga un centro de recuperación de helio 3, aunque la profundidad del pozo gravitatorio de Ruam hace que la explotación sea poco rentable a los visitantes del sistema Aralak, que llenan sus depósitos de combustible en las estaciones de Ruam. La visión de vigilancia del Consejo mantiene una guarnición testimonial para vigilar cualquier posible venta de combustibles o elementos adversivos o terroristas. Elementos subversivos o terroristas conocidos. Uy, Dios, ¿cómo está la dislexia hoy? ¿Ara? No, No, nada de Ara. Ningún Ara de nada. Pasa que hay algo que quiero tener con esto que me había olvidado, por cierto. Hay algo que me había olvidado. A ver si lo puedo conseguir. Pero no sé, la verdad. Seguramente fuera de directo me ponga a revisar alguno de los planetas que me había dejado para conseguir más cositas. Muy seguramente, porque había algo que me había olvidado y me acordé que tiene que ver con el 3. No voy a decir nada por tema de spoiler ni nada. Pero sí que me conviene ponerme a sacar recursitos. A ver, Baúl. Baúl es un gigante gaseoso de hidrógeno y helio y se llama así por el antiguo dios Krogan que se enfrentó a los enemigos de su panteón. ¿Panteón? Hollow Knight. ¿Cómo era que se llamaba? Acero, no me acuerdo cómo era. Alma, en Alma de Acero. Que se enfrentó a los enemigos. Las lunas del gigante de gas reciben su nombre en honor a algunos de la miríada de ojos y oídos de Baúl. El único motivo por el que alguien visita el sistema de Baúl es la curiosidad científica de la que carecen los Krogan. A ver, ¿qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me das? Ahí. Bien. Ñam. Me parece tremendo que haya una probabilidad de que antes de fin de año hayamos terminado la trilogía. Se me hace tremendo. Pero bueno, o sea, es probable que no se pueda porque en el medio estamos con algunas cosas acá que les había dicho, obras en casa, arreglos y todo. Entonces a lo mejor no lo logro hacer. Esperemos que sí. Pero igual si no lo logro no pasa nada, pero sí que me daba ilusión decir, antes de terminar el año vamos a jugar la trilogía entera. Sí, fue el plot twist del año, sí, ¿no? Venía de jugar juegos... perdón. Venía de jugar juegos de otras épocas, no necesariamente malos. Y de repente, ¡pum! Mass Effect. Canin. Uno de los hemisferios de Canin contiene el cráter de un impacto de 700 kilómetros de diámetro. Se le conoce como la cuenca de Renkat, que fue explotada por sus metales ligeros en el interludio entre la guerra Ragnar y la rebelión Krogan. Hace mucho tiempo que se le ha despojado de toda concentración obvia de recursos. Igual no dice pobre, dice moderado. Pasamos de cobre ahora. El próximo año volvemos al cobre. Pero Riz, ¿cómo que cobre? Loco, dale, hubieron juegos del año del choto que no estaban tan feos. Dale, el Alone in the Dark. El Alone in the Dark estaba bueno. Tuvo una importancia histórica tremenda para el Resident Evil. Tampoco, no sean haters. No me hateen así. No me hateen. A ver, decime 3. El Alone in the Dark. El Alone in the Dark. No, a ver. Los de arcade estaban buenos. Los de arcade estaban buenos. Los Robocop de arcade eran tremenda delicia. El Zelda 2. No, ni en el A Link to the Past. Sí.
Sí. ¿Cómo le había dicho? ¿Ustedes se acuerdan que hubo que me dio la dislexia y le había dicho A Link to the Dark? Algo así le había dicho. Otra vez. Sigo sin escuchar uno solo. Alone in the Dark, Zelda A Link to the Past. Pasa que, ¿saben qué pasa? Yo les voy a contar lo que pasa, chicos. Que ustedes son de otra generación. Ustedes todavía están chicos. Entonces, un juego del año 90, un juego del año 87. Sí, eso es horrible, que es horrendo. Y si es más, si no, se me despegaron los dientes. Y si no es un juego que salió después del 2015, no les gusta. Porque son otra generación. Aguante el Tetris. Bueno, no, tan atrás tampoco. No. ¿Cómo anda, señor Manuelero? Dice, te anciano 288. Efectivamente. Kruban está equilibrado por un gradiente gravitatorio y tiene el efecto invernadero propio de Venus, por lo que su superficie está oscurecida perpetuamente por nubes de dióxido de carbono y de azufre. El primer grupo de Kruban que se puso en órbita gracias los equipos. Que puso en órbita gracias los equipos. Sebadi, acá falta un gracias a los equipos. Así que cuando veas esto, Sebadi, dentro de 4 años, toma nota. Gracias a los equipos de elevación salariano solicitó un viaje a Kruban. Al principio los salarianos creyeron que los Krogan estaban confundidos acerca del medio ambiente de Kruban porque el planeta tiene el nombre del paraíso mitológico Krogan, en el que los guerreros honorables se dan un festín con las entrañas de sus enemigos. De hecho, los astrónomos Krogan ya habían deducido correctamente la naturaleza de Kruban en los años anteriores al Holocausto Mundial. En los 2 milenios posteriores, Kruban pasó a considerarse el lugar ideal para probar la dureza de uno. Cada año, unos cuantos Krogan intentan aterrizar en Kruban y salir de las naves desnudos, pero en un intento por demostrar su Kroganidad. La superficie del planeta está cubierta de los restos aplastados y corroídos de sus naves. Solo se sabe de uno, Shat Norda, que haya regresado vivo de la superficie. Si bien es cierto que lo hizo con casi todos los huesos aplastados y sus 4 pulmones dañados debido al gas sulfuroso, Norda se recuperó de su ordalía para adulación de su pueblo, hasta que murió en 1943. Podía acostarse con cualquier hembra fértil que quisiera. ¡A la mierda! ¡A la mierda! Zero ya hizo la gran hier, ya no volverá. ¿Cómo? Yo me dice que se juegan los Crash Bandicoot. Vendrán algún día. Ya los que son habituales y escuchan mis frases saben lo que significan algún día. Pero algún día. Zero dice, ¿para cuándo Spyro? Puta madre. Llegó el momento, llegó la hora de para cuándo. No. Hay un 88. Ahí se fue, qué bueno. Y Riz no lo puede clipear porque el buen no anda y tarda 3 horas en hacer cada clip. ¿Para cuándo Dino Crisis? Puta madre. Zero dice, ¿para cuándo dejar de decir algún día? Y decirme como más específico. Me cagaste. En algún momento futuro, papu. Bien. Tururún, 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 tururún. Bueno, creo que el que queda es Tuchanka. Era este, ¿no? Ah, no, queda otra cosa más. ¿Qué es lo que queda acá? Oh, no he visto esto. ¿Cómo que no? Te tomaste el tiempo. No, ¿cómo me cagaste? ¿Cómo me cagaste, Riz? ¿Cómo me cagaste? Se lo dice Puyanka. Oh, Puyanka. No, ¿sabés que tengo ese brain rotting grabado en la cabeza? Cuando lo juegue va a ser horrible. No voy a dejar de repetir esa verga una y otra vez. A ver. Durak es una pequeña roca azotada por el calor y pérdida entre el segador brillo de la estrella Aralak.
De vez en cuando atrapa una atmósfera residual de los gases que el fuerte viento solar dirige a Aralak y que a su vez se lleva también. El planetoide tiene unas cuantas menas valiosas de metales pesados que los Krogan explotaron periódicamente cuando estaban en la cúspide de su poder. En los últimos años de la rebelión, los 5 clanes que operaban en el planetoide se pusieron a luchar por un depósito especialmente rico en iridio. Los caudillos de los 5 clanes acordaron celebrar una reunión en un lugar neutral para negociar una tregua. Por desgracia, los 5 acudieron con la idea de traicionar a sus homólogos. Cuando los líderes y sus ayudantes se reunieron, todas sus bases fueron destruidas simultáneamente por ráfagas de cañones de hipervelocidad. Al contar solo con la comida, el agua y el aire de sus trajes blindados y no tener manera de pedir que los rescataran, los 5 caudillos lucharon a muerte, al parecer. Los supervivientes de los 5 clanes de Durak, de Tuchanka, aún siguen discutiendo qué caudillo fue el último en morir. ¿Habrá elemento cero acá? Probe away. Probe away. Probe launched. Probe away. Otro 88. Qué bonito. Launching probe. Si no, Rami, ya me escondió. Te voy a encontrar, Cero. Te voy a encontrar. Launching probe. Probe launched. Probe away. Probe away. Ah, ya está. Listo. Vámonos. Bueno, vamos a repostar un poquitito. Combustible estamos bien. Como que hay un bugcito a veces si spameas el clic acá. No, medio raro. Bueno, no importa, vamos. Tuchanka. Wow. Tuchanka apenas puede albergar vida, pues está acribillado de cráteres de los bombardeos y lleno de restos radioactivos, cenizas asfixiantes, llanuras de sal y mares alcalinos. Hace miles de años la vida crecía desenfrenadamente bajo la estrella de clase F Aralak, una palabra del clan Reig que significa el ojo de la cólera. Los homólogos de los árboles crecían en tupidas junglas, hundiendo sus raíces en los poco profundos mares del Limo. La vida se alimentaba de la vida en el crisol de la evolución. Este mundo murió en una tormenta de fuego atómico después de que los Krogan dividieran el átomo. Una pequeña edad de hielo debida al invierno nuclear mató a gran parte de la vida vegetal restante. O sea, ellos mismos fueron los artífices de su propia destrucción. En los siglos recientes, muchos Krogan han vuelto a su mundo de origen. El reducido albedo ha hecho que suban las temperaturas globales. Para mantener las temperaturas soportables, se montó una pantalla enorme en el punto de Lagrange L1. Lo mantiene la misión de vigilancia de desmilitarización del Consejo, que tiene sus bases en las estaciones de combate en órbita. Advertencia de la MBDC: los visitantes de Tuchanka aterrizan ahí bajo su propia responsabilidad. La MBDC no intentará evacuar a los ciudadanos que corran peligro por la guerra de clanes. Advertencia de viaje: las formas de vida de Tuchanka son mortíferas. Casi todas las especies nativas son depredadoras de una u otra manera. Hasta la vegetación que queda es carnívora. Se recomienda encarecidamente no salir de las zonas vigiladas. Vámonos. Uy. Sí, acá supongo que vamos a ir con Mordin. Y con Garrus primero. Pasa que acá tenemos dos misiones, la de Mordin y la de Grant. Entonces está medio complicadito. Creo que primero vamos a ir con Mordin y con Grant, para ver los diálogos. No me quiero perder los diálogos cuando llegamos. No, pobre Riz, justo digo, sí, gatete, y lo saco.
Me olvidé otra vez de ponerme lo que me quería poner, hermano. La puta madre, tengo 8 puntos y no me quería comprar la cosa. Bueno, no importa, espera. Ahora a ver si puedo volver a la nave, me lo pongo. Esto y dejémoslo ahí. Vamos. Dice, así va a decir, supongo que fue inevitable los spoilers de algunos personajes de Silverson. Sí, lamentablemente sí, o me encontraba alguna ilustración, algún dibujo, ¿viste? O el clip ese con la musiquita, el sonido. Inevitable. ¿Verdad que lamentablemente inevitable. Pero bueno. Poco más, la verdad. Pasa que también hay una cosa. Más que nada hoy, ¿viste? Cuando se habla mucho de videojuegos y demás, también hay gente que tiene un miedo, un FOMO, una cosa de perderse el tema o no poder estar como, entre comillas, en la onda. Entonces se spoilean juegos apenas salen, se spoilean todo prácticamente como para sentir que se lo jugaron y se lo pasaron y poder hablar del juego. Que es una cagada también, pero eso se hace mucho. Lamentablemente cada vez se hace más eso. Me parece una cagada porque es como hablar un montón de un juego que no tocaron y diciendo, oh, sí, es una obra maestra. Y cuando le preguntan, ¿lo jugaste? ¿Cuánto lo...? No lo jugué. ¿De qué me está hablando, hermano? ¿De qué me está hablando? Así cada vez más normales. Agua de... yo la saco bien. ¿Agua de qué? Se le dice, bueno, con los juegos populares pasa, al menos si solo son visuales no están... Sí, lamentablemente sí. La gente necesita estar en la moda actual. Sí, es muy común, cada vez se hace más. Lamentablemente cada vez se hace más. Bueno, tomo el agua. Vamos. A ver qué me dicen. A ver. Puta madre. Ando buenita. Agua de... Moca changa shikureta. Irengani gane wa de kayaman changa na un chinkanan gangue. Con nandatinga dore. Con huevo. ¿Cómo que con huevo? No, ya estaba, me enojé. Sí. If you're looking for work, you're shouting down the wrong hole. The Blood Pack only recruits Krogan. Uy. Watch it, human. ¿Qué te pasa? What did I tell you, honey? Isn't it beautiful? Far away from all that high-tech. I guess. It's a bit dirty, though. Es el Krogan poeta. Es el poeta el que le tiraba las poesías. Vinieron acá. Loco, no me acordaba que pasaba esto. No me acordaba que venían acá. Mire. Is it just me, or do the other Krogan not like me? Oh, there's some concern about me bringing in a non-Krogan. I had to talk to the chief. It's not a deal. Mira. Wait, so they don't even want me here? Who cares what they want? I want you. That's all that matters. Oh. Le dijo, no me importa si mi planeta entero no te quiere, si mi clan no te quiere, yo te quiero. Le dice. Oh. Uy. Uy, Satamara Luke. Wants to speak with you. Keep your running pet on a short leash. Get him the right soon or put him down. ¿El rito? O sea, ya saben que tiene un problema solo con verlo. Encima dice, atá en corto a tu mascota. ¿Qué te pasa? No es mi mascota. You know what's wrong with him? What he needs? There's nothing wrong with him. Just go speak to the clan leader. Bueno. Take your business to the clan leader and keep your running pet. Vamos, repite lo mismo. Chao. Cero dice, un verdadero romántico. La mata del clan por extranjero. ¡No! Damn right. Tear their scales off and let the Pyjaks feast on them while they're still alive. Ha! Erdnot clan reports use weak encryption. I see references to a captured Solarian in the logs of the Chief Scout. Good. Ojito. Talk to Scout then, or Chief. Either one acceptable. Ojito. I have been unable to access local medical records. I suggest asking the local clan leader for assistance with Grunt's problem. Bueno, en serio, qué excelente servicio el de la IA, ¿eh? La de EDI. ¿Cómo se pronuncia EDI? Sí, porque se escribe SID. ¿O cómo es EDI, no? ¿Era?
Quiero pronunciarlo bien, pero no me acuerdo. Pero bueno, tenemos acá chismecito. Chismecito no, espera, que justo leía arriba dice chisme de Krogan. Tenemos Tali, traición. Me puso... Sí, esto ni lo había visto. Habla con Tali supuesto. Bueno, ni había visto esto. Ciudadela ya de identificación falsa. Claro, me vine directo acá y no entregué las misiones. Qué boludo, hermano. Vamos a entregar las misiones. Me olvidé lo que quería hacer, loco. Iba a hacer otras cosas, me distraje y me vine directamente. No, Iri. Le voy a decir Iri. Me distraje por completo. Yo iba a entregar misiones antes de venir a hacer esto. Misiones en las que me quedé a media. Hasta le dije a Cero, ¿te acordás lo que te había dicho anoche? Que había una misión que tenía una referencia, no sé qué, lo del correo, lo del email. Bueno, me confundí, era una referencia a otra cosa. No a lo del correo. Había una cosa del correo que sacaron, pero no era eso. A ver. Sí, ya vi que Tali quiere hablar conmigo, gracias. Que tengo prioridades. Mi prioridad es protección contra el daño, claramente. Daño tecnológico, claramente. Cuando caen los escudos a veces se reponen por completo y al instante... claramente. Recargas tecnológicas, bonificación pero todo 20% de recarga de todas las capacidades tecnológicas. Dale, sí. Ponete esto. Ponete... Creo que esto también. Pasa que quedo... El elemento 0 queda... me empieza a escasear el elemento 0, voy a necesitar conseguir más. 0, dame tu elemento. Bueno. A ver, lo que quería ponerme era esto de entrenamiento avanzado. Esto era lo que me quería poner. Que ahora, como completamos la misión de Garrus, debería de dejarme ponerme lo que me quería poner en un inicio. Que esto, munición perforante, aumenta el daño a la armadura y la salud. Y esto era lo que yo me quería poner. Exactamente eso. Esto que está acá, munición perforante. Sí, sí. Que hace más daño a las armaduras y a la salud. Pasa que también tengo la munición incendiaria. Que dice que impide la regeneración de salud, daña la armadura y hace que los enemigos sin escudo sean presos del pánico. Pero esto está bueno, esto me gusta. Para armadura de la salud, la verdad que me gusta. Bueno, voy a poner ahí. Y quedamos. Bien, ahora vamos a hablar con personaje favorito de Riz, como he dicho desde el comienzo, desde el primer juego en realidad. Con la buena Tali. Vamos, Rize, no. Sí. Shepard, I'm glad you came by. I may need your help. I just received a message from the migrant fleet. The Admiralty Board has accused me of treason. I'm scared, Shepard. ¿La acusaron de traición? ¿De qué te acusan? Is it because you're working with Cerberus? I'm not working with Cerberus. I'm working with you. And I got leave to serve on the Normandy again. I have no idea what they're accusing me of. You'd think I would remember if I betrayed the fleet. Nobody who knows you could believe you'd betray your people, Tali. I don't know. They don't lay charges like this unless the evidence seems absolute. But thanks. I appreciate your faith in me, Shepard. What happens when a quarry... A mimir. No, ¿cómo que a mimir? There's a hearing with members of the Admiralty Board acting as judges. My father is an admiral on the board. He'll have to recuse himself from judgment. I can't even imagine what he's thinking right now. ¿Pero por qué la acusan de traición? Treason is exile. If they convict Naturaleza de los cargos. ¿Por qué de repente la acusan de traición? So you have no idea why they're accusing you. None. The specifics of charges like this are rarely discussed on open channels.
I won't know any more until I get to the flotilla. No le van a decir por qué la acusan de traición hasta que esté allá. What happens if you're convicted? Like I said, exile. The specifics are up to the judges. If it's deemed only a tragic mistake in judgment, the guilty party might receive a small ship and supplies. Not that it really matters. Either way, if I'm convicted, I'll never see the migrant fleet again. So, no prison and no death penalty? We don't have the spare resources for long-term incarceration. Monitored work detail is more effective. And we don't have enough people to afford executions. An exile can still have children, and those children are welcomed back to the fleet. How often is someone from the fleet charged with treason? It's rare. It must be something that affects the entire flotilla, not just one ship. The most recent one was Anora Vanya Vasilani, an engineer who handed over fleet defense schematics to the Batarians. She had good intentions. The Batarians were contracted to upgrade our systems, but they passed the defense schematics to a pirate gang. Dice que la tiren por la escotilla. No, pero ¿por qué tanta violencia, pobrecita? Was she convicted? Mírala. Hasta se enciende y se prende la luz mientras va hablando de su casco. Tan cute, tan tierna. Lo bueno que a esta no se le notan que tiene los ojos rotos. No se le ven. Se ve cuando parpadea nada más. So how does the trial work? How soon do we need to get you there? They'll wait a reasonable period of time for me to come and defend myself. Eventually, if I don't show up, they'll try me in absentia. As for how it works, it's less formal than an Earth trial or something you'd see on the Citadel. Loco, ¿cómo que vamos casi 2 horas? This is just ¿Apenas hice una misión? ¿Cómo tan rápido? Okay, let's go find the flotilla. I was going to book passage on another ship. I didn't think there would be time for you to help. Thank you, Shepard. I'll program the Normandy with the flotilla's current location. The admirals will be waiting for us. Cero dice, shh, no mires eso. Bueno, esta misión la vamos a dejar para más adelante. Vamos a ver, porque hay algo que no recuerdo muy bien. A lo mejor la cago. Vamos a ver qué pasa, no sé. Después más adelante veremos. Pero bueno, ahora sí vamos a hacer la misión que quería hacer en un comienzo. Para que ya tengo mi mejora, que estoy feliz, que tengo mis cositas. Vámonos. Tu chanca, tu chanca, tu chanca. Vamos. Morden Grant. Tiene muy buenos puntos, pero... tampoco... Sí, vamos a ponernos esto, porque tengo un poquitito más ahí de estadísticas. Me parece bien, me parece bien. Vamos. Si ven el Melee Run, ni en pedo. Intenté pegarle a Melee unos cascarones y casi me bajan. No lo vuelvo a intentar. Vamos. ¿Y Cero, vos te habías terminado al final el Detroito? No me acuerdo, creo que sí, ¿no? Que ayer habías dicho que te lo... Aún no. Upa. ¿Sale Cero a sacarle el 100%? ¿Rejugando todo? Apareció un streamer random y nos distrae. Pero Cero, podés jugarlo mientras estás con el stream. Podés jugarlo, no necesitas dejar de jugar, puedes seguir jugando. No puedo prestar atención a dos cosas a la vez, soy hombre. Buen punto, no te voy a discutir.
¿Para qué te voy a discutir si se quebró? No, I was off dealing with a Varren attack. Choca la cero, choca. Any promising warriors? Yes, warriors, they're strong. One day they will carry in this heart. Bueno, a ver. Chamán. Laboratorio médico. Hablar con Grant. You see that special they had on the extranet? That crap rots your brain. You should be out hunting. Fixing something if you can't hunt. It was a special bit on the Citadel. Me encantó que le siguió hablando. El tipo le dijo, deja de ver esa basura, te quema el cerebro. Y el tipo le sigue hablando de eso. Right in the middle. Well, I'm not putting a damn sorry statue up here. That's what you want. Don't be a fool. You're honoring our fight against Iraq. Maybe they could have honored us by not bombing us with the genophage. Pobrecitos. Citadel has Loco, subo las escaleras y vuelven a hablar. ¿Me lo están haciendo a propósito? You gonna leave Tachanka? Run off with the damn blood-packed mercs? No. Well, then shut up and quit yammering about what you'll never see. No. ¿Cómo anda? Lobo Negro dice de las pocas veces que me avisa Twitch y se me olvida entrar al directo a tiempo. Hola a todos, gente buena. ¿Cómo anda, señor Lobo Negro? A la mierda. Pelea de vacas. Pelea de tortugas. A ver las noticias. Este es el DLC de los batatas del primer juego. Y esa es la que salvamos, la que decidimos salvar. Y el terrorista batata sigue suelto, qué bonito. Embajador de Nakmor. Turn back, human. I may be an ambassador among my people, but that doesn't mean I have to speak to the likes of you. Don't think that carrying this whelp of a Krogan makes you worth my time. Leave now before my guards decide to eject you. A la mierda. You seem like a well-traveled Krogan ambassador. I am. Then you must know who I am. And you have to be aware that bad things happen to those who oppose me. Stand down, men. Esa opción parecía más de rebelde que de azul, ¿viste? Clan Nakmor. We're a small clan based in the Kratic Wastes. If Nakmor is a small clan, how do you keep the more powerful clans from destroying you? We are the clan of the great warlord Nakmor Kral, who faced down platoons of Turians and won. Most clans lend us the respect our ancestor is due. What business does Clan Nakmor have with the Urdnot? Rebeldía. No, es que, o sea, elegí la opción contraria al azul, que no me sale el nombre, virtud, creo que es la opción de virtud. Pero sonó como Tamara Malota, ¿Sabes lo que le pasa a los que me llevan la contra? And we would gain the chance to fight in larger battles with greater plunder. I thought all Krogan want to be warriors. What makes a Krogan become an ambassador? You don't know as much as you think, human. A Krogan diplomat has to represent the strength of his people, or his clan appears ripe for conquest. I slaughtered my way to the top of my clan, human. I speak with the authority of a warrior. I should go. I'm sure you are needed Riz elsewhere. se reciben cachetadón así como... ah, que fue al revés. Sí, ¿sabés qué pasó, Riz? Me puse a revisar porque... entre la cachetada y todo, y que me enojé, y que estaba distraído con otra cosa, me perdí lo que me había dicho. Y fue por el Conrad Werner ese del bar que me pegó una cachetada. O sea, la cachetada me la comí por culpa de ese mamagüevo. Go away, alien. I talk to no one about our rights unless my clan leader wills. Bueno. Go away. The envoy to the female clans doesn't have to listen to aliens. Bueno, parece que no me quieren acá. Así que me voy. De momento me voy. ¿Cómo anda, Urban? Dice buenas. ¿Cómo les va en este inicio de semana? Muy bien, muy bien.
Who cares what human colonies are getting attacked? Cero dice, sí, encima Rami, si ponían la opción roja con corda del libro no te daban la cachetada, o eso creo, al menos a mí no me pasó. Ni idea. La verdad, ni idea. O sea, a mí me suena que en una de mis partidas tampoco me pegó la cachetada, así que seguramente sí sea porque elegí la roja. Bueno, entonces acá ya miramos. Laboratorio médico, jefe exploradores. A ver, ¿a dónde tenemos que ir para...? A mí la que me interesa es... Primero estaría bueno hacer la de Mordin, vieja sangre. Con un jefe de clan, un comandante exploradores. Bueno, acá dice algo de jefe de exploradores, así que vamos para allá. This is the great Krogan homeworld. This is the land of Kredok, Shiagar, and Viol. This chunk of rock is barely worth standing on. Never thought I'd miss the tank. No, prefiere el tanque y las imágenes que le mandaba el tanque que ver el lugar de verdad. Qué feo, Apuestas de combate en el post. No, Watch it, human. ¿Estás comiéndote un perrete? Creo que sí se está comiendo un perrete. Se está cocinando un perrete. Put down some real money, human. A ver. Vamos a apostar por el rojo, vamos. Esto es ilegal, chicos. No lo hagan en casa. Dale, gana el rojo. Dale. Estoy bendecido por la suerte de los gachas. La concha de tu arma. Bueno, perdí. Bueno, chicos, perdimos. Vamos de nuevo, al rojo. Dale. Pero hermano, es un 50 y 50, no puedo fallar dos veces. Dale al rojo. Ahí está, gracias. Y con esto comprobamos, chicos, que hasta un reloj averiado da bien la hora una vez al día. Eyes straight ahead. Give me a reason. Jefe de exploradores. Step back. My very Laboratorio médico. Vamos a husmear un poquitito por acá. Don't touch anything. Are you threatening me? Porque le pregunta, le dice, ¿me estás amenazando? Y se pone en esa pose tan sexy porque... ¿Qué cosa más random? These things would last longer if they didn't hit every crater. Do I look like I have time to talk? I've got work to do. Those fools brought this Tomka back from a skirmish without its combustion manifold. They say it got shot off in the field. You tell me, how can you expect a Tomka to run without a combustion manifold? Any idea where I could find a combustion manifold? Yeah, I can make one. Give me 3 days and a barrel of Ringcall. The one they lost is probably still out in the field. It's too much to expect them to collect it and bring the damn thing back. I've never seen a Krogan mechanic before. What? You think we kidnap Quarians and make them do the hard work? Sí. Not anymore, we don't. Pues hemos dejado de hacerlo. O sea, no dice que no. Dice, sí, pero lo dejamos de hacer. I'm going out in the field. If I see a combustion manifold, I'll bring it back with me. If you did, it would save me a lot of work. Maybe bring back my sunny disposition. Let me get out of your way. Don't do me any favors. Bueno, misioncita secundaria y ñam ñam. Hablar con Mordor. Krogans hit by genophage, nuclear assaults, civil wars. Still survive. Yeah, no thanks to you. Or anyone else. Impressive to see life adapt, continue despite circumstances. Inspiring. Y por eso me gusta traerlos acá. ¡Epa! Pillac, puñetazo. ¡Pobrecito! No, base de datos de Ford. ¡Pobrecito! Más 40% de daño biótico. ¡A la mierda!
La tecnología potencia el generador de campo de efecto de masa del arma, aumentando la velocidad de todos los proyectiles de disparo. 40% mejora los fusiles. Sí, me gusta. Comprar. Looks interesting. Y tenemos acá daño biótico. Aumenta 40% el daño biótico. El firmware estándar de los bioamplificadores está diseñado para una gran variedad de sistemas nerviosos y razas alienígenas. Al piratear este firmware, con la intención de rebajar los protocolos de seguridad incorporados, se puede crear campos de efecto de masa más potentes. Cada pirateo debe realizarse con precaución, ajustar el sistema nervioso. El individuo se correrá el riesgo de sufrir daño al sistema nervioso, pérdidas centurales o ceguera. Está caro, pero es un 40% también, Creo que el daño a la pistola mucho no me convence, pero esto... This should come in handy. ¡Ay, me quedé pobre! Me quedé pobre por el daño. Por el daño biótico ya no me alcanza. Ay. Bueno, me quedé... ¿Quedamos secos, chicos? Should you be in here? Who are you? I am El monito. Lord High Researcher in matters scientific for Clan Urdnot, and I don't have time to answer your inane questions. I won't take up much of your valuable time. My work is very important, human. Of course it is. I'm just curious. I'd heard a lot about the genius of Krogan science. Oh, finally someone understands. I swear I am among brainless pyjaks, toiling among savages. I am the Lord High Researcher. Es el monito que te cacheteas, tipo, le pegó un puñetazo encima. Ojalá hubiera sido una cachetada, le pegó un puñete, estamos pobrecito. You must be working on something important. I was building the biggest, best offensive ordnance yet. A real ground pounder. But the new clan leader wastes my time with frivolous research. Crop genetics, medicinal improvements. We can buy that stuff from the Solarians. Solarians created genophage, I've heard. Still trust them with medicines and agriculture? Eso he oído, dice. The Solarians do us at this point. It's not like they can make us even more infertile. Actually, wait, forget I said anything. I take it you're a scientist. I used to be a scientist. I designed weapons. Now my genius is wasted on frivolous. Me encantó, no sé qué personaje fue, creo que Mordin fue, que en un momento hizo un chiste como de un Krogan científico. Qué buen chiste, eso no existe. Y acá estamos conociendo a uno. Not exactly what I would call effective academic peer review. I don't care what you'd call it. We value the will to use what we create, not just the ability to create it. We don't count success until the ground shakes in response. You must be working on something important. I was building the biggest, best offensive ordnance yet. A real ground pounder. But the new clan leader wastes my time with frivolous. Ah, sí, esto ya lo había dicho. Solarians created genophage. Actually, wait, forget I said anything. Sounds like the new clan leader has some very different ideas on how to lead the Krogan. If you want to know more, talk to him directly. He's my leader. I'll not say anything else about it. Enjoy your research. Yes, yes, move along. Sí, vámonos. Vámonos. Ay, me mareé, no sabía para dónde estaba yendo. Bueno. Vamos a hablar entonces con el jefe de exploradores. Para ir a la misión. Creo que esto sí, por lo que leí en la descripción. Lleva la misión de Mordin. Rex. Para, porque creo que me estoy salteando la introducción a tu chanca. Así que sí, me acabo de saltear la introducción sin querer a tu chanca. Sí, bueno, ahí me acaban de mencionar. Hold it. You must wait till the clan leader summons you. He is in talks. You know what tradition demands. Clan Urdnot must respond. Your reforms will not go unopposed. You risk appearing weak at a critical time. Shepard. Good enough? Rex! Excuse me. Out of my... Shepard. My friend. Rex. You look well for dead, Shepard. Should have known the void couldn't hold you. Eres jefe, ¿eh? Rex, looks like you've done well for yourself. Not for me, Shepard. For all Krogan.
Clan Urdnot is just the start. When I'm done, we will be one people. Te queda horrible la armadura. ¿Dónde está la que te compré? Many traditions to get your way. Dangerous. Speak when spoken to, Uvenk. I'll drag your clan to glory whether it likes it or not. Now, Shepard, what brings you here? How's the Normandy? Bueno, el señor líder de los Krogan. Amazon dice: increíble que Riggs te haya saludado con más efusividad que Liara. ¿Es verdad? Es verdad, Mason. Creo que me confundí de romance. Tendría que haberme venido con Rex, me parece. Ha reventado. Destroyed in a collector surprise attack. I ended up spaced. Well, you look good. Ah, the benefits of a redundant nervous system. Yeah, humans don't have that. Oh, it must have been painful then. But you're standing here, and you've got a strong new ship. Takes me back to the old days. Us against the unknown, killing it with big guns. Sí, tenías una mucha más linda armadura de la que tenés ahora. Bastante genérica. Todos acá tienen las mismas armaduras casi. Habla de tu trabajo. Vamos a hablar primero de él y después hablamos de lo nuestro. Sounds like you've got big changes ahead for the Krogan. We are making a neutral ground where all clans are welcome. Fertile females can be shared among clans. Bueno. Race as a whole. You threaten everything that makes us strong. It will not last. Maybe. Until then, you're lucky to be a part of it. How do you maintain security with so many different clans in one place? Any clan willing to send in hostages can come in. No fighting inside the camp. Each clan punishes its own criminals. We stop conflicts before anyone dies. Then we present a simple choice. Pay a fine and deal with your problem. La verdad me parece bastante bien. Clan is no longer welcome. That doesn't sound very harsh by Krogan standards. Exactamente. Allies from other clans like what I'm doing. They help. Para ser Krogan me parece una solución bastante civilizada. Pagan una multa o se van. I've declared a clan unwelcome. My allies have destroyed them. Word gets around. What's so important about maintaining individual clans? Every clan has different customs, rites of passage, rules of behavior, battle songs, all unique. That diversity makes us great. No clan, not even mine, was meant to survive on its own. Urdnot is the leading clan. Doesn't that make your culture primary? For now. But every clan has its unique assets. The best tacticians are Urdnot. Chorgal has the longest breeding line. Gatatog holds the oldest settlement. Others have their own strengths. We keep going how we are. The clans will end up as craters under nuclear haze. Claro, es complicado. O sea, hoy él tiene el poder, pero si se descuida, otro clan sube, lo pueden tumbar. Es complicado. Encima con los violentos que son, andás a ver qué puede pasar también. What do the women of Clan Urdnot think about this plan? It was our female clan leader's idea. The neutral area is safe, and it encourages more female clans to ally with us. Attacks on Urdnot now endanger the females of all clans. Even clans that want to see me dead will defend Clan Urdnot. Your women have their own clan structure? Nothing is more valuable than a fertile female. We know it. They know it. They isolate themselves for their own protection. We work together to set up breeding alliances. I can hardly do anything without clan leader Yuta's approval. This sounds ambitious. How's it gone so far? Agua, boy. Better than I'd feared. ¿Agua de qué? Agua de huevito de... No, It can't continue. no. You are going against what makes us strong. Sounds like you're not making friends. Traditionalists like Uvenk are chained Varen, always fighting. Sí, como un sabor salado, como con un olor a tu changa, tu changa, tu I can changa. plant the flag on their corpses and rally the rest around a new Krogan hub. Sounds like you're counting on a lot of bloodshed even after you unite. It will be slow, but I won't change what we are. Krogan are judged by the strength of our enemies.
Our worst insult Bueno. is to say someone's Interesante not worth conversación. killing. I need to go. We'll go over this another time. Watch yourself, Shepard. Tuchanka isn't safe and homey like Pharaohs and Ilos. Bueno, Ferros no era acogedor ni seguro tampoco, ¿eh? ¿Puedo hablarle a este? I have nothing to say to aliens or their pet Krogan. Pet Krogan le dijo mascota a mi pobre Grant. Todos lo están despreciando desde que llegó. Shepard, what can I do for you, my friend? Decir, ven con nosotros. Good to see Sabemos you, lo que nos va a Rex. decir, es el jefe, no va a Sure you ir. can't come with us? Wish I could, but I need to keep these short-sighted fools in line. Hunt well, Shepard. Shepard, what can I do for you? Vamos a preguntarle sobre Mordin primero. I'm looking for a Solarian. He was captured by the Blood Pack and brought here. My scout commander can direct you. He's probably near the perimeter running target practice. Don't take too much of his time. I need a constant watch on the other clans. Dale. Bueno, vámonos. I need to go. Después le preguntamos sobre We'll go over Grant. this Vamos en another orden. Hunt well, Shepard. Vámonos. Es nuestro bebé Krogan, próximamente adolescencia. Me parece que ya está medio como en la adolescencia, ¿no? Crecen tan rápido. Crecen tan rápido. Nació crecido, ¿viste? Crecen tan rápido. What do you want, human? You're crowded. Yo medía 3 metros cuando nací. Cuéntame algo sobre ti. So you're in charge of Urdnot scouts. Why waste your time shooting at vermin? Ammunition is the one thing we're not hurting for on Tuchanka. As scout commander, I have to set an example. Plus, the little bastards get into food supplies if their numbers get too high. Can't have that. You see a lot of action around here? Enough. Varen here and there, and snakes in any of the water safe enough to drink. Rex has made ceasefire agreements with some of the clans, but I still have to patrol, keep them honest. What does the scout commander do? We find out where the enemies are, and we make them think that there are too many of us to screw with. Sometimes that means harassing the perimeter, taking out a generator or two. Other times, we play hide and seek. We leave lots of tracks, exaggerate our numbers. So every clan on Tuchanka encroaches on the other clan's borders? Borders? This is Tuchanka. Our borders are determined by the range of our Wow. guns. We are what we are, human. If we didn't fire at them, they wouldn't take us seriously. That's not recon, that's sabotage. It's a lot easier to count their numbers once you blow some of them up. Everyone knows where Urdnot is, human. It's not like we can hide. Don't your storehouses have automated defenses? Why bother? Half of what we eat is vermin. And if we get hold of defense systems, we don't use them to guard grain. We've got weapons stockpiles to take care of. Beyond that, our women and children get the security. Your enemies go after civilians? Easiest way to wipe out a clan. Women and kids can fight, but they're always outnumbered if another clan goes after Son them. bestias, ¿eh? If its women and children are killed, a clan's hope for the future is lost. Falls apart. We don't do that, though. Rex's orders. Even if it costs us a battle, we don't fire on non-combatants. Ese es mi Rex. Taking care of your food supply would help more in the long run. If Clan Jordan kills our guards and helps itself to our well-secured food, there won't be a long term. This is Tuchanka. Tuchanka. Power and clean Tuchanka. water means we're living in Ay, puta. luxury. ¿Sabes qué? Me tengo que borrar eso de la cabeza, en serio, ya basta. Demasiado brain rotting. Basta. Basta. Me lo tengo que sacar. Bloodbath ever since Earth's Ah. handle was exited. What do you want, human? You're crowding my hump. I'm looking for a Solarian. The Blood Pack captured him and he was last seen around here. I heard about that Solarian. Poor bastard. If it's Blood Pack, then Clan Weirlock has him. Sent one of my scouts to check it out, but he never reported back. Guess they got him, too. Chief told me to give you one of the trucks. Just follow the highway to Weirlock's base, if you've got the quads to deal with him in the Blood Pack. A ver, saquémosle info. What can you tell me about Clan Weirlock's base? Last I heard, the clan was holed up in an old hospital. I haven't seen it, though. I've only seen Clan Weirlock from a distance. If I'd gotten closer, I'd have taken a shot.
You get inside, though. Bring a big gun. Warlock's base is crawling with Bloodpack. That doesn't sound too defensible. Why'd they hole up there? Any hospital on Tuchanka has to be built well enough to withstand a bunch of enraged Krogan. When an injury forces us to switch over to Pero dice, me retiro temporalmente, vuelvo en un ratito, dale, Cero, que le vaya bien. Transition properly. Blood rage, they call it. Sí, leímos sobre eso. La rabia de sangre. Se lo dice Reis, dale un Boeing a Rami a ver si se lo saca la cabeza. Rami, una pregunta. ¿Tuchanka? No. Tuchanka, no! Any idea what they're doing with the Solarian? I assume they wanted to torture him. You don't take somebody home just to kill them. It's messy. Maybe he pissed off the Bloodpack, and they brought him here for special treatment. No skin off my hump what they do with him. One less alien on Tuchanka. You don't seem to have much love lost for aliens. Sí, ¿no? Don't get your quads in a twist. If I was gonna kill you, you'd know it. Rex believes we need to unite the Krogan people. I don't think we no sean xenófobos, señores Krogan. Por favor. It's not my call. Reis y Cero, anoche vieron lo que pasó. Apareció un amigo de Ashley y se fue con Ashley. Apareció un amigo de Ashley en el chat por el final y se fue con Ashley. What's Clan Warlock's reputation? And how are they involved with the Bloodpack? Tough humps. And they're not friendly like we are. You ever run into the Bloodpack? Mercenary gang. Clan Warlock started it. One of the only gangs with an off-world presence. Tuchanka forever. Totally devoted to Warlock Gulch. Pero qué curioso, en serio, ¿no? Que el bot se muriera un poquito después de que empezó el stream. Ni siquiera fue antes de que... O sea, no empezó muerto, se murió cuando empecé el stream. ¿Por qué? What makes Gold so special? He's got 2 children. One of them is a girl. Some people think he's got a destiny. Not me. I had a cousin who won 20 consecutive games of Quasar. Lucky bastard. I'd ask my cousin for a loan, but I wouldn't swear allegiance to him. Luck. That's all it is. Same for gold. But the Bloodpack has non-Krogan members like Vorcha. Ha! The Vorcha. They're just like the Varen. Only they can use guns and don't crap on the floor as often. The Krogan are the only real members of the Bloodpack. Anyone else is just there to soak enemy fire. Creo que esto era lo que le había preguntado. Lo primero que le pregunté, creo, ¿no? Sí. Bueno, vamos al camión. Se viene misioncita de Mordin. Creo que voy a ir con el gatete acá. Creo que vamos con el gatete. Vamos con el gatete. A ver. Y bueno, un poquito de esto. Ya, vamos. Sí, gatete, sí. Tocó gatete. ¿Saben qué me acabo de acordar? Riz, ¿te acordás que yo me había ido de Tuchanka? Porque dije, vamos a entregar las misiones. Que no las pude entregar la parte. Y no sé con qué me distraje y me volví a Tuchanka. Y no fui a entregar las misiones. No puede ser. Y me acordé cuando me metí acá. Bueno, tenía razón Cero, en serio, no puedo con 2 cosas a la vez. No puedo. Bueno. En realidad mi defensa son más de 2 cosas a la vez. Porque estoy con el OBS, con el internet, con que la casa no se me caiga el pedazo encima. Estoy con un montón de cosas a la vez, solamente que ustedes ven. Mirá. Ay, qué bonito. Clixen. Vamos a ponernos la nueva munición adquirida recientemente. Eso. Uy, el daño que mete, loco. No, tremendo. ¿Qué es esa cosa? No sé, pero está fea y chirría horrible.
Urban dice, ¿qué le pasa a la casa del Rama? ¿Está con remodelación? Sí, remodelaciones medio que tirarla abajo casi. Tiene muchos problemas, señor Urban, pero bueno, vean, ¿sabes que lo importante es que lleva muchos años posponiéndose un montón de arreglos por primero problemas de dinero para hacer los arreglos, después problemas con la gente que tiene que trabajar para hacer esos arreglos, que uno se murió, uno que lo hacía bien se murió, después el otro tuvo unos garcas. Bueno, en fin, señor Urban, que ha sido un viaje complicado el de las remodelaciones de la casa. Antes era fácil el tema de arreglar una casa, en el sentido de vos ibas a un lugar de confianza, de donde vendieran cosas, tal vez materiales de construcción, una ferretería, yo qué sé, y si había confianza con el tipo le decía, che, ¿me recomendás a alguien? ¿Conoces a alguien? Y te recomendaba a alguien. Y era bueno. Bueno, ahora yo voy a una ferretería acá de mi ciudad y le pregunto y me dice, no, ¿sabes qué? Ya no recomiendo a nadie porque le recomendaba gente a los clientes y resulta que el tipo resultó ser un hijo de puta y no me vinieron más a los clientes a comprar. Entonces, como que hay un problema de encontrar buena gente que haga esos trabajos. Entonces ya ni siquiera conseguís recomendaciones. Está jodido el tema. Está muy jodido el tema. Uy, son los Borges. Che, muy buena la munición, Muy buena la munición esta. Me gustaría ponérmela en algún... En algún slot. Podría sacarme la... ¿Me podría sacar? No, voy a sacar esto. Esto... Criogénica congela tus objetos. También estaría buena tener la del criogénico ahí, bueno. No importa, no importa. Ya. Vi un Krogan. Ay, tiré la cosa de incendiar para cualquier lado. No, esta munición está rotísima. Si estuviera cero diría, no la uses. No, es una locura. Es una locura. Che, loco, necesito verificar. Sí, mirá, está en locura, Justo dije, es una locura. Pero es que sí, entre las mejoras de daño y la munición esta, destroza, Igual no sé qué me sorprendo, estamos medio ya que en el endgame y me compré todas las mejoras de daño. ¿De qué me sorprendo, papu? Baja todos los días, sí. Sí, sí. Mirá este momento. Che, la pistola parece un sniper, Ayumi dice, yo me acuerdo de la munición de hielo. Sí, la tenemos, nunca la uso, graciosamente. No la tenía. Ah, no, ni siquiera la puse. La tenía, pero nunca la puse. Epa, vi algo. Esto. Dame. Dame, ¿dónde? Acá. Ñam. Epa. Dice. Uy. Nada, ahora súbele la dificultad. Súbele a dificultad Arque. No dudo que deben haber mods de dificultad y cosas así. Dice, yo nunca experimenté la clase soldado, así que en el 2 no rube. ¿Oh? ¡Inserte, gole! No entiendo qué. ¿Qué quisiste? A ver, quiero ver si. No rube. No tuve. Ay, mirá. Pude interpretarlo. No tuve rifle de asalto. Es que encima cambia mucho la clase, ¿no? O sea, claramente la de los bióticos es la más rota y después hay más, pero como si siempre esos soldados.
Me siento cómodo con el soldado y ni siquiera. No sé, no me da ganas de probar tampoco. Como, pongamos el ejemplo de los Souls. Es como que en los Souls juegues con armas a 2 manos o que juegues con escudo. Y que nunca en tu vida usas magia. Eso es algo que me pasa a mí. Yo nunca uso magia prácticamente. O sea, para sacar logros solamente busqué magia. Pero usar magia, la verdad que no, nunca fui de magia. Y claramente en este juego pasa lo mismo que con los Souls. Le dice, ¿por qué usas soldado? Nomás que no sé qué, si podés usar biótico, podés usar... Lo mismo pasa con los Souls. ¿Por qué no usas magia? O si usas magia, ¿por qué no peleas a melee? ¿Por qué no usas armas de puño nomás? ¿No? ¿Por qué pones escudo? La misma rompedera de huevos te la hacen en todos los juegos. ¡Epa! Colector de combustible. Mira. Conseguimos un cosito para misión. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. A ver. Tuchanka. No, basta. Basta. Bueno, tengo que estar atento acá porque, o sea, agarramos esto, pero acá dice que hay que buscar un explorador. Así que tengo que intentar no irme tan a lo loco. Por si me lo encuentro. Tengo balas. Venimos todo por acá. Bueno, intentaré estar atento. Hola, gatete. Con su armadura leal. Además, donde dice, tu chanca es muy bonita, pero mi chanca es mucho mejor. Repurposed Krogan Hospital. Sturdy, built to withstand punishment. That's unfortunate. Hospitals aren't fun to fight through. What is fun to fight through? Gardens, electronic shops, antique stores, but only if they're classy. That body, human. Need to take a look. Sores, tumors, ligatures showing restraint at wrists and ankles, track marks for repeated injection sites. Test subject, victim of experimentation. I don't suppose there's a way to tell who this poor bastard was. No tattoos or ID. Maybe slave or prisoner, maybe merc or pirate. Irrelevant now. Clearly part of Krogan tests to cure genophage. Humans useful as test subjects. Genetically diverse. Enables exploration of treatment modalities. Están experimentando con humanos para buscar una cura. Wouldn't something native to Tuchanka work better? Varen, maybe? Yes, human experiments strictly high-level concept testing. Native Tuchanka fauna likely used later in development stages. Wise to delay use of Varen until necessary. Powerful bite. What can you tell about their experiments from looking at the body? Position of tumors suggests deliberate mutation of adrenal, pineal glands, modifying hormone levels, counterattack on glands hit by genophage. Clever. Do you think they're close to curing the genophage? Can't say. Need more data. Conceptually sound, though. Genophage alters hormone levels, could repair damage with hormonal counterattack. What can you tell about their experiments from looking at the body? Position of tumors suggests deliberate mutation of adrenal, pineal glands, modifying hormone levels, counterattack on glands hit by genophage. Clever. Le volví a preguntar lo mismo que Or humans more genetically diverse? More variable. Peaks and valleys, mutations, adaptations, far beyond otherwise. Makes por eso humans eligieron useful humanos. test subjects. Larger reactions to smaller stimuli. Reaccionan mejor a estímulos menores. I know we can look much different from each other, but Asari have a wide range of skin tones. No, ignore superficial appearance, down to genetic code. Biotic abilities, intelligence levels. Can look at random Asari, Krogan, make reasonable guess. Humans, too variable to judge. Outliers in all species, of course. Geniuses, idiots. But human probability curve offers greater overall variety. Dice, o sea, somos ratas de experimentos. ¿Sí? Me encanta porque hay una opción que dice, usar humanos está mal. Tamara, usar seres vivos, conscientes, en contra de su voluntad, está mal. No solamente humanos. O sea, si fueran salarianos sería lo mismo. Está mal, Tamara, no voy a hacer ese comentario. Now we've got 2 reasons to shut this place down.
Focus on Malin. Too late to help the dead. Sí, fue crudo lo que dijo Morden, pero tiene razón. Demasiado tarde como para ayudar a los muertos. Tristemente. Agua de Morden. Sirota saca. Vuelve a la zona. ¿Cómo que vuelves a la zona? By rights, you should be dead already. But Werlock Gold, the Chief of Chiefs, has ordered that you be given leave to flee and spread the message of our coming. Krogan don't generally let people go. What does Clan Werlock have planned? If you walk away now, you can tell your children that you saw Clan Werlock before our Blood Pact conquered the stars. You think the Erd not impressive? They are pitiful! Werlock Gold will destroy them! The Solarian will cure the Genophage, and Clan Werlock will spread across the galaxy in a sea of blood! Qué bonito. Discovered Malin's work. Unfortunate. Unas ganas de curar la enfermedad. Escuchando eso. ¡No vamos a conquistar todo la galaxia! ¡No vamos a matar a todo! It doesn't have to happen like this. I can understand wanting to cure the Genophage. No, human, you understand nothing! You have not seen the piles of children that never lived. The Krogan were wronged. We will make it right. Me encanta que dice, una injusticia contra los Krogan. Fue horrible haber creado una enfermedad para contenernos. Y el tipo 2 segundos antes dijo, vamos a conquistar toda la galaxia, vamos a matarlos a todos, van a ser todos los esclavos del gran imperio Krogan. Complicado, Half the galaxy sees the Krogan as victims. If you start a war, you'll lose their support. We have the Blood Pact, and we have the Solarian. When our clan numbers in the millions, we will not need support. When we cure the Genophage, Warlock Gold will rule all Krogan. The Krogan rebellions will become the Krogan Empire. No, no le voy a disparar. Si vamos a pelear, le quiero ganar como le tengo que ganar. Que termine su discursito. Que termine su... We will keep Solarians as slaves and eat their eggs as a delicacy. No. You lack the wisdom to flee. Then you will be the first of billions to be crushed beneath our might. For Warlock Gold, attack! I see them. Quería escuchar tu discursito. Como tengo la munición esta que está súper ricolina, no me iba a costar mucho tampoco bajarlo. La ventaja que me hubiera dado eso, no me importa. ¿Ese es Garro? Ah, no. ¿Y por qué vi que no le hacía daño? Dije, ¿qué hace Garros ahí arriba? Porque, claro, cuando hay un compañero y le está disparando no te sale nada. Y no me salía nada ahí arriba. ¿Cómo anda, señor Jaritos? Bienvenido. Uy, qué linda esa quemada. Dame un cachito. Pumba. Uy. Uy. ¿Contra quién está corriendo? Uy, lo agarró. A ver. ¿A quién agarró? Ah, no sé, no alcanzó a zafar. No tengo bala, papo. Facilito el tuto. La verdad, bastante facilito el tuto. Y gracioso la interacción de rebeldía, cómo se quedó. Sí, un rato. Creo que es la interacción más larga. El Quick Time Event más largo del juego, que se quedó ahí. No se iba. El juego te decía, hacelo. Hacelo, hacelo. Portate mal, portate mal. Portate mal. Volví a jugar un Terminator en vez de jugar un juego como la gente. Portate mal.
Dead Krogan, female. Tumors indicate experimentation. No restraint marks. Volunteer. Sterile Werelock female willing to risk procedures. Hoped for cure. Pointless. Pointless waste of life. Pobrecito. I didn't expect you to be disturbed by the sight of a dead Krogan. What? Why? Because of genophage work? Irrelevant. No. Causative. Never experimented on live Krogan. Never killed with medicine. Her death not my work. Only reaction to it. Goal was to stabilize population. Never wanted this. Can see it logically. But still unnecessary. Foolish. Waste of life. Hate to see it. I didn't think you'd had much direct contact with things like this. Did you come to Tuchanka after dropping your plague? Yearly recon missions. Water, tissue samples. Ensure no mistakes. Superiors offered to carry it on. Refused. Need to see it in person. Need to look. Need to see. Accept it as necessary. See small picture. Remind myself why I run a clinic on Omega. Rest, young mother. Find your gods. Find someplace better. I didn't expect spirituality from you, Mordin. Genophage modification project altered millions of lives. Then saw results. Ego, humility, juxtaposition, frailty of life, size of universe. Explored religions after work completed. Different races. No answers. Many questions. Sounds like you were trying to deal with your guilty conscience. The doctor who killed millions. Modified genophage project great in scope. Scientifically brilliant. But ethically difficult. Krogan reaction visceral, tragic. Not guilty, but responsible. Trained as doctor. Genophage affects fertility. Doesn't kill. Still, caused this. Hard to see big picture behind pile of corpses. Can you really just rationalize it all away? How do you justify it? Wheel of life. Popular Solarian concept. Similar to human Hinduism in focus on reincarnation. Appealing to see life as endless. Fix mistakes in next life. Learn, adapt, improve. Refuse to believe life ends here. Too wasteful. Have more to offer. Mistakes to fix. Cannot end here. Could do so much more. Me voy. Empanadas. ¿Qué me han dicho que había que hacer? If you need this much soul searching to get over it, maybe the genophage was wrong. Had to be done. Rachni wars, Krogan rebellions, all pointed to Krogan aggression. So many simulations. Effects of Krogan population increase, all pointed to war. Extinction. Genophage or genocide. Save galaxy from Krogan. Save Krogan from galaxy. Es complicado. Salvar a los Krogan de la galaxia o la galaxia de los Krogan. Es complicado. Es un tema bastante complicado. Despierto. ¡No! When you put it that way, you did the right thing. Not many would have the guts to look at the results and own it. Not easy. Sometimes wish I wasn't as intelligent. Choice would have fallen on someone else. Not my problem. Fool's wish. Had to be me. Others might have gotten it wrong. Ready to go, Shepard. Bueno, complicado, ¿eh? Me gusta mucho Mordin justamente por esas conversaciones que tenemos con él. Están muy interesantes. This is valuable.
Se medio arregla porque a veces aunque queda un poco de delay se traba el stream. Claro, que si el stream se traba es porque el problema está ahí. Porque pasa el problema. Garrus. Otra vez. No perdona, ¿eh? Garrus no perdona, ¿eh? No, ya te vi, no te hagas el pelotudo, ya te vi. Le agarra la ansiedad de Pedrito PayPal. No sé si conocen el meme que le dicen Pedro PayPal en vez de Pablo Pascal. Pedro Pascal, me acuerdo. Había visto un meme que me dio mucha gracia que le decía Pedro PayPal. Le agarra la ansiedad y no para, ¿eh? No para. Bueno, que sí, que si tienen ese problema debería de reanudarse en cuanto le ponen pausa y vuelven. O sea, poner pausa y reanudar te pone en el momento justo, el momento donde estás en el presente. Si se vuelve a trabar y bueno, ahí ya es más complicado. Dice, la genofagia es complicada, la verdad, aunque yo digo que no debemos de tener el poder de ser Dios contra otras especies como hicieron los salarianos. Es muy complicado. Sí, sí. Es complicado que tengas una extensión o una falla, eso también es complicado. Jarito dice que acabamos de ver a un Krogan que aún con genofagia quiere dominar la galaxia. Exactamente. Exactamente. Active console may contain useful data. One moment. Genetic sequences. Hormone mutagens still steady. Protein chains, live tissue, clone tissue. Very thorough. Standard treatment vectors. Avoiding scorched earth immunosuppressants to alter hormone levels. Good. Hate to see that. Most people wouldn't be so casual about developing a sterility plague, Mordin. Not developing, modifying, much more difficult, working within confines of existing genophage, 100 times the complexity. Errors unacceptable, could cause total sterility, malignant tumors, could even reduce effectiveness, worse than doing nothing. Had to keep Krogan population stable, 1 in 1,000, perfect target, optimal growth, like gardening. Rice, lo bueno que Rex está haciendo un cambio con su gente aunque cueste. Es que eso es complicado porque son varios clanes y así como Rex que está ahí arriba lo pueden tirar también. Es muy complicado el tema este, demasiado complicado. O sea, mira encima lo que acaba de decir Mordin. Tenemos que mantener, o sea, debemos mantener estable la población Krogan, 1 de cada 1000, un objetivo perfecto, crecimiento óptimo, como la jardinería. O sea, está comparándolo a la jardinería. O sea, un árbol crece, lo tenés que podar. No podarlo tanto como hacía lo bestia de le cortás el tronco y lo matás, pero le tenés que cortar unas cuantas ramas, después van a volver a crecer. Hay gente que cuando ve un árbol podado piensa, ¡ay, lo mataron! Porque le cortaron las ramas. No, vos le cortás las ramas, lo podás de manera que sepas, ¿no? Y vuelve a crecer después con más fuerza inclusive. Es complicado, porque Mordin lo compara diciendo, o sea, quería bajar el número de los Krogan, no quería causar lo que terminó causando finalmente. Pero es jodido, ¿eh? You're saying you were working just as hard to keep their population from falling? Yes, could have eradicated Krogan. Not difficult. Increased mutation to degrade genetic structure further. Chose not to. El mismo dice, los podríamos haber extinto si queríamos. Want to repeat. All life precious. Universe demands diversity. El tema es que de cierta forma jugaron a ser dioses haciendo eso. También. Es complicado, ¿eh? No le voy a decir que es un asesino. Pero es complicado. What was it like working on the Genophage Modification Project? Best years of my life. Wake up with ideas, talk over breakfast, experiments all morning. Statistical analysis in afternoon, run new simulations during dinner, set data runs to cook overnight. Laughter, ego, argument, passion, galaxy's biggest problem, massive resources thrown at us. Got anything we wanted. Do you keep in touch with your old team members? No. All changed with deployment. Made test drop on isolated Krogan clan, hit rest of Tuchanka when results were positive. End of project. Separate ways. Watching it end, watching birth rates drop. Personal. Private. Not appropriate for team. Jarito, el tema es, nos arriesgamos al futuro. Cuando Rex muera, ¿seguirán siendo poco violentos? Exactamente, muera de viejos. No sé si un Krogan ha muerto viejo alguna vez, ni idea, no me acuerdo. Pero aún así, o si lo matan o si pasa cualquier cosa. El tema es eso que dice Riz, de qué enseñanzas dejó o no dejó, porque yo me lo imagino como una familia. Vieron que hay familias que están
unidas hasta que se muere el jefe, digamos, entre comillas, hasta que se muere el abuelo, y se pelean todos. Y yo me imagino algo así los Krogan, ¿viste? Se muere el líder y se matan entre todos. Sounds like you were pretty important. How'd you go from that to running a clinic on Omega? Wanted to heal people. Good use of last decade. Something easy. No ethical concerns. Understand rationale for modified genophage. Right choice. Still. Hard to sleep some nights. How can you agree with using the genophage, Morden? Look at what happened to Tuchanka as a result. State of Tuchanka not due to genophage. Nuclear winter caused by Krogan before. Esto es importante también, Dice que el estado del planeta no lo causaron ellos con la enfermedad. Ya lo habían hecho antes los Krogan. Splinter after genophage. Genophage medical, not nuclear. No craters from virus. Damage caused by Krogan. Todo el daño al planeta lo hicieron ellos antes de que pasara esto. Eso es importante. Sigue siendo tu culpa. So if the Krogan banded together and formed a united government, you'd welcome that. Yes, United Krogan saved Galaxy, destroyed Rachni. Genophage not punishment, simply alters fertility to correct for removal from hostile environment. Bueno, no te hagas el boludo tampoco. No te hagas el boludo. No te hagas el boludo. Ay, quiero que dice si le digo esto. The effects on Tuchanka are still your responsibility. You upgraded the virus that kept them in barbarism. Krogan committed war crimes, refused to negotiate. Turian defeat not complete. Krogan could have recovered, attacked again. Conventional war too risky. Krogan forces too strong. Genophage was only option. Krogan forced genophage, us or them. No apologies for winning. Wouldn't have minded. Claro, o sea, él decidió, los salarianos decidieron crear la enfermedad cuando vieron que los Krogan y todo vencieron a los Rachni, y en vez de decir vamos a armar un gobierno en conjunto, vamos a organizarnos, vamos a ser coherentes y civilizados, dijeron no, vamos toda la mierda, nos expandimos, explotemos planetas, sequemos planetas, expandámonos infinitamente y dominemos la galaxia. Ahí ya la cosa se complica un poquito más, ¿viste? Pero bueno, Jarito dice súper complejo. Por ejemplo, Mordin lo ve como un acto de piedad. Para no exterminarlo los reducimos, exactamente. Pero los Krogan lo ven como algo horrible. Sus hijos nacen muertos, su número cada vez más pequeño. Alguien le jodió la vida. Exactamente. Es bastante jodidete. Sí, o sea, yo vine por acá, ¿cierto? Sí, yo vine por acá. Examiné esto. Acá ya agarré todillo. Sí, vámonos. Para allá. ¿Qué tenemos acá entonces? Uy, Krogan enfermo. ¿Alguien vio? ¿Cómo anda, Chaconito? You killed the Bloodpack guards. Not Bloodpack, not member of Clan Werlock. Wrong clan markings. I'm a nerd, not scout. Werlock guards got me. Esta es la que estábamos buscando. The Chief Scout told us to watch for you. We've taken out the guards. Get back to Erdnot. I can't. The Werlock did things to me. Drugs. Injections. Said I was sacrificing for the good of all Krogan. Experiments to cure the genophage. Everything's blurry. Hard to think. Have to stay. Qué jodido, Walt dice, hay una especie alienígena en el universo de Halo que también tenía la fama de ser tan brutal y que hasta es normal de los hijos y sobrinos casi estén obligados a matar a sus padres y tíos para asegurar su poder en clanes. Devoraban otras especies y estaban en constante guerra consigo mismos al lado de nuquearse. Claro, estos se nuquearon. Estos se nuquearon a ellos mismos. Tan brutalmente que el planeta entero volvió a la edad de piedra. Qué jodido. Sí. Se nuquearon y bueno, está moviendo el planeta que está destrozadísimo. Morden, can you get him back on his feet? Stims maybe, something to bolster his immune system. El tema importante es que mucha gente cree que por el virus el planeta terminó así, y es al revés. Los Krogan cagaron su propio planeta y después vino el virus.
They're gonna make it all better. Que no ayudó, claramente, ¿no? Doing the tests. Caution, Shepard. Patient unstable, susceptible, brainwashed. Why do you want them to keep doing the tests? This is my fault. I got caught. Wasn't strong enough. Pobrecito. Not good enough. This is the best I can do. This is all I can do. I'm not big enough to have a real shot with the females. I'll never have kids of my own. But if I help undo the genophage, then I'm mattered. Pobrecito, hermano. ¿Cómo anda Cero? Tiró agua filosófica. ¿Será agua o nosotros definimos qué es el agua? ¿Qué es el agua? Millions of children will be born. Werelock children. They're gonna destroy the other clans. But... No. No, they said I was helping Erdnot. If you want to help Erdnot, you need to get back there. But it would take a real badass to make it back to camp while injured. I can do it. You? I said a badass, not some scout whining like a queen with a tummy ache. I can do it. I'm up. And I'm going to the female camp. Ah, bueno. Damn right you are. Get back there and show them what you're worth. Go, go. ¡Tu chonca, tu chonca! There's no pep talk like a military pep talk. Bueno, la última vez que hice algo así fue con un bolus. Y lo mandé a morir. Y lo mandé a morir. Espero que no sea el mismo caso. Pero bueno, vámonos. Shepard, I'm detecting crates ahead that are holding unstable materials. A misplaced shot could cause a significant explosion. Uy. Or a well-placed shot. Explosives useful. Burn through Krogan armor. Bueno, ahí dijo o un tiro bien metido y que las explosiones dañan la cosa de la armadura de los Krogan. A ver, esto ya está. Y esto tenemos que darle... Ajá, bueno, ya están las dos misiones de esta misión. O sea, las dos misiones secundarias de esta misión. Ya está. Vamos. Se viene y no tengo balas, papu. Así que... Do the trick. ¡Ay! Lo escuché, está enojado. Listo. Me lo tumbaron a Mordin. Pero yo tumbé al Tuchanka. Tremenda la munición esta, en serio, se nota una barbaridad. No lo hice mucho. Bien, chicos. ¡Ay! No. Fuera, perro. ¡No! Mi sueño es matar a un Krogan a melee. ¿Lo podré lograr? Get ready for close combat. ¡Lo logré! ¡Lo maté! ¡Lo maté! Me tenía medio que estuneado, pero le pude pegar. ¡Se pudo! ¡Sí! ¡Tu chonco! No, tengo que sacarme ese brain rotting de la cabeza. ¡Ay! Excelente. ¡Ay, este me va a venir a buscar! Garros no veo. Uff.
jefe. Uy. Ahí está el jefe, mirá. Mirá la armadura que tiene. A ver cuánto te dura, papu, con mi super munición perforante. Míralo, pobrecito. Ya está, papu. No puedes hacer nada. Es más, te voy a ir a matar a Melee. Vení. ¿Me hicieron cabeza? ¿Me hicieron cabeza? Bueno. Está bien, papu, está bien. Yo entiendo. Garito dice, Mordin luego de pegarle 88 tiros al Krogan. Sí, lo lograste, buen trabajo. Dije matarlo a Melee. No que yo me le iba a sacar toda la vida a Melee. Dice a Levi Fisher, después del sote de 1 al 10, podés con lo que se... Gracias, papu. Sí, el sote... Ay, lo que fue el sote 10... Ay. ¡Qué recuerdos! ¡Qué recuerdos! ¡El ¡oh, Gádola! Sí, no se me olvida, man. Wow. Ay, me equivoqué. Ay, luego que me está pasando, estoy borracho, Ahí está. What's this? Malin, alive, unharmed. No signs of restraint, no evidence of torture. Don't understand. For such a smart man, Professor, you always had trouble seeing evidence that disagreed with your preconceptions. How long will it take you to admit that I'm here because I wish to be here? Ooh. He wasn't kidnapped. He came here voluntarily to cure the genophage. Impossible. Whole team agreed. Project necessary. How was I supposed to disagree with the great Dr. Solus? I was your student. I looked up to you. Experiments performed here. Live subjects, prisoners, torture and executions. You're doing? We've already got the blood of millions on our hands, Doctor. If it takes a bit more to put things right, I can deal with that. You honestly think the experiments you did here are justified? We committed cultural genocide. Nothing I do will ever be justified. The experiments are monstrous because I was taught to be a monster. Mordin, did you ever perform experiments like this? No. Never taught you this, Malin. So your hands are clean. What does it matter if the ground is stained with the blood of millions? You taught me that the end justified the means. I will undo what we did, Professor. The only way I know how. What happens if the genophage is cured and the Krogan expand again? That will be on your head. We justified this atrocity by saying the Krogan would cause havoc and war if their population recovered. But look at the galaxy. Batarian attacks in the Traverse, Geth attacks in the Citadel. Is this a more peaceful universe? The assault on your Eden Prime might never have happened if we had let the Krogan recover. We'll never know. How would a Krogan population explosion have done anything to stop Saren and the Geth? An increased Krogan population would have forced the Council to take steps. A mí me encantan estos escenarios contrafácticos que no tenés manera de comprobar si hubieran pasado o no. Pero estás seguro de que era así, ¿viste? Supposition. Impossible to be certain. Claro. Don't you see? We tried to play God and we failed. We only made things worse. And I'm going to fix it. Me parece muy ingenuo creer que en serio si hubieran salvado, o sea, si los Krogan no se hubieran enfermado y hubieran dominado casi que prácticamente toda la galaxia, claro, se enfrentaban a Saren, a los Geth, vencían a todos, se iba toda la mierda súper rápido. Sí, ¿y? Ahí la pregunta, ¿y qué pasa después?
Ah. Es complicado el que pasa después. Además, ¿cómo sabés que hubieran ayudado? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabés que hubiera pasado? ¿Cómo sabe? No lo sabe, pero el tipo teoriza y te dice, hubiera pasado esto. ¿Y cómo sabes? Es complejo. You talked about killing, but the genophage isn't lethal. It only affects Y luego la amenaza son los Krogan y usamos la... Exactamente, utilizable. Los usábamos de ayuda y después le metíamos la enfermedad. Krogan population resulted in war. Simulations were clear. Why work with Clan Weyrloc? And how did you access the genophage data? The data was easy to obtain. We all still had clearance. We were heroes. All I had to do was ask. As for the Weyrloc, they were the only clan with both the resources and the commitment. Urdnot has a larger camp than Weyrloc. Why not use them? Urdnot Rex is too soft. He wasn't willing to do the experiments I needed. It's Urdnot's loss and Weyrloc's gain. Their clan will be the first to Eso que acabo de decir es un concepto que los demás clanes Krogan, por lo que vimos recién en Tuchanka, piensan que Rex es muy blandito. Y acá también lo dice este. Malin clearly doesn't need rescuing. What do you want to do? Have to end this. You can't face the truth, can you? Can't admit that your brilliant mind led you to commit an atrocity! Unacceptable experiments. Unacceptable goals. Won't change. No choice. Have to kill you. Wait. You don't need to do this, Mordin. You're not a murderer. ¿Cómo se que sí con la cabeza? No. Not a murderer. Thank you, Shepard. Finished, Malin. Get out. No Weyrloc left. Project over. What if he talks to more Krogan? Tells the public about the modified genophage project? Special Tasks Group good at covering tracks. No proof. Weyrloc willingness to work with Salarian, unusual. Other Krogan will kill him. Aren't you worried that he'll start his research again? No. Locking this unit. Special Task Group can cut access to old data. Could start from scratch. Decades of work, though. Didn't teach you everything I knew. You heard the professor. Get out before he changes his mind. Where am I supposed to go, Professor? Don't care. Try Omega. Can always use another clinic. The Krogan didn't deserve what we did to them, Professor. The genophage needs to end. Not like this. Apologies, Commander. Misunderstood mission parameters. No kidnapping. My mistake. Thank you. No pasa nada, Pop. Don't worry about me, Mordin. How are you doing? Should have killed him. Wanted to. Easier than listening. Easier for him, too. Experiments indicate how far he's fallen. Expected it from Es un debate muy complicado. Not one of mine. Maybe you'll remember that the next time you're discussing the ethics of the genophage. Yes. So many variables. Stress response. Exactamente, demasiadas variables. Something to think about. Malin's research, only loose end. Could destroy it. Closure, security. Still valuable, though. Y mirá, con la gente que ha muerto, la gente inocente que ha muerto, para juntar toda esta información me parecería medio tonto borrarlo, porque al final son datos, ya las maldades y las atrocidades ya se hicieron, son datos. Ustedes saben acá en el mundo real cuántas cosas horribles se han hecho, y gracias a esas cosas horribles hay muchas cosas que se pudieron descubrir, cosas horribles que no están justificadas. Pero muchas veces han habido avances gracias a cosas que no fueron muy bonitas. O sea, no se juzga el hecho de que se haya descubierto eso y de que haya servido, que ayude un montón sino a las cosas feas que se hicieron. Entonces es como que ver que hicieron un montón de cosas horribles y decir, mira, está esta información que juntaron en base a todo eso, todos los resultados. ¿Qué hacemos? ¿Lo borramos o no lo quedamos? No, que hicieron cosas horribles, ¿cómo nos vamos a quedar con la información? Es complicado también esto. Es muy complicado también esto. ¿Cómo anda, señor Defe? Bienvenido. Es complicado. Cero dice eso, sí, no todo se hizo por los buenos métodos, pero el valor de lo que se consiguió tampoco hay que ignorarlo. Aplica también al revés, claro.
O sea, vimos recién la gente muerta, la hembra Krogan que se presentó voluntaria. Todo eso horrible que se hizo. Están todos los datos acá. Borrarlo es medio cagarte en todo lo que les pasó. Me encanta el gatete atrás mirando con su armadura de lealtad. Qué preciosidad. Vamos a ver la capturita. O sea, sí, la investigación era morbosa, pero no me voy a cagar en los datos. Creo que sería mejor guardarlo. If you think it could be useful, why not hang on to it? Worked for years to create modified genophage. Should destroy this. Malin's work could cure genophage. Don't know. Effects on Krogan, effects on Galaxy. Too many variables. Too many variables. Te entiendo. La verdad que lo entiendo. O sea, entiendo lo que está diciendo. Es que es un tema complicado. No le voy a decir que debería ayudar a los Krogan, pero sí que debería quedarse los datos. Creo que debería quedarse los datos. Esto, creo que todavía decirle esto sería medio... no sé. Keep the data. Better to have it and not need it. Exactamente. Me gustó mucho esa frase. Es mejor tenerlo y no necesitarlo. Still years away from cure, but closer than starting from scratch. Done. Ready to go. Ready to be off to Chunka. Anywhere else. Maybe somewhere sunny. Me quedo más. I'd like to look around a ver si hay algo más. ¿Por qué me das rebeldía, hijo de puta? 28 de virtud. Bueno. CPU de mira, que podía piratear eso de ahí. Es que mira toda la gente que murió para poder encontrar las pruebas. O sea, los datos de toda la investigación. Cómo me voy a cagar en todo eso. A ver. Me toca. Ñam, 3000 credititos. Bueno, ya supongo que nos podemos ir. Mantén F. Vámonos. El progreso del Gran Warlock hacia la curación de la genofagia sin el conocimiento de Cerberus es motivo de preocupación. Los datos de la cura pueden resultar útiles. Los Krogan son peligrosos, pero reclutados como tropas de choque contra los segadores son extremadamente valiosos. El ayudante de Mordin ya no es un problema. Mordin no tendrá dificultades para concentrarse en la misión. ¡Lo grito! La cura. Jarito dice, papu, veo estas misiones personales y recuerdo lo buenas que están. Uy. Based on population profiles, Clan Urdnot has adopted surviving members of Clan Werlock, mostly women and children. Uy. Intelligent move. Surprising from Krogan. Glad to see it. Also, unable to access local medical records. I suggest asking the local clan leader for assistance with Grunt's problem. Bueno, me gustaría... espera, me gustaría cambiar el grupo. Jarito había dicho, es cierto que interrumpí por esto. ¿Para cuándo New Vegas? Por la mención. Algún día, igual dice, es como los de Escuadrón Japonés ese y después el MK Ultra fueron actos de maldad absoluta, pero desafortunadamente y a la vez para bien dieron pie a muchos avances médicos, conocimiento del cuerpo humano y sus respuestas, pero son avances que aunque tardarán más hubieran llegado eventualmente con pruebas más éticas, así que aunque todos los responsables merecían arder, perder todos los estudios de ese punto sería hasta insultante para los que sufrieron. Porque claro, es muy complejo. Pasa que también depende de la perspectiva, porque también no hay que olvidar que tenés gente hija de puta también que te puede justificar. O sea, que puede defender eso. Hay gente que te defiende esas cosas feas, ¿viste? Por los resultados. Y no, vos podés valorar los resultados y decir, che, mirá qué buen resultado. Y decir, fueron unos hijos de remil put. No todo es blanco-negro siempre, ¿viste?
Déjale, es como tu abuelo. Está intentando dejar atrás su racismo, pero le cuento sí. Bueno, vamos a cambiar esto. Sí, vamos a... a ver. Uy, qué lindo. Bueno, tampoco que cambie mucho, pero me gusta más su ropita de leal. Llevarlos a él y al buen Grant. Ah, no, cierto, loco. Bueno, espera. Puta madre. No, espérate. Vamos a... Espera. No vamos a ir... Vamos a entregar esto. Las misiones que tenemos acá. Aunque... Espera, es que pasa que yo no sé si bien... Espera, así. Y acá. Vamos con el gatete. El buen gatete. O sea, como estábamos antes, básicamente. No cambió nada. Estoy indeciso. Pasa que la cagué y no entregué una misión que tenía ganas de entregar. Entonces como que me complicó un poco la vida. Así que me parece que lo que voy a hacer es hacer todo lo que quería hacer en Tuchanka, y después me voy a entregarlo. Lo vi al monete, ¿eh? Lo vi al monete. Loco, ¿en serio me perdí esto? Baron. Stay. Greetings, human. My name is Ratch. Have a look at what I've got. Everyone I talk to hates that aliens are in Erdnot, except you. I don't have the luxury of turning away paying customers. I do enough business off-world to know that you aliens have more credits than people here do. What do you have in stock? Most of it's food and drink that's toxic to humans. Rincall's a local favorite. Don't try to act tough, it'll tear your insides apart. Otherwise, I've got weapons, scrap, and whatever food those pie jocks don't steal, which isn't much. Take a look at my kiosk over there if you want to buy something. What the hell is a pie jack? Off-world vermin. Humans say they're like monkeys. Sí, vi uno, le pegué un puñete en toda la cara. Rincall, whatever they can get their talons on. We started using the mounted defense cannons to stop them. Los cañones para matar los pobres monitos. Son los Good monitos. shot. Maybe I can help out with the pie jacks. Feel free. You can use the console out there to control the guns. Make a dent in the pie jack population. You get a discount. Uy. Good luck with that. What do you have in stock? Most of it's food and drink that's toxic to humans. Rincall. Jarito, ese es el pensamiento maquiavélico de los resultados justifican los medios. Se mata horriblemente a una persona, pero salvo a miles vale la pena, ¿no? Obviamente vas diluyendo los límites para justificarlo. Creo que la mejor manera de rebatirlo es abogar por la emocionalidad. Si el resultado justifica el sacrificio, ¿por qué no sacrifica a su familia? Claro, ahí la cosa cambia, ¿viste? I should go. Bueno. A ver, tenemos misión, mata a los Fightjack. Pobrecito, pero bueno, mira. Es este... mira todo lo que tenemos acá. Máscara de la muerte. Nada, tampoco me emociona mucho todo eso. Lo que sí quiero hacer es lo de la misión esta. Controles de arma de defensa. Vamos. Ignore them, girl. They're not worth the effort. Bueno. My scout made it back. We've got him at the tent. Doesn't remember much beyond getting tortured, but he remembers you. Said you yelled at him until he got his hump out of that basin back here. You've got a quad, human. Gracias. Thanks for saving my scout. Saves me having to train another one. Talk to you later. Let's see what the human can do. A ver. Bonito.
Ah, ¿qué pasó? Apreté barra espaciadora y no disparó. ¡Ta madre! ¿Cómo gritan? Ah, ese no gritó. Y después critico a los salarianos, ¿no? Por matar a los Krogan. Otra oleada más, mierda. Carito dice, como un jardín hay que arrancar la mala y seguimos con la jardinería, puta madre. Epa. ¿Qué es este minijuego, loco? ¿Qué es este minijuego? ¿Por qué pusieron un minijuego así? ¡Epa! Casi, casi, ¿eh? ¿What? ¿Se quedó un mono atascado acá? ¿O me pareció a mí? No, me habrá parecido. Seguramente me habrá parecido. Casi pasa, ¿eh? No, mira, ahí lo vi. Creo que sí se había quedado como medio atascado, ¿eh? ¡Misión de Rush! ¡Completada! Excelente. Como Kenzie. Carita dice, ¿para cuándo el Koreano Beer? No. No. I lost half my... Seeing those vermin roasting the heat from an explosive shell. I swear it was glorious. It was a lot of fun. Help yourself to more. There's no shortage of pie jocks out there if you get a craving for violence. I'll give you a discount at my store. Anything you want. I should go. Igual no le quería comprar nada, pero por hacer la misión nomás. Tampoco es que me sobren créditos, pero a la vez tampoco... carne de Pijak. A los Barrel les encanta la carne cruda de Pijak. Y... Bueno. ¿La compro? A ver, ¿qué misión tenemos acá? ¿Me queda alguna? ¡Tuchanka! Queda una. Quiero ver si me dice algo el señor Rex. Shepard, what can I do for you, my friend? Ah, no me dice nada. Bueno, vamos. I need to go. Hunt well, Shepard. Me retiro una red de Rami y voy por pegarle a la mano. Porque la carita llorando. Espero que vaya bien, Riz. Que no pase nada. Sí, por acá debe estar el... Don't touch anything. If you're gonna stand there, make yourself useful. I can't do anything until I build a replacement manifold for this damn I Tonka. found a combustion manifold out in the field. Is this what you need? That'll work. Faster than building one from scratch, at least.
You just saved me 3 days' work, human. You've earned my time if you want it. Vamos a sacarle info, ya que estamos. Uy, a ver, ¿de qué me tiró el agua? Agua de huevo con moca, changue, chista, juanico de matacananda, tío. Ahí está la agüita. What's that you're working on there? I'm tuning up these machines for battle. It's a wonder this Tomka here made it back to camp. It could be worse. A couple more hits on the broadside, and this thing would have crumbled. Krogan's placed so much importance on martial strength. How'd you become a mechanic? How do you think those fools make it to the field to kill each other? Who do you think keeps the weapons working? Without me, there's no battle, just slaughter. I am the military might of Clan Urdnot. How do you feel about what Rex is trying to do? The old man's crazy if you ask me, which he just did. But that stuff fixes itself. If it doesn't work, Rex gets torn to shreds and we find out who's got the next best plan. Let me get out of your way. Don't do me any favors. Bueno, linda conversación, lindo lore con el señor mecánico. Y ahora creo que sí, ya... Sí, ya terminamos todo de Tuchanka. ¡Tuchanka! Así que podemos... quiere hablarnos Zane también. Uf. Bueno, vámonos para la nave. Es que me gustaría hacer esto ahora en realidad. Total, después entregamos. The Citadel Presidium has a big statue of a Krogan right in the middle. Well, I'm not putting a damn Asari statue up here, but that's what you want. Don't be a fool. You're honoring our fighting at Zarak. Someday we'll get off this rock and show those Kurds. Pasa que acá esta misión tiene algo muy curioso. Que dependiendo, o sea, Garrus tiene creo que una sola línea de diálogo, me parece. Pero yo le veo más sentido llevar a Mordin acá en Tuchanka. Le veo un poco más de sentido llevar a Mordin. Bueno, vamos a ir con Mordin. No, primero Grant y a Mordin. Después la misión, lo otro lo... Déjame mirar esto. No, esta no. Lleva la escopeta que claramente compré exclusiva para él. Sí. Que le compré una escopeta exclusiva y el juego me la cambió por otra. Bueno, vamos. Amezo dice llevar ya, que ella es casi una crónica. Ni van a notar la diferencia cuando la vean. Bueno, esperen que antes de ir, quiero ver que esté todo bien, por el problema que hubo antes. Sí, todo bien. Bueno, perfecto. Vamos. Shepard, what can I do for you, my friend? I have a Krogan on my crew. He has some kind of sickness and needs treatment. Where are you from, whelp? Was your clan destroyed before you could learn what is expected of you? I have no clan. I was tank bred by Warlord Okeer. My line distilled from Kredok, Moro, Shiagar. You recite warlords, but you are the offspring of a syringe. Ooh. I am pure Krogan. You should be in awe. Okeer is a very old name. A very hated name.
He is dead. Of course. You're with Shepard. How could he be alive? Siento que este encuentro es como que un perro de raza que siempre fue criado en una casita y súper mimado se encuentre con un montón de perros callejeros. Algo así me imagino con lo que está pasando ahora mismo. I need Grunt back up to speed. What's wrong with him? There's nothing wrong with him. He's becoming a full adult. Ah, puberty ritual. Common among species with hormone-driven reproductive urges. I don't care what aliens call it. Krogan undergo the rite of passage. Too far, Rex. Your clan may rule, but this thing is not Krogan. Idiot. So, Grunt, do you wish to Me encanta como dijo, idiot. Y sigo hablando como si nada. What does the rite of passage require? Not for me to say, Shepard. The shaman will discuss that. You'll let a tank-bred Krogan join Clan Urdnot? Only because he's with you. After all, you and I killed thousands like him. Not quite as big, but many. Clan Urdnot is strong, and the others will do as I say. They see the benefit of my vision. What happens if he doesn't do this rite of passage? If he was left here, he would be killed. The clanless are not respected. A tank bred, probably more so. His disposition is what it is, right or no. That's just him being a Krogan. Okir didn't tell you that in the tank. Did he, boy? This is his choice. It is in my blood. It is what I am for. Good boy. Speak with the shaman. He's over on the second level. Give him a good show and he'll set you on the path. You too, Shepard. How many times have you stepped in a mess for your crew? Con vos lo hice también, ¿eh? Fui a buscar la armadura en el primer juego. Bueno, vámonos. I need to go. Well, Shepard. Sí, sí. Todo esto correcto. Sí, pasa que muero probablemente. Ahora estoy medio mirando ahí. Bueno, Lero, de que te regalaron la sub, ¿te gustan los emotes, eh? Millions of people live there. Why do you care so much? You gonna leave the chopper? Run off with the dead? He'll never forgive you for Vermeer, Shepard. Ay. Uy, me tiraron una amenaza por ahí de la nave. No vamos a olvidar lo que hiciste en Vermeer. Que Saben estaba haciendo una cura para la enfermedad, para el virus. Y lo rompiste todo. Uf. Rex, you go beyond yourself, Gatatog Uvank. The rights of Urdnot are dominant. How do we know it will challenge him? He's unnatural. The beasts of the right could ignore him like a lump of plastic. They know blood no matter the womb. Your barking does not help your case. I'll speak for myself. This is the tank bread. It is very lifelike. Smells correct as well. Your protests ring hollow, Uvank. Urdnot Rex has given us permission to seek clan status for Grunt. Permission? That is good enough, if lacking in spirit. If this must stand on ritual, then I invoke a denial. My Grant stands against him. He has no one. Qué tipo pesado, eh. My patience is tested, but Uvank invokes correctly. Grunt, who is your Grant? Your allies willing to kill and die on your behalf? ¿Puedo llevar aliados? How is a candidate tested if he brings backup on his rite of passage? Not every Krogan can be the strongest warrior, but each must inspire his peers to battle at his side. If the ones who know you best can find nothing worthy in you, mataremos por and die alone. Exactamente, Gareth. Mataremos por nuestro niño. Grunt will strengthen Clan Urdnot. Name our target and it will die. Spoken well. Most aliens, and some Krogan, do not understand our ways. I believe this human does. Aliens don't know strength. My followers are true Krogan. Everything about Grunt is a lie. ¡Uy, qué pesado! ¿Eso qué problema tenés? What the hell is your issue? What have you got against Grunt? It doesn't matter if one of our own made him. He is a manipulation. He may as well be the genophage in the flesh. The genophage defines the weak.
My bloodline will make us stronger. You sound like Rex, bringing radical change that threatens our core. We have gone too far already. This is about politics. You maneuver like the Citadel Council. Does your Krant also fight with words? You dare slander me in such a way? Impressive! You challenged with words, their natural weapon. And your Krant sees how your position weakens Uvank. Shaman, you cannot decide in his favor. What about Krogan tradition if you pollute the rite? You dare. I was a warrior before your mother was born. I speak with the authority of centuries. I decide who is worthy. That is the end of it. I have other means to oppose this. You have provoked them. Reason enough for me to like you. They're your problem now. Do we need any special equipment? To begin the rite, only the candidate and his Krant are required. You love battle, don't you, Shepard? The last gasp of a dying opponent. Bring your love of the fight to Grunt's trial, and he will succeed. Is that Krogan gonna be a problem? He is forbidden to interfere. Will he? During the rite of passage, you must be ready for No se descarta entonces que el mamagüevo se meta. From what you've shown me, you will not disappoint. We've waited long enough. Tell us how this works. Still your impatience, Shepard. For now, know that Grunt will be tested and that you must adapt. ¡Que empiece el rito! We're ready. Let's do this. Excellent. Se viene. Vamos. Ahora dejémoslo así. Voy a poner descarga en una pasada. Son habilidades que no uso, hermano. Tendré que ponerme a usar un poco más las habilidades. Descarga criogénica. Voy a poner un poquito de este. Y ya, vamos. Qué lindo quedó el planeta después de la autonoqueada, ¿eh? Qué preciosidad. This is Tachanka's most recent scar. The last surface city to fall in the rebellions. The Keystone was at the heart. It has survived wars and the passage of centuries. It endures. Like the Krogan. If you wish to join Clan Urdnot, you must contemplate the Keystone and its trials. What will happen? Who knows? You must adapt. You must thrive no matter the situation. Any true Krogan will. Uf, bueno. Let's get started, Shepard. Hit the Keystone. Sí, voy. Que me aparecieron cositas y quiero ver qué son, papu. ¡Ñam! Créditos. Let's get started, Shepard. Hit the Keystone. Ahí voy. Deja de apurarme. Estoy mirando. Estoy revisando, papu. Vamos a ver el 5. ¿Cómo rompe los huevos, loco, Que me estoy poniendo las cositas, déjame en paz. Bien, creo que... Epa, acá hay cositos. Let's get started, Shepard. Hit the Keystone. Qué impaciente, papu.
Let's get started, Shepard. Hit the key. Y dale, ya sé. Estoy mirando, estoy buscando. Déjame tranquilo un rato. Vamos. First the Krogan conquered Tuchanka and mastered a natural world only we are fit to hold. Ya, y nos va tirando deep lore durante el rito. Here they come. I'm ready. ¡Se viene! Pará, ¿ustedes tienen munición? No, no tienen ningún tipo de munición. Bueno. Quiero ver una cosa acá que creo que yo lo tenía desactivado. Esto, que no puede... O sea, todo el juego llevo jugando, tirando yo manualmente las habilidades que ninguno de ellos tire. Como acá creo que voy a estar más concentrado en mí mismo, le pongo que tiren sus habilidades como quieran. Total, si igual yo las tiro para el objeto. Que las tiren como quieran. Buena, papus. There. These beasts will know I'm worthy. ¿Dónde está? Falta un bicho, pero no sé dónde está. ¡Ah! Ah, que se tomaban un rato. Tengo recuerdos confusos de que había que apretar el botón y no sé qué, pero... I see them. Burn and die. Opa, acá. Here they come. Me engañaron. Me engañó el sonido, no era por ahí. Un delay entre que apretás y pega a veces golpe. Me parece que por justo me había pegado. There. These beasts will know I'm worthy. Ah, ahí dice. Tenemos que volver a activar. Vamos. Then the Krogan were lifted to the stars to destroy the fears of a galaxy. An enemy only we could chase to their lair. Crawlers, come to your death. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bonito! I'll put them down. Sí, conviene mantener las distancias, no hacer eso que acabé de hacer ahí. No, ¿por qué? Porque dije lo de las distancias. ¿Por qué le voy a melee? ¿Por qué soy así? ¡Ay! Está el mamá huevo. Realmente no estoy usando lo de la adrenalina porque no... Ya no es necesario. O sea, tenemos un montón de mejoras de daño.
Tengo la munición esta perforada. Ya no es tan necesario. Y es tremendo porque hay peleas que cuando recién empezamos el juego era una cuesta arriba bastante potente las peleas, ¿eh? Bastante. Pero es muy satisfactorio ver que se va allanando ese camino. Alitas. Bien. We need to trigger the keystone to continue the rite. Vamos. Now, all Krogan bear the genophage. Our reward, our curse. It is a fight where the only goal is survival. Feel that? Everything is shaking. Se viene. Ya, me gusta mucho que estemos haciendo el rito de Rand con la escopetita exclusiva mejorada de los Krogan. Ay, esto lo vimos en el 1. Quienes vieron el 1 saben lo que son esos tentaculitos. Ay, las hermosas pauses. Bueno, acá se me fue un poco a la chota lo que les dije de que ya estaba fácil. Y no sé qué, me la estoy comiendo. De una forma tenemos que aguantar 4 minutos y pico. ¡Corre! Creo que no le atiné nada. Uy, ahí sí me pegó. ¿Verdad que la bajamos, eh? Ojito que la bajamos. Wish I were standing downwind. Sobraron como 3 minutos. Casa Mayor, me dio un logrito por haberla matado. Vámonos, pi. We have company. Good. I want more. ¿Cómo anda, Arquevi? Le dice hola Rami, momento, vamos. Ah, ¿cómo les go, Pikachu? ¿Para cuándo directamente? ¿Cómo? ¿Qué? No one has done that in generations. Urdnot Rex was the last. My Krant gave me strength beyond my genes, which are damn good. True. Your alien found weakness in some of my Krant. I wonder. You say you're pure. Okier constructed you? No alien meddling? The best Krogan traits are distilled into Grunt. He's designed to be perfect. Being designed is the problem, but not made by aliens. And he is truly powerful.
That is a tolerable loophole. A what? A reason to accept you. You are a mistake, but your potential could tip the current balance. Claro, el problema no era Grant. El problema era que estuviera en otro clan. Shepard's name. But now you stop ranting because I'm strong. With restrictions. You could not breed, of course, or serve on an alien ship. But you'd be clan in name. You talk like he's a thing. You're after his power. You don't really want him in your clan. Of course not. I didn't really want to cooperate with Clan Urdnot either, but I had to. Clan Gatatog is on the verge, either of greatness or of joining the dust. I get traditionalist support if I fight you, and reformer support if I back you. Your rite of passage tipped that balance too. Realmente, como dijimos cuando llegamos acá, Tuchanka, es decisión de él. Así que no voy a hablar por él. O sea, soy su comandante, ya sé. Pero que decida él, ¿viste? No voy a hablar por él. It's your choice, Grunt. Sounds like an easy job. Bueno, ahí medio que lo sugestionó un poco, ¿no? I'm pure Krogan. Uvenk, Tamara ver unos fotos. No, sí, me dejaron traumadísimo, Jarita. Con ese insta-kill. We've been spotted. Se viene. Close combat, problematic. Me encanta cuando hace eso, cuando se mueve de la cobertura y me cambia por completo el ángulo de la cámara. Es algo que me fascina, me encanta, me enloquece. Me fascina cuando me hace eso el juego. Le disparé a un tieso. Cómo gritan, qué rico. ¿Qué papi? On the ground now. Inflammable. Forget this. Uf, me hace sol, papá. Let's signal at the Keystone to get out of here and leave him to rot. Ay, no pude seguir revisando. Bueno. Parece, boludo, por un segundo creí que Morty estaba caminando por las paredes. Sí, yo vi que se fue para atrás y no vi muy bien por dónde se metió. Adalid de la guerra. The rite of passage, earning the honor of clan and name. Many survive, but it has been years since a Thresher Maw fell. Ajá. Your names shall live. Las tumbamos. Grunt, you are Urdnot. You may now own property. Ya, no solo se graduó con honores el Grunt. Shepard is my battle master. She has no match. Understood. Congratulations, Urdnot Grunt. Accept this token from Fortak. His weapons are the finest we have. What were you called before you became shaman? I gave up my name when I became the shaman. I am a conduit for the rage and bloodlust of my people. It would be wrong to retain my old identity. My life belongs to the clan. I want to know about Tuchanka's past. Tuchanka is a place of great gifts. It kills the weak, torments the slow, and destroys the stupid. Survival is an honor, and here, Krogan thrive. We cover this planet with our civilization, only to burn it to the ground a dozen times over. Each time, we grow stronger. When we are wise and powerful enough, we will tame the planet forever. I've never heard anyone say that wiping out their own civilization was a good thing.
I'd have thought you, of all aliens, would understand, Shepard. The Krogan empires and clans of the past were glorious, built in great battles and conquests, but their cores were weak. How else could they have fallen? When Krogan civilization achieves its apex, there will be no stopping it. No stopping us. Tell me about Krogan rites and ceremonies. You have seen the rite of passage. Krogans suffer the rite of life at birth, and the rite of honor when they wish to be considered for breeding. The rite of firsts is suffered before a Krogan faces a new enemy. A clan leader also undergoes many rites in service to the clan. What rites did you go through to become Chief Shaman? Becoming the shaman is excruciating. I passed through rites that made me wish to die. No, ¿qué les I hace? carry the scars on my soul. I must perform rites each dawn and dusk to keep me bound into our Krogan nature. Our spirit. Qué hermosa cultura, la verdad. I must be Ay. attuned to that. Your job is awful. Ajá. Indeed. Y se lo dice otro Krogan. Nah, porque le como le dice. I should go. May your foes be strong enough to keep you sharp. This should come in handy. Bueno, gato que tiró la frase cuando agarra algo que le dice. Grant se ha unido al Grand Urdenot, por lo que debería ser emocionalmente estable. Se controlará el progreso Krogan de aceptación social del clan Urdenot. Cabe esperar que los vínculos del clan no interfieran con la lealtad de Shepard. Los datos relativos a la política del clan Krogan son útiles. Bien, nivel 20. Terminamos, creo que ya todo lo de Tuchanka. Sí, terminamos todo lo de Tuchanka. La misión de lealtad del buen Mordin. La misión de lealtad del buen Grant. Y nos podemos ir a la chota. Vamos a ver si Rex nos dice algo. ¡Uy! ¡Están hablando de nuestra proeza! Ahí te dice, papu, hay que respetar su cultura. Puta madre. Aloy Fisher dice casi 4. Sí, está intenso, You just can't help making trouble. No one has killed a Maw since my turn in the right. Next you'll tell me he's a Quint and crap's dark matter. Guess that's what it takes to replace me. You are Urdnot Grunt. Welcome. Qué bonito. Qué bonito cierre. I need to go. We'll go over this another time. Hunt well, Shepard. Vámonos. Terminamos con Tuchanka. Tuchanka. Jaritos, habías dicho era una escalera, pero como a veces Mordin se buguea la geometría del mapa, dije se fue toda la mierda. Es verdad, lo hemos visto haciendo cosas bastante raras. ¿Por qué me... ¡Ay, boludencia! Me da por los soberanos huevos que me corten los putos diálogos así, en serio, loco. ¡La puta madre! ¡La puta madre! ¡Qué dolor de huevos cuando me haces el juego, loco! Me interesaba lo que me estaba diciendo. Y me lo cortaron. Perdón, me alteré, perdón. Shepard. Ah, ya no hice más. What can I do for you, my friend? Me dice my friend. Bueno, vamos. Ahora sí, vamos. A ver. Ay, me equivoqué. Sí, la mano tiene agallas. Agallas y muchas mejoras de daño. Clan Urdnot has increased in strength after the destruction of Clan Werlock. In addition, killing the Thresher Maw has produced several breeding requests for Grunt and one for Shepard. Bueno. Bueno, solicitudes de apareamiento para Grant y una para mí. No, gracias. No, gracias. Go to the clan leader. Urdnot Grunt, you can go where you want. I have work for you if you want it, Urdnot Grunt. Just set the human aside. Ah, bueno. What did I tell you, honey? Isn't it beautiful? Far away from all that high-tech noise. I guess. Seems a bit dirty, though.
¿Un poco solamente? Vámonos. Adiós, Tuchanka. Tuchanka. Bueno, Commander, you've received a new tenemos message un at par your de top cositas turret. que hacer. Pero qué diablos, Tooms. ¿A qué mierda de juego estás jugando, Shepard? Te hiciste el simpático cuando estaba apuntando a aquel científico de Cerberus y me dijiste que lo entendías. Y ahora me entero que trabajas para Cerberus. Me hicieron pruebas que no puedes ni imaginar. Durante años, Cerberus me las hizo, me torturaron, me usaron como una maldita rata de laboratorio. ¿Y ahora te unes a ellos como si fuesen una banda de mercenarios cualquiera? Ahora tengo mi propio equipo de mercenarios, Shepard. Y mato a todos los equipos de Cerberus que me encuentro. Si topo contigo, no esperes que haga otra cosa. Esto es por una secundaria del 1. De vuelta en el campamento femenino, Urdnot Dorg, apreciada criatura humana. El líder del clan me dijo cómo contactar contigo. No recuerdo gran cosa de lo ocurrido, pero el jefe de exploradores dijo que me sacaste de las llamas cuando me atraparon y envenenaron en el campamento Weylock. Weylock, puta madre. Gracias, la próxima vez que tenga ocasión de matar a un humano, no lo haré. A menos que me domine la rabia de sangre o algo así. Igual hay humanos de mierda, los podés matar tranquilo. Estuve en el campamento femenino después de recuperarme y me gustó. Antes de que esto ocurriera estaba pensando en unirme a la manada sangrienta. Ahora creo que me quedaré aquí. La estás pasando vos, mano. Picarón. No, esto es DLC. Vámonos. Vamos a hablar con... pero primero You had me so worried sí, when you mira. were trapped on the collector ship. Thank goodness for Edie. ¿Te preocupa? ¿Tienes interés? Siempre le termino hablando así, ¿viste? That sounds like more than just professional concern, Kelly. You're more than just my commander. You're my friend. Edie brought you back to Ay. me. If she had a body, I'd give her a big hug. ¿Y qué hay de mí? I'm standing right here. Where's my hug? Welcome back, ma'am. Anyway, Gracias, Kellen. Siempre un placer hablar con vos. Is there anything I should know? Thane would like to see you down in life support on the crew deck. Anything else, Commander? That'll be all. I'll be here if you need anything. Bueno. Thane me quiere hablar. Vamos. Esperen que... Miro que esté todo bien, todo perfecto. Sí, todo perfecto. Excelente. Vámonos. Thane. Uy, se me movió esto acá en el OBS. ¿Cómo me rompe la bola? Ahí está. Ahí te dice, Shepard. Sí, todo muy bonito, pero alimentaste a mi pene. No, eso fue un beneficio indirecto y que no esperaba de mi vínculo con la secretaria. Shepard. Is there something wrong? Yes. Now that you are here, though, it seems more difficult to talk about. Are you feeling sick? I could get the doctor. No. Though I suppose that is a part of it. My mortality has me dwelling on things. I had a family once. I still have a son. His name is Kolyat. I haven't seen him for a very long time. How long's it been since you talked? 10 years. 10 He showed me some of his schoolwork and asked if we could dance crazy. We did that when he was younger. What sort of dance is that? It's... I checked my extranet contacts. I expect an update on my next target. The console plays music. Old. Unfashionable. Kolyat jumps into the room. My father runs around in circles. I scoop him up, toss him into the air. He shrieks, laughs, spin me. The console beeps. I put him down. Click the message. Father, he pleads. Tugs my sleeve. I need to read this, I say. I don't look at him. Oof. Did something happen to them? I abandoned them. Oh, qué bonito. Not all at once. Nothing dramatic, no sneaking out in the middle of the night, no final argument or slammed door. I just did my job. I hunted and killed across the galaxy. Away on business, my wife would tell people. I was always
away on business. Claro, está pensando en su hijo, que está enfermo muriéndose You never mentioned this before. Why now? When my wife departed from her body, I attended to that issue. I left Kolyat in the care of his aunts and uncles. I have not seen him or talked O sea, to him since. se le murió la madre y dijiste que lo mejor para tu hijo era dejarlo también sin su padre. ¡Qué bonito! That's not the choice I expected. Why didn't you raise him yourself? My body is blessed with the skills to take life. The Hanar honed them in me. I have few others. I didn't want that life for Kolyat. I hoped he would find his own way. If he hated me, so be it. He would not have shared the path of sin. I used my contacts to trace Kolyat. He has become disconnected. He does what his body wills. You'll have to explain that one to me. Disconnected. The body is not our true self. The soul is. Body and soul work as one in a whole person. When the soul is weakened by despair or fear, when the body is ill or injured, the individual is disconnected, no longer whole. What's wrong with him? Is he hurt? Something happened that should not have. He knows where I've been, what I've done. I don't know his reasons, but he has gone to the Citadel. He's taken a job as a hitman. I would like your help to stop him. This is not a path he should walk. Medio hipócrita de tu parte, ¿no? Siendo que... You don't hire a raw rookie for a contract killing. I'm afraid someone may have seen we share a name and assumed we share skills. I don't know why he would accept the task. Complicado. To be closer to you, maybe? That thought haunts me more than any other. Maybe he name-dropped you to get hired. It's possible, but I don't think so. It doesn't seem right. My name. He should not respect it. Thane, I don't have your contacts and I don't have your tracking skills. Why do you need my help for this? I don't need your help. I want it. The last time I saw my son, they wrapped her body in sea vines. Weighted it with stones. No. He tries to pull from me. Calls for her. The Hanar lift her off the platform. They sing like bells. The fire has gone to be kindled anew. He begs them not to take her away. They let her body slide into the water. He hits me. Don't let them. Stop them. Why weren't you? Rains. It always rains on Kaje. Warm water pours down his face. Ay. Bueno, pasó lo que habíamos hablado antes con él. Cómo era revivir algo feo. Y lo acabamos de ver, como revivió algo bastante feo. Didn't mean to make you relive that. Perfect memory. It is sometimes a Sí veo. Made him go to the Citadel. Years ago, I prepared a package for him. A relic of my ill-spent life. I had Volus bankers store it, and arranged for delivery when I died. He acquired it early. I don't really know how. I did wet work on the Citadel around the time his mother died. That may be why he went there. Ay, qué feo verlo, en serio, haber visto cómo revivió eso. I'll get us to the Citadel as soon as possible. Thank you, Shepard. I'll be meditating until you need me. Dale. Qué feo. Toma agua, voy. Agua de papa. Qué llegaron cuando se terminó la conversación. Qué cosas de la vida, ¿no? Hola de nuevo. Hola. Bueno, terminamos de hablar con... sí, el agua sí cayó. Cayó antes de que Riz mandara un mensaje, ya había caído el agüita. Sí. Bueno, vámonos. Tenemos la misión de Thane. Pero lo que yo quería ir a hacer ahora es... esperen que... Cierto, terminamos una misión principal y yo no he ido... Claro, que tampoco me van a hablar mucho hasta que no termine sus misiones. Pero lo que sí puedo hacer es ir a hablar con el señor... acá. Con el señor Grant, que terminamos su misión. Ay, que me equivoqué. Acá está casado. Mira, There you are. One of the girls in navigation thinks she might be pregnant. Even aboard a Cerberus vessel. Sí, esto ya lo habías dicho. En la Normandy están todos bastante calientes. I have to say, that Jacob, he seems pretty intense.
I wonder if he likes Japanese girls. Señorita, ya hemos hablado de esto, ya me lo ha dicho. Joker and Edie are like an old Eso married también. couple. I keep expecting to walk in on them bickering about the temperature in the cockpit. Come back later. Bueno. No, sí, ya llega un punto donde empieza a repetir las cosas. Pasa que como yo no sé de qué temas puede o no puede hablarme. A ver, chismecito. I just got a message from my wife. I've been listening to my daughters giggle over and over. That's so cute. When this mission is over, I'm gonna give her the longest hug she's ever had. Oh. Ah, se perdieron Me abrazó mi secretario. Me abrazó mi secretario. Nada guau, pero me abrazó mi secretario. Ingeniería, vamos. ¿Cómo? No, fue una cosa. Una cosa normal, no pasó nada. Fue un abracito con la secretaria. Normandy's cargo deck. That's all for now. Shepard, I was just waxing goddamn nostalgic. Collectors and Protheans. It's all about my pay grade. I'm more used to putting down rebellions, tracking down bastards who didn't pay their gambling debts. Still, even I know a galaxy-shaking revelation when I hear one. Makes fighting land wars for pay seem small time. I've done a lot of crazy things, but I never tried to take Está hablando de lo que hicimos en Tuchanka. Tuchanka. Threshermore is run the hell away. Tuchanka. Pick up sticks. Move the hell out. Tuchanka. Krogan don't know any better, I guess. Still, hell of a fight. Interesante, interesante. I should let you go. Talk more later, Shepard. Se dice la secretaria, Olis, la abraza y le agarra una Naiga. No hubo agarrada de Naiga. No hubo agarrada de Naiga. Lamentablemente. Urdnot grunt. I like it. I have a clan. That makes me... It makes me want to fight, not just able to. And Uvink, I wanted to disembowel him. To tear out his spine like a trophy. Mejor para los recolectores. Can you focus that on our real enemy, or do I have to lock you up for the ship's safety? I get it now. It's part of what I am. It was just delayed because of being tank bred. Now that I know it's not an outside thing, and I have a place as a Krogan, I like it. Our enemies are in trouble, Shepard, and we better not run out of targets. Aquí enemigos no faltan. There's no danger of that. They're practically lining up. Everyone gets a turn. Ha! Wouldn't want it any other way. Bueno, vámonos. Después le volvemos a hablar cuando... Que le quiero cambiar la ropita por la de lealtad y no lo hice porque no fuimos a ningún otro lado. Pero bueno. Garrus, vamos a hablar con el gatete. El gatete. No le hemos hablado al gatete. I can't believe the collectors were once Protheans. I always pictured Protheans being regal, not giant bugs. Who knows what the Reapers did to them? Creepy. Jodido. Cero, no me acuerdo si ya te leí o te estoy leyendo, no, pero dice, entonces ¿qué te agarró? ¿El bracito? ¿Nos abrazamos? No. A Mason dice, no, Kazumi, corre, Jacob es un cara de tallarines con setas. Uf, qué hambre tengo, no. Gatete. Shepard, need me for something? Solo quiero hablar. Have you got a minute? Yeah. I've been thinking about what we talked about. Ooh. Steam, easing tension. I've never considered cross-species intercourse. Saying it that way doesn't help. Now I feel dirty and clinical. Are we crazy to even be thinking about this? I'm not... Look, Shepard, I know you can find something a little closer to home. No quiero algo más cercano a mi casa. No quiero algo más cercano a mi casa. Me gustas, Garrus. I want something closer to home. Y se lo dice. I want someone I can trust. I can do that. I'll find some music and do some research to figure out how this thing should work. It'll either be a night to treasure or a horrible interspecies awkwardness thing.
Me interesa. In which case, fighting the collectors will be a welcome distraction, so, you know, a win either way. You know, Garrus, if you're not comfortable with this, it's okay. I'm not trying to pressure you. Shepard, you're about the only friend I've got left in this screwed up galaxy. I'm not gonna pretend I've got a fetish for humans. But this isn't about that. This is about us. You don't ever have to worry about making me uncomfortable. Nervous, yes. Never uncomfortable. Gatete nerviosito. So when should I book the room? I'd wait if you're okay with it. Disrupt the crew as little as possible and take that last chance to find some calm just before the storm. You know me, I always like to savor the last shot before popping the heat sink. Ay. Mira esa cara. Wait. That metaphor just went. Es que mira justo la que usaste, gatete picarón. Me encanta cómo se pone nervioso el gatete. Uf. I'll let you get back to work. Right. Because I'm in a great place to optimize firing algorithms right now. Bueno, a ver. Tamara está en una situación complicada. Estuvo muerta, 2 años, desaparecida. Fuimos a ver a nuestro amor, Liara T'Soni. Nos recibió con un beso. Solo para continuar con una situación bastante fría entre las dos. Durante todo lo demás después del beso. Hay una distancia, es complicado. Y bueno, Shepard prácticamente se acaba de embarcar en una, se podría decir, prácticamente misión suicida. De entrar en el relé de Omega 4 donde nadie ha vuelto a buscar a los recolectores. Y tiene a Garrus con el cariño que le tiene desde hace más de 2 años en las aventuras que pasaron juntos. Y bueno, pasaron muchas cosas. El corazón humano es muy complejo. ¿Cómo estoy justificando la verga que te dice? Pero el corazón humano es muy complejo, chicos. Estas cosas pasan. Y bueno, ¿qué les digo? Jarito dice, viendo lo visto, debió haber sido más fría aún. Compasiva. No, hay que entender. Tamara está en una situación muy complicada. Su corazón está dividido en todo. Rice, Rami, ¿me está diciendo que Tamara se echará toda la nave? No, tampoco toda la nave. No, porque el juego no me deja. Digo, no haría una cosa así. No. Daño de escopeta. Me voy a comprar daño de escopeta. Claramente. Con la de la nave. Podría esto. Martin. Still hard to believe Malin betrayed my work. Su armadura de lealtad. By his actions. Proud of his nerve, though. Almost thought he lacked backbone. Hope he finds something new. Better goal, better purpose. Fewer torture tests. What about Malin's data on the genophage? His attempts at a cure? What about it? Have it over there somewhere. Not dealing with it now. Need to focus on collectors. Not important now, regardless. Appreciate you helping me back on Tuchanka. Should get back to work. Wasted enough time already. Lots to do. Talk later. Shepard, how can I help? Have you got a minute? Not at the moment. Think anything else? Are there any medical concerns I should be aware of on the team? Cerberus personnel in excellent condition. No squad concerns to report. Always some matters, but nothing affecting immediate mission. Bueno. We'll be here if you need me. Linda conversación. Garito dice, además, no Mordin por ser inteligente, sino Garrus por malote. ¿Cómo se nota lo que te gusta, papu? No es solamente por malote, elegiste una característica del personaje para decir que lo elegí por eso. ¿No será que eso es lo que vos le ves a Garrus? Y tal vez te guste Garrus por eso. A mí me gusta. No, ¿sabés qué pasa? Si... No, me voy a terminar regalando. No. A mí me gusta por muchas más cosas. Lo digo general y no me empiezo a decir nada. Vamos. You know, Commander, I'm not real broke up that Rex isn't coming. I'm good with our current amount of headbutting. I'd say we're at headbutting capacity. ¿Te gusta porque es duro? Entre varias cosas, ¿sí? Amadeson dice, la verdadera misión suicida es sobrevivir cuando le digas a Liara. Te va a hacer el combo de lanzamiento y singularidad de Veraturo.
No. What do you think about the people we're picking up? Well, about the grunts is not a stabilizing element. Sí. No surprise, Mordin acts superior to everyone. Eso ya lo había dicho. La misión. So, how do you think we're doing? Well, the Normandy's good. Everything's upgraded and better than ever. Uy. If we're talking about the crew, you'd probably. Bueno, la Normandy va bien. La upgradeamos bastante. Bueno. I assume everything's going well up here? Good for now. Fractured my thumb on the mute, but I think I made my Ya lo point. había dicho. Vámonos. Ella me dice. Yes, Shepard. Nunca le hablo. What's this area of the bridge? Yeah, sitting right here. I want to know more. Much of that data is classified. Sigue con los datos confidenciales. That's all knocking you out, Shepard. 80, we have a green light. Uy, boludo, empezó re tarde y se cortó el de anda a chuparte una pija. ¿Cómo me enoja cuando el juego me hace eso, hermano? Bueno. Jarillo dice, no creo que hablar una vez y otra vez sus cicatrices algo sin razón alguna. No sé de qué me estás hablando. No tengo ni idea. I don't know what you're talking about. Vamos. Bueno, a entregar misioncitas. O podríamos también. Podríamos drenar un plan de. Un par de planetitas. También. Sí. Podríamos explorar un poquitito antes. Uy, mirá, a la mierda. Mantun. Neat, el gigante azul de clase B, fue en el pasado el sistema más valioso estratégicamente del territorio Krogan. Aunque está demasiado caliente como para tener planetas habitables, Neat emite miles de veces la energía de una estrella de la secuencia principal como el Sol de la Tierra. Con ayuda de los equipos de elevación salariana, los Krogan construyeron una cadena de estructuras de recolección de energía solar en la órbita de Neat. Estas grandes estructuras transmitían la energía mediante rayos a los aceleradores de partículas de la superficie de Mantun, donde se fabricaba combustible de antiprotones para los impulsores de las naves de guerra. En la rebelión Krogan, los agentes los agentes Espectro consiguieron introducir un virus en la CPU de las estructuras de energía solar y una de cada 5 frenó súbitamente con sus impulsores. Las estructuras que iban detrás se amontonaron y todas quedaron reducidas a restos. Estos se han dispersado desde entonces y han formado un sistema de anillos relativamente estable. Los Krogan nunca tuvieron los recursos para reconstruir las estructuras solares, lo cual les privó de la principal fuente de combustible para su flota durante el resto de la guerra. Los aceleradores de partículas de Mantun aún existen, pero no se han tocado en miles de años. Uy, este es rico, tendrá elemento... ¡Cero! Dame tu elemento, venite para acá. Risa, ayuda. No. Vení para acá. No pidas ayuda. Vení acá. Jaritos dice. ¿Qué dice? La gente suele hablar su idioma nativo cuando se ponene. El certical, Rami habla otros idiomas cuando lo atrapan. Vos también hablaste en otro idioma, recién. Dijiste ponene. Certical. Probe away. Eso, más elemento cero. Dame todo el elemento cero que tengas. Epa, ¿para qué? Acá. Ñam. Launching probe. Probe launched. Launching probe. Probe launched. Launching probe. Empobrecido. Uy, más. Cero. Dame más. Elemento cero. Parece que vi un. Probe launched. Está agotado.
Bard es un gigante de hielo, de metano y amoníaco. Hasta la rebelión Krogan contaba con una buena infraestructura de refinamiento de helio 3. Cuando fueron destruidas las estructuras solares de la órbita de Nit, desapareció el flujo constante de buques cisterna que visitaban el sistema. No tenía mucho sentido mantener las instalaciones, así que las cerraron y abandonaron. Hoy en día, las antiguas estaciones están ocupadas por visitantes temporales, delincuentes y parias. Aunque pocas ofrecen un refugio seguro, ni a los Krogan ni a la misión de vigilancia de les preocupa la suerte que corran. ¿Más elemento cero? Dame más elemento cero, por favor. No, no hay elementos. Qué aburrido. ¿Dónde están mis...? Ahí vi uno. Por acá, no, vi uno más grande. ¿Dónde está? Había visto... Ahí. Planeta empobrecido. Igual me encanta porque criticamos a los Krogan y estamos haciendo más o menos lo de los Krogan. Estamos dejando todos los planetas secos. Los estamos haciendo mierda y nos estamos llevando todo. Che, acá arriba tiene que haber algo. ¡Epa! Mirá lo que me encontré acá. El resultado del escáner, rico. El escáner ha detectado a Garrus. Rami, te acabas mucho en el elemento cero. Y bueno. Carito dice, Papu, si insertara un gol y cada vez que cambias una palabra de los mensajes que lees por otra que no tiene nada que ver, el chat se llena. Y mentiras no han sido dichas, pero eso no quita que te equivocaste, Papu. Pero bueno, está bien, la gente cuando se equivoca suele intentar desviarlo a equivocaciones ajenas. Es natural, no pasa nada. Tula. Bueno, planeta Tula. La atmósfera de metano y amoníaco de Tula atrapa el calor abrasador de Nit. Así que las temperaturas diurnas llegan a más de 1000 grados. Aunque hay algunas menas de metales útiles, el increíble calor del planeta hace impracticable su extracción. Está muy caliente la Tula, prácticamente. Un saludo a mis amigos de Chile. Bueno, a ver. Pobre. Probe away. Papu, vas a donde quieres ir. Y bueno, me vine a la Tula. Launching probe. Tenemos un huevo de sondas, me encanta. No tengo que ir a comprar más. Bueno, con lo que estoy gastando me parece que... Y había visto un pico de eso. Bueno, tampoco es muy grande. ¿Te viniste a la Tula? Sí, me vine a la Tula. Peo. Riz, como que un peo. No seas cochina, como que un peo. Hay que ir al baño a tirarse los peos. A ver, Rotla. Rotla fue en el pasado una gran enana de hielo, pero con las características que se enlistan a continuación. En los últimos años de la rebelión Krogan se vio convertida en un campo de restos debido, al parecer, a la prueba de un exótico sistema de armas. Debido al percance, el planetoide se vio reducido a un campo relativamente contenido de miles de diminutas lunas que rotan unas alrededor de otras, chocando y rebotando. Ay, Garros, todo me recuerdo. Nunca se ha averiguado el método exacto para destruir el planetoide, por lo que se ve en el percance murieron todos los miembros del clan Krogan que realizó el experimento. Perdón. Las naves que se encontraban al borde del cono de luz del desastre informaron de un momento de efecto extremo de lente gravitatoria alrededor de Rotla justo antes de que este estrellara, pero no se tienen más pistas. Un movimiento popular en extranet impulsado por la escritora Azari Delzai Salud insiste en que los durianos están ocultando la existencia de una raza superbiótica que fue creada genéticamente en Rotla. La MBDC vigila que se cumpla la cuarentena alrededor del cinturón de Rotla, aduciendo que se han dado casos de investigadores aficionados cuyas naves han acabado mal en el campo de restos. Rico, a ver, elemento cero.
Cero, no te escapás, vení para acá. Probe away. Probe launched. Voy a agarrar un pico grande. Ahí está. Espera. Vi que pegó un pico grande. Ahí. El punto justo. ¡Ñam! ¡Qué bendición! No, lo gracioso es que seguramente no vamos a volver a usar el elemento suero en lo que queda de juego. Pero igual yo sigo juntando. Uy. Launching probe. Ahora puedes permitirle el proyecto de investigación mejora de cubierta media. No me interesa. Eso para sacarme la cicatriz. No me puedo. Cero, alejalo con. ¿Para cuándo da? ¡No! Ya no quiero más elementos. Probe launched. Y chao. ¿Sigue sin arreglarse el bot todavía? Qué cagada, loco. Y qué random que cuando empezara el directo funcionara y después directamente la página está caída. Upa. Launching probe. Probe away. Sí, más o menos lo que quiero pasa que no sé si es el total que hay que conseguir o si tenés que terminar el juego con esa cantidad. Pero hay un tema con el 3 que no lo voy a detallar por tema de spoiler. Que tampoco es el gran spoiler, pero igual no quiero dar spoiler. Que hay que terminar con más o menos 100.000 de cada recurso, menos el elemento cero, claro. Más o menos. Pasa que no sé si era el total recolectado o la cantidad en tu inventario a la hora de... Me encanta que se ven las lunas ahí, todo lo que te decía la descripción. A ver, Sasgot. Tiene nombre de dios Lovecraftiano. Sasgot es una pequeña enana de hielo con una órbita excéntrica en el perigeo. Algunas partes de su helada superficie se subliman y se convierten en una tenue atmósfera de dióxido de carbono y nitrógeno que se vuelve a congelar rápidamente al llegar a los confines del sistema de Drone. A ver. Launching probe. Upa. Probe launched. Yum. Buena cantidad. Probe away. Ahí te leo cero, que de reojo vi ahí. Bueno, de reojo no, lo miré directamente. A ver. Rami, imagínate en la bóveda donde está todo el elemento yo. Siempre dice elemento yo. Se escucha un eco constante. ¿Para cuándo Darkest en bucle? Se dice que todo trabajador cerca de la bóveda tiene pesadillas de una mazmorra oscura y sensaciones en sus pesadillas. Espera, en sus espaldas. ¿Sensaciones de qué? Cero. A sus espaldas. Me interesa ese deep lore. ¿Sensaciones de qué? De gatito. No. No. Ya empobrecimos el planeta. Vamos. Kelim. Kelim es una roca tectónica inerte con una atmósfera de criptón, xenón y argón. Hay unas cuantas vetas valiosas de metales ligeros esparcidas por su superficie, pero son difíciles de encontrar y la mayoría se explotaron ya en los años previos a la rebelión Crow. Bueno, igual estamos cerca de la cantidad que les dije. De los 100.000. De los 100.000 de cada cosita. ¿Saben a qué me hace acordar la...? Porque la voz que se escucha es la de Edie, ¿no? Es la de la IA. Me hace acordar a los... Cuando era chico, los shooters de naves que jugaba. Que agarrabas un power up o alguna cosita y te decía wow, fire, no sé qué cosa así. Me hace acordar mucho a ese tipo de cosas. Cuando tiro la sonda y agarra algo. Me hace acordar mucho. Mira, ya está empobrecido el planeta, no le puedo sacar nada. Shotgun, sí, ese tipo de cosas. Yo terminé la run con 100k en elemento 0 y el resto unos 250k. No, si estaba sobrado entonces. O sea, unos 250k cada uno, cada cosa. No, estaba rotísimo. Door.
Dor es un gigante convencional de hielo y de metano y amoníaco. Es el mayor puesto de reportaje del sistema de portales del cúmulo de Dranek. La estación Pildea, cuartel general de las naves patrullas de la misión de vigilancia y desmilitarización del Consejo, está en el puerto de la Grange de Dor. La MVDC registra todas las naves que pasan por la zona desmilitarizada Krogan y tiene derecho a abordarlas y registrarlas en busca de contrabando en cualquier momento y por cualquier motivo. No se hacen excepciones. En algunos periodos de los 2 últimos siglos se han producido incidentes diplomáticos cuando las fragatas de patrulla abordaron una nave hospital Asari, un correo diplomático batariano, varios cargueros humanos privados que pasaban por ahí. Estas medidas están dirigidas a hacer respetar los términos del armisticio Krogan. Aunque a este pueblo se le permitió conservar su gobierno y sus armas personales, la ley castiga cualquier intento de proporcionar naves espaciales armadas a los clanes de Tuchanka. ¡Tuchanka! 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 Casi un milenio después del final de la guerra, la pena oficial por hacer contrabando de armas prohibidas sigue siendo la muerte en el vacío del espacio. Radio 25.588 kilómetros. Tuchanka, pero la botella... Fue la emoción, perdón. Mega farmito, no, sí, cero se mamó, sacó un montón. Bien, ya estamos en 80k, los otros prácticamente medio que 80k todo. Esto es lo que a mí me interesa. Esto me interesa. Se queda un poquitito más para atrás. Bueno, Bien. Vamos. Dejé vacía media galaxia, pero era necesario por el bien común. Claro, hiciste lo que querían hacer los Krogan y no pudieron. Lo hiciste vos solo en tu nave. Tremendo. Bueno, ya esto está. Lo drenamos todo. Así que tenemos que ir a Omega a entregar las misiones. Vamos. También podemos hacerlo de Samarra, porque tiene doble R. Ayuda a Samarra. ¿Por qué tiene doble R la descripción del juego? Bueno. Jarito dice, papu, pregunta rara. ¿Qué sociedad antigua te gusta más? ¿La egipcia, la griega, la nórdica, la Sudamérica, los japoneses? Qué pregunta, che. Pasa que no tengo como tanta información como para realmente saber. Tal vez te diría los japoneses por lo taco, pero realmente no conozco muchas ni de la griega ni de la nórdica como para poderte decir. ¿Y a ustedes? ¿Cuál es agua de huevo? No me tiren agua de huevo. No. ¿Qué dice Riz, Rami? ¿Podés decir con tu megáfono? A ver, ahí a probar. Viejo. Espera, al revés, lo dije al revés. Ahí. Fierro viejo, que venda. Fierro viejo, que venda. Se hace raro porque eso no es algo que yo escuche acá. Eso no es algo que yo escuche acá, entonces no sé si lo estoy diciendo bien, con el tono bien. Bueno, sí, vamos acá. Aguanta Age of Mythology, exactamente, Jarito. Yo diría la japonesa, griega o egipcia. Y si tuvieras que elegir entre esas tres, Jaritos, ¿con cuál te quedás? Agua de huevo porque nos agarró la lluvia y nos tuvimos que... ¿Qué? Nos tuvimos que cambiar de mesa, corrí por la lluvia con un molcajete hirviendo en una tabla de madera. ¿Qué era un molcajete? Aquí se dice como algo estufas la voz. ¡Ah!
Fierro viejo que vendo, lavadora, colchones, estufa, fierro viejo. Bueno, ya. A verla. Ahí está, mirá ese Grant con su ropa de lealtad. Pues mirá. Bueno, sí, vamos a terminar. Quiero hacer esta misioncita que quedaba con estos dos boludos. Ay, le di cancelar, loco, qué pedazo, boludo. Ahí está. Vamos a entregar esta misión que teníamos pendientes. 12 puntos tenés atracción. Ay, la atracción de Jacob. Mantiene más tiempo el objetivo. Objetivos cercanos también. Mejor que sea fuerte. Y ya, le mejoro un poquito esto. A Miranda un poquitito esto. Y ahí, claro, pasa que después va a tener lo otro. Así que tampoco quiero cambiarlo. Vamos. Es un cuenco de piedra que pesa un chingo. Acá lo ponen en el horno con un... Ay. However, given the reputation of Ardat Yakshi among the Asari, Arya T'Loak may have tracked her movements. Sí, vamos a ver eso ahora. Pero primero, hay una misión que quiero entregar, que la quería entregar anoche y me cagaron. Que era acá, paquetes para Ish. Esta misión que no la pudimos entregar. Hello again, my friends. Please tell me you have something for me. Have you seen what's in these packages? Why? Did you find something untoward? Certainly nothing worth getting worked up about. This information could weaken Arya's organization. You better be sure it's safe before you take it anywhere. I'm touched. Trust me, I know what I'm doing. He's been doing this a long time. Why do you want information about one of Arya's men? It's not for me. A lot of people want a leg up on Arya, and they'll pay a lot of credits to get it. I knew you were up to something. Déjalo estar. Tú traicionaste a Jacob. Arya will find out what you're up to, Ish. I don't envy you when that happens. I think I can handle it. No one has beaten Arya in centuries. Once she casts down your clients, she'll come looking for you. You're right. I have to get out of here. Thank you, my friend. You probably just saved my life. Come on, Sal. We have to get out of here. That's better than he deserves. Sí, pero bueno. Bueno, acá esto era lo que les había comentado ayer. Acá hay un diálogo... acá hay un diálogo adicional. Si habían jugado el juego que había mencionado Yacer una vez, creo que hacía modo de chiste, que se llamaba Mass Effect Galaxy, que era para iOS encima, ni siquiera no lo podías jugar en Android, era para iPhone, parece nomás. Y tenías que tener conectado el juego como a tu correo electrónico, a un sistema que había en el original, que ya no existe, ya no está acá. Y si tenías eso en el juego, conectada a tu cuenta y te habías jugado... Mira, es más, les había preparado acá, mira, me había olvidado. Casi no se los muestro. ¿Dónde está? Miren. Esta es la portada. Es un pelón. El pelón vencía a los Reapers a puros cabezazos. Mirá qué bonito. Vencía a la inteligencia artificial más potente del juego. Cuando le decía, inteligencia artificial, te voy a hacer una pregunta. Adivina, cuando me voy a lavar la cara, ¿hasta dónde me la lavo? Y la inteligencia artificial se rompía y no sabía qué contestar. Y así vencía este Shepard pelón del Mass Effect Galaxy a todos los enemigos, básicamente. Y bueno, así se veía el jueguito, mirá. Así se veía, tremenda chota. Pero bueno, he jugado cosas que se han visto peor, así que no puedo decir nada. Mirá eso. Mirá eso. Mirá, Miranda está un poco cambiada. Bueno, ese Jacob se ve más lindo que el que tenemos en el juego. Pero bueno, este era el juego. Y si lo tenían linkeado a su correo electrónico, al sistema online de Mass Effect, acá de BioWare, habían incluso más diálogos únicos de esta misión. Porque claro, en el juego usabas a Jacob y a Miranda. Parece que tiene que ver con esta misión. Y habían como más diálogos que nos lo perdimos y no lo vamos a ver. Porque ese juego ya no existe, no existe el coso online, así que no está. Pero bueno, había más diálogo. Así que ya... creo que ya nos podemos... Ah, tengo esta misión pendiente también. Sí, de la identificación falsa. Tenemos esto, así que creo que podemos ver si lo podemos hacer ahora en la ciudadela. Sí. Vamos, no tenía ni idea de ese juego.
¿Viste? No, hay unas cositas por ahí. Normandy, vamos. ¿Cuándo lo graba? Dice, no, ni en pedo. Aloy Fisher dice, me acuerdo uno jugando Farming Simulator, troleando la IA, puso el bot a arar el campo después de hacer dibujos raros, por lo que el bot no sabía cómo seguir en línea recta en las partes cortadas por el dibujo. Fue muy gracioso ver pasar el tiempo y la IA tildada sin saber qué caso hacer. Pobrecito, cómo lo troleaban a la pobre IA. Sonditas. Bien. Yo creo que antes de irnos a la ciudadela podría explotar un poco los planetitas, pero no. Ya, después hacemos eso. Ah, espera, quiero leer la descripción del relé de Omega 4, que no me acuerdo si lo habíamos leído o no. El relé de Omega 4 está rodeado por balizas de emergencia y advertencias automáticas. Son muchas las naves que han intentado cruzarlo en el último milenio. Pero no ha regresado ninguna. Los únicos que lo atraviesan con libertad son los misteriosos recolectores. Hay muchas teorías que explican por qué las naves no regresan de Omega 4. Algunas afirman que hay un agujero negro al otro extremo, y otros, los más desfavorecidos de Omega, creen que es una especie de paraíso terrenal. Sin embargo, la mayoría cree que los recolectores capturan o destruyen a los que atraviesan el relé. Es lo más probable. Claramente es lo más probable. Y si entramos, todavía no podemos. Lamentablemente, todavía no podemos. Perdón, que me encanta la música. Vamos. Eso es algo... Mira, ahora no me vienen recuerdos concretos, pero eso que vimos recién de la misión y del juego de teléfono, todo, es algo que me da pena de algunos juegos que intentan como experimentar con cositas así, de mezclar cosas online y demás. Y claro, cuando pasa el tiempo eso se muere y te jodiste. Es bastante sad, incluso páginas web. Que tenían que ver con cosas de algún juego y vos estabas jugando y ponete el manual, te mencionaba una página web para no sé qué cosa y vos te metías en la página, claro, ya no existe. Y está sad, la verdad que está sad cuando pasa eso. Pero bueno, bueno, vamos con estos. Sí, total, no vamos a hacer la misión de Thane ahora. Lo que vamos a hacer es entregar la misioncita de esto de la identificación. Uy. What a shame. Also, according to CSEC, a Drell recently passed through customs. The CSEC office Uy. information. Eso es referencia a la misioncita de Thane. Yes? I should be going. You need anything else, let me know. Un segundito porque tenemos acá esto, ya identificación falsa. Localiza a alguien que pudiera hacer uso de una identificación falsa. Y yo la verdad que no me acuerdo acá qué carajo había, así que... Llegó un momento... ¡Elite Guías Premium! Llegó el momento Elite Guías Premium. Porque yo pensé que se la tenía que dar a Bailey, pero no es a Bailey, así que no tengo ganas de estar media hora dando vueltas por la ciudad. Identificaciones, a ver, ¿dónde carajo? Hay que completar misiones principales, qué bonito, en ningún momento te lo aclaran, pero bueno. O sea, misión principal, otras misiones, quiero decir. Sí, qué bonito. Bueno, más adelante volvemos entonces. Vámonos, a la mierda. Vine a hacer una misión que no puedo completar, qué bonito. Cállese usted, ya le hablé un montón.
O sea, ya lo escuché un montón, quiero decir. Bueno, vámonos. Y toca volver a Omega entonces, como unos boludos. Toca volver a Omega. Creo que hay una relación más real y profunda entre Rami y Elite Guías que entre Shepard y Liara. ¿Cómo? No. Eso es un comentario completamente hiriente hacia el hermoso vínculo que supieron tener Tamara y Liara. Todavía, o sea, está medio enfriado. No te niego que está medio enfriado y que las cosas tal vez estén un poco complicadas. Cada una está por su lado. Es medio complicado. Supieron tener en pasado. O sea, la situación está complicada, Cero. Está complicada. Voy a tirar la frase demoledora. Nos estamos tomando un tiempo. Y cuando nos estamos tomando un tiempo, y pueden pasar cosas. Janito dice: lo que sí está caliente es Garro y la secretaria. Y no, esa frase no dice Cero. Mira, tengo una peor, Tengo una peor, pero me la estoy guardando. Desde que empecé el juego me la estoy guardando. Bueno, vamos a ir con Samara, obviamente. Y con Thane. Quiero llevar esto. De aspecto. No. Bueno. Creo que sí, voy a ir con Thane y Samara. Sí. Sí. Thane. ¿Para qué? Tenía por acá, ¿no? Espérate, mira. Y guardé la imagen desde la otra vez. A ver, Justiciera Sari. Vamos a mejorarle esto. Un poquitito de lanzamiento. Atracción. Y aumenta el daño de las armas, aumenta las capacidades bióticas, con lo que se reduce más el tiempo de recarga de sus poderes. Vamos a ponerle esto. Sí. Que se reduzca el tiempo de recarga de sus poderes. Vamos a subirle un poquitito. Ahí está. Ay, no le mejoras de mano. Vámonos. Pelotón, Thane. No tenía nada para mejorar. Bueno, vámonos. Mirá ese equipete. Vengan, chicos. ¿No se pueden poner más lejos? Mamagüevos, me cuesta un huevo sacarle foto. Uy, qué malote. Vámonos. Boing. ¿Por qué? ¿Yo qué hice? A ver, diario. Samara habla con Arya. Vamos. Morint, la hija de Samara, padece un extraño defecto genético que le hace destruir la mente de su pareja durante el sexo. Samara tiene una buena pista sobre el paradero de Morint y quiere acabar con la carrera de su hija como asesina sexual en serie. Complicado, complicado lo de la hija de Samara, La verdad, Samara está rotísima con su habilidad. Sí. Quiero hacerme con la fotito. Yo no saco fotitos, yo no hago nada. Pasa que se me va la cámara a veces. Es un problema que tengo con este juego. A veces la cámara se mueve, así que yo quiero. What do you need? An Asari fugitive is hiding out here. She's an Ardat Yakshi. We need to find her. I knew it. Nothing leaves a body quite so empty as an Ardat Yakshi does. You haven't taken steps to kill her? Why would I? She hasn't tried to seduce me. Her last victim was a young girl. Pretty thing. Lived in the tenements near here. That's where I'd start looking. Thanks for the help. Good luck finding her. Better luck catching her. Ve al apartamento. Encuentra el apartamento de la última víctima de Morint.
Zero dice, Rami en este punto se va a agarrar a la hija de Samara para tetear si es verdad todo. No. No. No, 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 no. No, jamás haría algo así. No, no, no. Come on, let me in. Me tengo que callar tantos chistes, la puta madre. Ah. Que me callo. No. Vine a los apartamentos pensando que literalmente eran los apartamentos. Uy, hola. Ah, no, creo que sí era por acá. Vine a los apartamentos. Sí, mira. Are you here about my daughter? My nephew died a week ago and no one seems to care. Hola, pibe, estoy en racha. ¿Cómo anda, señor Simpson? That's not true. It was murder. Someone killed my nephew, my baby. I think she was murdered too, and I'm looking for her killer. Oh, thank you. It's so hard when no one believes you. I'm all alone now. Are you one of Aria's people? I'm here to help. Does it matter who sent me? No one else on this hellhole station gives a damn that my nephew is dead. If you can do something about it, I'll help you however I can. Did your daughter have a lot of friends? Not a lot, no. She was shy. Spent most of her time off making her sculptures, not hanging out with friends. Something did change in the last few weeks, though. She started talking about an Asari. Morinth. I see. I didn't like her. She kept dragging Neff out to clubs, and I'm pretty sure she gave my daughter drugs. What kind of a person was this Morinth? I never met her. But Neff talked about her like she was a queen. You'd swear there was no one else alive when she talked about Morinth. That sounds familiar. Samara, does Morinth control her victims with drugs? She controls them through sheer will. The drugs are just a lifestyle. She loves the club, loves the base. She's a hedonist. So this Morinth did hurt my daughter? Is she the one that... I will bring justice to the one that did this. We swear to you, Neff will rest easy soon. I hope so. I hope so. My baby. Qué feo. Did Neff hang out anywhere in particular? She was always quiet working here at home. Then, a few weeks ago, she started going out all the time. To the VIP area of that club down the street. I think you need a password or something to get in there. The change was so sudden. She just seemed tired and distracted when she wasn't around Morinth. What kind of a girl was your daughter? My nephew had a fire inside her. She was shy, but she was creative and driven and the best girl a mother could hope for. She was creative? How so? She was a sculptor. Several galleries were interested in her. Said her work was fresh. Do you mind if I examine Neff's room? I didn't want to disturb anything. Her clothes, her art, her sculptures, everything is the way ¿Cómo que she... llevamos casi 5 horas? Pero ¿cómo se pasa volando así? No, qué tremendo. My baby is gone. No llores, señora. Thank you. I'm sorry. I just miss her so much. It's okay. We've all suffered loss. I know what it means to lose a daughter. I will avenge her. Thank you. Please, if it helps you find her killer, look through her things. We will be respectful. I'll examine her things. Bueno, a investigar. From some gallery offered me 4 years' salary for it, but I'd never part with it. Se ve rara esta. Neff, I'm sending you this hologram by the Elcor artist Forta. His work is sublime, but don't stare at it too long or you may go mad. I don't want anything bad to happen to you, love. I can't wait to hear what you think of Forta. Pobre madre, sí. La entrada más antigua. Read the oldest entry. Hey, diary. Cycle 34
for Orbit 671. There's a lot to talk about. I dropped Jarut's name, and they let me into the VIP room at Afterlife. I'm sure everyone was staring at me. Then the most beautiful Asari starts dancing near me. She moves like water, form and volume, but pobrecita. Ni siquiera era mala gente, loco. then I'm dancing with her. Lo que más bronca me da, porque si agarrara a alguna hija de puta, una persona de mierda, una asesina, una, yo qué sé. Pues sí, bueno, que se maten entre ellos, pero agarraba gente. Nada que ver, ¿viste? Read the middle entry. Cycle 36, Orbit 671. Am I a freak? Morinth is a girl like me, and she's definitely not human. Just when we dance and the helix is flowing through me, the way she looks at me with a hunger, a longing. Literalmente con hambre. We kiss tonight. Read the newest entry. Cycle 42, Orbit 67. She's going to take me to her apartment tonight. Whatever happens, I want to be with her forever. She can sell my pieces. We can live somewhere glamorous, like the women in Vanya. Qué hija de mil puta el amor. How did this happen to me? I'm just dumb trash from Omega. Bueno, Jarito dice, como yo miro a Rami con hambre, no. This is Morinth's work. She's attracted to artists and creators. Someone with a spark. Hambre de más contenido, obviamente. Ah, claro, She claro. impresses with sophistication and sex appeal. Then she strikes. The hunt interests her as much as the conquest. Anyone who successfully hunted sapient beings for 400 years warrants caution. Morinth speaks to you on many levels. Her body tells yours that she'll bring unimaginable ecstasy. Her scent evokes emotions long hidden. Her eyes promise you things you were always scared to ask of another. Her voice whispers to you after she is done speaking. She sounds more like a highly evolved killer than a genetic defective. The condition has been present since my people huddled around fires at night. Perhaps it is symbiotic rather than a defect. Storming her den would be a mistake. She will have 100 escape routes planned. She will go to ground and disappear for 50 years or more. This is the closest I've ever been. So we have to lure her out. Exactly. Shepard, you read my mind. Afterlife's VIP section seems her preferred hunting ground. You must go there alone and unarmed. Sin armas. Ay. She'll come after me. You can draw Morinth out. She'll certainly flee if she catches sight of me, but she won't be able to resist you. You are an artist on the battlefield. You have the vital spark that attracts her. Your power will draw her in. Me van a usar deseo con una ninfómana asesina. I will be in the shadows watching, Shepard. You will never be alone. This I swear. But you cannot barge in with guns and allies. Morinth is far too cagey. She'd simply disappear. This is a subtle, delicate act. Rami, premio castigo. ¡Castigo! Obviamente castigo. Time's wasting. No, Let's get over no. there. I agree. We can talk more once we're there. Se lo dice Rami. Oh no, va corriendo. Pero qué concepto tienen tan masoquista de mí. No, si encima es una vida. O sea, sé que me voy a morir. ¿Cómo iría? ¿Qué se me ocurre cosas? Me estoy conteniendo. No me tiren de la lengua. No me tiren de la lengua. No me tiren de la lengua, que después no me da la cara para decirle a algún pelotudo que se pase. Empiece a decir cochina, decirle no digas eso, papu, si yo se me escapan alguna. Después no me va a dar la cara. Después no me da la cara, papu. Se lo dice, tenemos el concepto de que la mala que vieja. No. No. Liara, te juro que esto es necesario para la visión. Claro. Estoy buscando una super asesina que ha matado a un montón de gente inocente. Me estoy sacrificando. Para que me vine directamente acá y no sé ni. No leí ni. Sí, supuestamente sí. Sí, parte VIP de Love the Light. Es muy triste. Estoy yendo corriendo a buscarla. Ay. ¡Se viene! Vengan chicos. Zane, ¿dónde está Zane? Eso, vení.
Pero vení, mamá, vos no. Thane, ¿podés venir, Thane? Eso. Vení. La puta madre, Thane. Andate a cagar. Una vez me equivoqué. Me volví a equivocar. Área VIP de... Rami, Thane o Garrus. No, Garrus. Mira que la pensé, me la tomé en serio la pregunta. Garrus, 1000 veces. Gatete. What do you want? What's behind this door? VIP section of the club. Ahora te devuelvo la pregunta, Reyes. ¿Thane o Garrus? Do you want something? I'd like to join the party. This really isn't your kind of place. Afterlife's main floor has lots of drinks and great music. ¿Yo qué? ¿Thane o Garrus? What do you want? Someone told me the rest of Afterlife's nothing compared to this place. Sounds like a smart person. Who was it? Jarut. Go on in. Mira, no, hay que decidir, no se puede tener los dos, Reyes. Someone attacks you. Estaría bueno, pero no se puede. Aricho dice, papu, ¿Ashley o Jacobo? Jacobo. Hola. You must go in alone. Morinth will be watching. Like any predator, she is cautious. You must pique her interest enough that she will approach you. When you are face to face, subtly encourage her to invite Tendría que haber venido con un vestido, un traje, en vez de venir con mi hoodie I'll spring the trap. del N7, pero bueno. Until I get there, you are in great peril. She will be planning to inflict horrors on you. If you are not careful, Más actitud de malota tengo así llevando mi hoodie. How can I spark her interest when I'm not even talking to her? courage or suicidal bravery could attract her. Hurt someone in defense and she will be excited. But pick a fight and she'll be bored. Show skill at working smoothly through a nightclub crowd. She will be intrigued. She'll want you the moment she sees you. The rest is just a matter of overpowering her caution. How do I convince her to take me home? She admires strength, directness, and vigor. Modesty, chivalry, or meekness frustrate and bore her. Violence excites her. You've killed Shepard. Aye. She'll like that. Aye. Getting her alone, then falling under her sway. That'll require careful timing. I will be near, and I will come for you, Shepard. Trust me, as I trust and honor you. Okay. What other things have we learned about Morinth that can help us here? According to Neff's journal, Morinth likes dancing while on a drug called Halax. Neff's journal mentioned a vid called Vayenya. It seemed to have something to do with glamorous women. Morinth sent Neff a note saying she likes the Elcor artist Forta. Well, Shepard, that's everything we know. Vamos a ver si me acuerdo algo de todo lo que me acabo de decir. Let's get started. Shepard, we only get one chance at this. Any mistake and Morinth will disappear. If you're the least Me parece que la voy a cagar y voy a tener que cargar partida. Pero vamos a ver qué pasa. And Shepard, thank you. I do not share this burden easily, and you are the only soul I can imagine sharing. Cerucé me dice, Rami, ¿jugaste alguna vez el juego de Deadpool del 2013? Me suena que sí. Me suena que sí. Creo que lo habían sacado de Steam, ¿no? El juego ese. O nunca estuvo en Steam en primer lugar. Creo, pero me suena que sí. Hace mucho. Hey, do you know where to get tickets for Expel 10? I heard this amazing Asari say they were her favorite band. I just want whatever she wants. I gotta find tickets. Expel 10 is playing tomorrow. What kind of music do they play? They're a sensory band. Like, they crawl into you and make you feel things. And this Asari digs them like you wouldn't believe. I could score way out of my league, you know? You gotta help me. She sounds amazing. Is she here? She was here a couple of days ago talking about the band. She's here a lot. When she comes back, I'm gonna have tickets.
I'm ready to punch someone, and you're too close. Relax, relax. It's cool. I'll step off. Le dije, literal, se está rifando una cagada trompada y tenés todos los números. Me encantó. La verdad, me encantó. Me fascinó. Hi. I need help right now, and I don't know who to ask. You're human, and you don't look high, so you're it. Can you help me out? What kind of help? My friend Moiral is doing a piece on Omega Games. She's hanging with Floret. He's the worst of the worst. What is she doing? A vid piece. She's an investigative reporter, you know? She's trying to profile gang members. Your friend could get hurt. Yeah, and she's going to. See, Floret's on her. His gang is on the way here, and they're gonna make a mess of her. I have to get a message to her, and fast. What do you want me to do? She and I have a code. If you go over and say 2 words to Floret, my friend will get the message and get out of there. The 2 words are terminal and eternity, in that order. Terminal y eternidad. I can do that. Thank you. Thank you. Remember, terminal and eternity. Sí. In that order. Loco, Samara me dijo como 3 conceptos distintos y me dice terminal y eternidad. La puta madre, ¿vos te pensás que voy a poder retener todas las palabras y todos los conceptos que me están diciendo, papu? La puta madre que los remil puta mil parió. No me acuerdo de un carajo. Vamos, vamos. Full focus, full focus. Full focus. Terminal y eternidad. Something I can do for you, lady? Is there a public extranet terminal around here? In a club? You don't have an Omni tool? That is a pretty strange question. I get by on public terminals. My Omni tool's been broken for an eternity. Ay, Dios, qué forzado. I'm done talking to you now. Hey, Floret. I have to pee. Yeah? Hurry back, Moiral. I'm ready to head out. Bitch isn't coming back. I'm gonna find her. You're breathing on my drink! Thank you so much. Salvada. Vámonos. Hola, Bertin. Good cred hunting tonight. Hit him in the alley. As long as it isn't one of Arya's people, we're good. We gotta get enough creds to keep ink off our backs. Hey, what are you looking at? I want you gone from here. Hey, we gotta pay the man. We work for Hink. You hear that? So, what do you think of this now? You think you're gonna jump someone in the alley? Think again. You've been watching too many vids, little human. Run along now. No funcionó como quería, pero bueno. Me copiaste el peinado, mamagüeva. ¿Quién te conoce? ¿Quién te conoce? Estás bailando sola, pelotuda. No te está perreando nadie. A mí me perrea un lagarto en la nave, un lagarto enfermo que se está muriendo, pero me perrea. Y también perrea un gatete. A vos no te perrea nadie. Podrás copiarme, pero nunca igualarme. I guess they'll let anybody in here now. No standards anymore. ¿Vamos afuera? You back that up. We go out to the alley, only one of us comes back in. Esos ojos. I'm just trying to have a drink here. No need to get all excited. Damn humans. Bueno, Samara dijo que teníamos que ser malas. Ayudé a alguien, pero estoy intentando hacer como una de cal, otra de arena, ¿viste? Estoy intentando ser mala si puedo. Cuida a tus clientes. These are good people, but they look bored. Bored people don't spend much. And you got an idea for how I could fix that? A round of drinks shows that you appreciate their business. Your rep will improve and you'll make more money in the end. Maybe worth a try once. You better be right. A mí, Tamara, tomar cuando te venía aquí, no. We love having you here, so a round of drinks on the house. My name is Morin. I've been watching you. Ay. The most interesting person in this place. I've got a booth over here in the shadows. Why don't you come sit with me? Uy, uy, uy. Some nights Funcionó. there's no one interesting to talk to.
Some nights, there's just one person. Tonight, it's you. Why is that? You and I want the same things. Do we? Ay, a ver si me acuerdo. Do you know anything about art? It speaks to the darkest places in me. What about you? Forta Lancor! Do you know the artist Forta? I didn't think anyone around here knew him. He's sublime. Art comes in many varieties. I've seen vids that were more powerful than a sculpture sitting in a gallery. What do you think about the violence in vids? Seems fake to me. I don't see the point. Tú sí que sabes de violencia. I sensed it. You're acquainted with the real thing. As are you. Bueno. What do you think of the music here? Dark rhythms, violent pulses. It stirs something primitive in me. What about you? I'm curious about a band called Expel 10. They get in my head and tear it to pieces. They're in concert soon. Maybe we should go together. Me parece bien. You can lose yourself in the music here. There are ways to enhance that. You know? What do you think of Hallex? It slithers through my soul. Seems like we share some interests. I've traveled all over the galaxy. It changes you, doesn't it? Me gusta el peligro. Real travel means going to dangerous places. Where you can see and do things most people can't imagine. Yes. When I travel. ¿Sabes lo que es que te saquen volando a la mierda unas fauces estrelladoras? Uf. Violence is the surest expression of power. If you're the strongest, you have the power. That's certainly true. Among children. Whoever wants it the most is willing to do anything for it, has the power. Do you want to get out of here? My apartment is nearby. Uy, la convencí. Ay. Te dijo leña, sí, pero me invitó a su apartamento. Eso no habla peor de ella, me parece. Bueno, a ver, guardemos. A ver. Have a Hallex if you want. But wouldn't you rather have all your senses be clear and sharp right now? I certainly do. Uf. me dio datos para una mejora, hermano. I was into dueling for a while. I love the moment you see it in your opponent's eyes. He knows you're better, and he's going to die. No, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Es la encarnación de... Para venir me tengo que verla irse. No. Ay, ¿qué es esto? Un grunge. A gift from a suitor. The statue's got more personality than he did. Still, he impressed me enough that he finally got what he wanted. It didn't end the way he hoped. Wow, equipo de ajedrez. I love any game where your opponent can believe he is about to win. Just before. Lo bueno es que puede decir cosas completamente cancelables, funables y sacadas de contexto, y como el bot de Eclipse no funciona, no pueden. Bueno, vamos. I love clubs. People, movement, heat. I can still hear the bass like the drums of a great hunt out for your blood. But here, it's muted, and you're safe. Is that what you want, Shepard? People feel safest right before they die. It's true. We're never safe. I've never understood the fascination with safety. Some of us choose differently. Independence over submission? I think we share that, you and I. Ay. Samara.
Samara, ¿podés patear la puerta, por favor? We've both killed many times, but that's where the similarities end. Why do you say that I've killed? What do you know? Let's stop playing games. Look into my eyes. Ay. And tell me you want me. Tell me you'd kill for me. Anything I want. No. Don't count on it. But you... Who are you? Oh no. I see what's going on. The bitch herself found a little helper. Morin! Mother. Do not call me that. I can't choose to stop being your daughter, Mother. You made your choice long ago. ¡Ah, la mierda! Tamara en el medio sin cerrado. With the gifts you gave me. Enough, Morin! I am the genetic destiny of the Asari, but they are not ready to reveal this. So I must die. You are a disease to be purged. Nothing more. I'm as strong as she is. Let me join you. I am already sworn. Ni en pedo. Let us finish this. Se me hace tremendo. En serio es algo que a mí me vuelve loco que el juego te dé la opción. En serio te dé la opción de traicionarla. Me parece tremendo, Vamos a matarla, Samara. No, mentira, vamos a matarla. End of the line, Morinth. And they call me a monster. Find peace in the embrace of the goddess. Se me hacía a mí también, ¿no? Pelea de gata. I'm ready to leave this place and get on with my life. Are you ready to go as well? Do you want to talk about what happened? Shepard, what do you think I will say? What can I say? I just killed the bravest and smartest of my daughters. There are no words. I will try another time. For now, show mercy on a broken old warrior and let us leave. I want to look around a bit more. Very Pero bueno, se pudo. I will remember the day of Morin's birth. Tell me when you are ready. Pobrecito, ¿cómo le costaba elegir? Pelea de gata rompe hogares, sí. No, en serio me parece una locura que el juego te deje elegir y que no sea una elección falsa. O sea, de verdad podés matarla. Parece tremendo. Allá vamos. Let's go. Bien. Me dio un logrito, espíritu de cambio. Samara se ha encargado de la Ardad de Yakshi. Permanece leal a Shepard. La lealtad de la justiciera no tiene dudas, dando aparentes votos de confianza a Shepard. Mejor de lo esperado. Las actividades de Cerberus no se verán más afectadas por la presencia del equipo de Shepard. Mitigada la misión de la justiciera completada. Desafortunadamente el cuerpo de Ardad de Yakshi no se pudo usar para su estudio. La normalidad genética no se pudo utilizar. La habilidad del sujeto varía de ella un valor del equipo si las tendencias agresivas fueran mitigadas. Lo que debe ser matar a tu propia hija. No, sí, habrá sido tremendo. Tremendo. Pelotón. Ahora ya tiene la habilidad de asaltar. ¿Sí? Vamos a ponerlo un poquitito. Yo me voy a poner. A ver, munición de tu munición. Aumenta el daño de la munición. Ah, sí, nada. De una. Si ya tenemos un daño tremendo, ¿me aumento más el daño? ¡No! ¡Qué bendición! Listo, ya está. Facilito. Ya está. Me terminé de romper. No, todavía no me rompí del todo. ¿Garros me ayudas? Bueno, ¿dónde hay un Rapidtran? No creo que haya acá, así que creo que tocará ir a pie hasta la salida. Vámonos. Y ahora lo sabía. Bueno, ahora nos vamos a la navecilla. 5 horas casi media. Podríamos hacer una misioncita más, tal vez, antes de partir. Podría ser la misioncita de Thane.
No sé qué opinan ustedes. Riz, ¿qué opinan? Manuel Nero, ¿qué opinan? Ayumi, no sé. Carito dice, y hablar otra 2 horas. Picarón. A ver, ropita de. Uy, mira que me encanta. Qué precioso. Bueno. Sí, bueno, esto solamente lo hice para cambiarle la cosa. Realmente lo que voy a hacer es irme a la shot. Sí. Vamos. Dame. ¡Sí! Dice. Pero un poco como porque se me cortó. ¿Cómo es que se te cortó? How may I help you, Commander? Is there anything I should know? You have unread messages at your private terminal. Anything else, Commander? Nada más. I'll be Excelente. here if you need anything. A ver. Una petición importante, señor Don Ganak Hall. Apreciado señor y señora, tras consultar con mi colega de la Ciudadela, tengo el privilegio de solicitar tu ayuda para transferir una gran cantidad de tecnología proteana descubierta en Ailos. Aunque las pruebas demostraron que no había nada que temer, estos materiales quedaron en cuarentena por precaución. Dicha cuarentena se mantendrá hasta que alguien pague para solicitar su recalificación por parte del Ministerio de Cultura. Sé de tu interés por en la tecnología proteana, por lo que estaría encantado de entregarte la mayor parte de este material. Yo me quedaría menos de la mitad. Como batariano no puedo tomar parte en actividades oficiales del Consejo, pero si me transfieres los 20.000 créditos necesarios, podré efectuar la operación en tu nombre, lo que permitiría que esta bonita casualidad nos reportase un beneficio a ambos. Te ruego que respondas con urgencia para darme los datos de tu transferencia de créditos. Un saludo, Ganak Ejal. Para nada un phishing, para nada me están tomando de imbécil. Al comandante de Grunt, del Shaman Urdnot. Maldita sea, odio esas cosas, pero deberías oír esto. Formas parte del Krant de Grunt y eres su líder, así que manténlo con vida. Debo guardar las formas y cumplir mi papel, pero nuestra gente está muriendo. Los Krogan siempre han preferido la supervivencia a la tradición. Si queremos que los nuestros sobrevivan, necesitamos a tu Grunt de laboratorio. Ukir era un loco, pero era un loco que tenía un plan, y eso es más de lo que la mayoría tiene en esta bola de roca. Así que tráelo de su maldita misión. Mi gente lo necesita, y si os matan a todos, me haré sobre vuestras tumbas. Qué bonito. A su manera debe ser un correo muy bonito. Pero vamos a hablar con la pobre de Samara antes de continuar. Estoy medio ciego y no veía. Y se anda cortando. ¡No! ¿Cómo que se anda cortando? Me confundí otra vez. Le queda mucho mejor la ropa del altar, me gustó mucho. My dreams and waking hours equally. For the first time in 400 years, I am free. I am a ruined vessel of sorrow and regret, but I am free. It is not a feeling I can describe. Was it worth it? It was never a question of worth, but of need. I had to take the action I did, as did she. This was never a story that El traje de would luto, have a happy outcome. sí. Jarito dice, Papu, me contactó un príncipe nigeriano, me dijo que también era fan del File God y que quería pasarle unos millones para la compu nueva. Solo me tienes que pasar tu número de tarjeta, la fecha de vencimiento y el número de seguridad. What about your feelings? One of my daughters is dead. My hopes, my dreams were all bound up in my children. Still, my feelings have always come after my duty. The same is true of you. You said that Morinth was a monster, but she was still your daughter. She was the strongest and smartest. She would not accept the injustice thrust upon her. She fought to the end. I am so proud of her, Shepard. Killed her for being what she was. And I would again. But I also know what it means to leave everything behind and fight. Do you realize that she went on the run at the age of 40? I do not know human years well, but it is very young for Asari. What will you do now that Morinth is gone? Assuming I survive your mission, I am a Justicar. Injustice still exists, and perhaps even other Ardat Yakshi.
There's no way to correct the condition, Morinthad? We are an advanced species, but we don't have magic. When the trait manifests at maturity, it is too late for mitigation. It only occurs in purebloods like myself. Perhaps that is the root of the stigma regarding Asari-exclusive pairings. I don't know. I thought Ardat Yakshi were extremely rare. Asari have spread to many worlds. There are remote regions with no government oversight. If I travel to those worlds and they do exist, I will find them. Bueno. Morinth claimed that her condition was the future of the Asari race. Morinth would say anything that served her cause. Ardat Yakshi are sterile, Shepard. That wouldn't be a particularly viable future for my people. You don't want to settle down? I did. I returned to my homeworld and tried to start a family. I will fight and struggle all my life. That is my fate. When I die, it will not be in bed. I am at peace with that. You still control the direction of your life. I have chosen this path. I truly am at peace, due in no small part to you. Oh. Oh. Sácale fotito. Capturita pa'l Face. Pa'l Facebook. Vamos. Rami, ¿qué cosa? ¿Qué pasó, Reyes? Cuéntame. Como que se te bajó la... Sí, es el bug este de mierda. Uy, ya ni hablan esto. Bueno, vámonos. Tiki. Llegó el momento de Thane. O podríamos ir a ayudar a Tali. No, sí, vamos a No, dice. ¿Por qué? Pobre Tali. Se iba discretamente, nah. Un momento de agua. ¿Agua de qué? Bueno, vamos con Garrus y Samara. CSEC appears to be investigating the death of Sidonis, Shepard. They currently have no leads. What a shame. Repítelo, Also, according to CSEC, a Drell recently passed through customs. The CSEC office may have more information. Ay, soy un boludo, tendré que haberlo traído. Soy un boludo, la puta madre. Claro, no lo traje a Zay, no pude escuchar el comentario que tenía que hacer sobre eso. No pasa nada, lo traemos. Igual no va a decir. No va a hacer ningún comentario, pero no pasa nada. Jarito dice Tali, ¿quién es esa? ¿Un miembro del consejo? Ah, ahí está, mira, lo va a decir, Si viene, ¿no? Ah, está igual la vi interacción. Pero que sí. You'd think Citadel security would be the tightest in the galaxy. I see no fewer than 14 fatal flaws a skilled assassin could exploit. 8 of them existed when I was here 10 years ago. Wow. No dice nada. No dice nada. Encima no dice nada. Bueno, a ver. Entonces, los pecados del padre. Thane ha confesado que su distanciado hijo, Goliath, ha aceptado un encargo como sicario en la ciudadela. Thane necesita encontrarlo e impedir que cometa los mismos errores que él mismo cometiera tiempo atrás. Déjalo ciudadela y busca a alguien que sepa algo sobre el hijo de Thane. Yes?
My associate's trying to find his son. We think a local criminal may have hired him. That should be easy. We don't see many Drell here. There we go. One of my men reported a Drell recently. And he was talking to Que dice, Mouse. yo me quedé por qué el hijo agarro en vez de Zane. Es su conciencia. Sí, me traicionó el Probably inconsciente. not the guy who hired your boy, but a messenger. He's a former duct rat. Runs errands for anyone who'll pay. What sort of trouble has Mouse been getting himself into? Odd jobs for shifty people. Duct rats take whatever is available to get by. Data running, fencing stolen goods, selling illegal VI personalities. Actually, he was selling one of you. ¿Cómo? Yeah, when you erased a file, it would say, I delete data like you on the way to real errors. Buggy, though. It crashed every half hour. The error message was about how the galaxy was at stake, and you should fix the problem yourself. What was it you called Mouse? Duct rat. It's a local slang for the poor kids who grow up in the station. When they're small, they tend to play in the ventilation ducts where adults can't get to them. Aren't the ducks dangerous? Every couple of months, we pull a little body out of them. Lacerated by fan blades, broken by a deadfall, suffocated by vacuum exposure. Those are just the ones we Qué bonito. More just disappear. Maybe they get sucked into space. Maybe they fall into the protein vats the keepers run. And Mouse survived long enough that he can't fit in the ducts anymore. He was one of the smarter ones, or the luckier ones. I've heard enough. Mouse is usually upstairs outside the Dark Star. He works out of a public comm terminal. You should pick up a copy of the Shepherd VI when you talk to him. It sounds like your boy's running with the wrong crowd. Yes, I agree. If Mouse can't get you in touch with your son directly, he'll know who can. I'll help you if you need it. You don't know us, Captain. Why are you going so far to help us? I've worked Zakera for 2 years. Every day kids turn to crime because they've got no other choice. Because their parents don't. Me cae bien este. Este nos ayudó cuando llegamos la primera vez. Save yours. He faces a dark path. We better hurry then. You didn't tell him that Kolyat plans to assassinate someone. He's a cop. He tried to stop Kolyat and one of them could end up dead. I don't want that. Yes, of course. Thank you, Shepard. Rice Mouse, ratón, Mickey Mouse. ¿Para cuándo Kingdom Hearts? ¡Puta madre! Ay, afuera del Dark Star. Bueno, vamos por este lado. Dios mío, ¿cómo son? ¿Por qué son así conmigo? Lo estaba esperando. Me estás jodiendo que ya lo tenías preparado el chiste para cuando... No puede ser, no puede ser. No puede ser. Sí, no puede ser. Yeah, I can get that. No problem. Well, okay, that might be more difficult. No, that's fine. I got some core injuries. Decía afuera del Dark Star. Loco, decía afuera. O sea, me lo dijo el tío. Cerca. Cerca. The Shepherd Memorial on Akuz is expected to open next year, once the area is declared safe for visitors. Admiral Stephen Hackett will preside. Shepherd, you've recently been dead. Don't you deserve the quality Ay, and distinction of a qué creepy, me habla directamente. burial robe? Anata's mortuary offers the finest quality burial robes, hand-spun by skilled No. artisans. Anata's will help you leave a good-looking corpse. Qué bonito. For 10 credits, we offer data protection for any Acá está, game we mira. sell. Yeah, sure. I can get you 2 cases by the end of the day. You Mouse? What are you... Oh, shit. Krios. I thought you were tired. Commander Shepard? I thought you died. What do you want with me? Be still, Mouse. You can change your pants in a moment. How do you know Thane? Krios? He didn't... If he didn't say nothing, I ain't either. When we heard the name, I didn't think it could be the same Mouse. He was a contact on the Citadel when I was active.
He and some other children would gather information on my targets. You put children in danger to spy for you? Children, the poor. My people's word for their kind is Dralafa, the ignored. They're everywhere, see everything, yet they are never seen. You gave another Drell instructions for an assassination. Who's the target? I don't know. I didn't ask. Because the people I work for... We don't have time for this. God, Thane, help me. Help me, Mouse. My son is out there, in the dark. That's why I carried for him. I thought you'd want me to. Please. Explain. Ramiro se volvió a hacer la... Es que lo tengo a Thane al lado y se... ¡Ay! Se me pega. Put the word out. Use your old contacts. Elias wanted to hire him. Elias Kellum. Y le se dice, conmigo te quejas, ¿cómo? ¿Qué contexto? One other thing. That Shepard VI you're selling? Oh shit, you heard. Look, you were dead. It was totally legal to make a VI of you. Quiero una. Give me a copy and we'll call it even. What? I mean, sure, yeah, absolutely. Sorry about the whole... Just so you know, there's 3 Volas who are patching it all the time. Tell me about Kellum. Human. Moved to the Citadel about 10 years ago. He was little people when you were here, Krios. He got big after the Geth attack. Lots of the big guys from before got cacked all in them big fancy apartments up on the Presidium. Now he runs the rackets on the lower end of the ward. Shin Akiba. He's seriously bad news. De que golpea a Mouse me quejé. ¡Ah! Tell me about Kellum. Human. Moved to the Citadel about 10 years ago. He was little people when you were here, Krios. He got big after the Geth attack. Lots of the big guys from before got cacked all in them big fancy apartments up on the Presidium. Now he runs the rackets on the lower end of the ward. Shin Akiba. He's seriously bad news. Siento haberte pegado. I didn't want to do that, Mouse. We just don't have much time. Just go away, man. Mouse, I'm sorry too. Just go. Mejor pedir perón. Perón. Mejor pedir perdón que permiso. That couldn't have been easy. Mouse knew more about my life than Kolyat ever did. He smiles up at me, broken teeth and scabby knees, bare feet black, a dead-end future looking up at me, worshipping the petty gifts I offer. I was the only good thing he had back then. But I left him, as I left Kolyat. Mouse said you had a hollow of him. Yes. A foolish bit of sentimentality. I can perfectly recall every moment I spent with Mouse. He pulls at my arm, smiles. He wants to know that I'll remember him, that anyone will remember him. I take the hollow. He smiles at himself in miniature on my palm. Sí, todo muy bonito, Thane, pero cuando se le murió la mamá dijiste que lo mejor que podías hacer a tu hijo para que lidie con la pérdida de la madre es dejarlo también sin su padre y te fuiste a la mierda. Que no busque que sienta cosita por vos. Mamá huevo. En marcha. No le voy a decir que no es culpa suya. En marcha. Let's head back to Bailey. Vamos. Those Asari Hanar porn games they sell in Shin Akiba are really nasty. Vamos. Bailey. Yes? Can we talk about my associate's son? You talked to Mouse? Did you get the name of the guy he's working with? Elias Kellum. Kellum? Shit. Look, this is awkward. Kellum and I have an agreement.
He doesn't cause too much trouble and buys tickets to the CSEC charity ball from me in return. Ay, Bailey, con lo bien que me caía. He pays you off. You were eager to help us before. What about now? Is it too inconvenient? I said I'd help. It's just there'll be repercussions if I don't handle it right. He and I give each other space. It keeps the peace. I'll get some of my people to bring him in and set him up in a private room. You can interrogate him yourself. Me sirve. I'll stay out of sight. And if I'm lucky, Kellum will believe that I had nothing to do with it. Bring him in. We might not have much time. I'll make it happen. Wait here. We got Kellum. Tell Bailey we're ready. He'll expect me to get him out of this. Not today, I think. Captain, his lawyer's here. Bet Elias has his VI set to page him if CSEC gets within 10 meters. I'll stall him. Get in there and work fast. Está el abogado. We should question him together. Keep the pressure on. Thoughts on how we approach it? Tú serás el poli malo, tú serás el poli bueno. Ay, ¿qué hago? ¿Zane sea el poli malo? Puedo ser yo la poli mala y que él sea el poli bueno, pero no les voy a mentir que tengo ganas de verlo haciendo el poli malo. Ay, la tengo complicada, porque por un lado quiero estar malota y por el otro lado lo quiero ver a Zane de poli malo. Ay. Qué complicado. Lo quiero ver de poli malo. Le voy a decir que él sea el poli malo. Lo quiero ver de poli malo. Convince him that we'll put a bullet in his head if he doesn't talk. Once he's scared, he'll cooperate. Very well. I'll pretend we're ready to kill him. We can't push too hard, though. We need the information more than we need a corpse. Claro. Get me out of these restraints, Bailey. Pretty funny bringing me down here like this. The hell are you two? Bailey has nothing to do with this. We just want a few answers. Off the record. Off the record in a CSEC interrogation room? Sure. You hired an assassin. Who do you want dead? I want to see my advocate. You apparently haven't noticed we're not CSEC. No deals, no due process, no advocate. And that's supposed to scare me. You two are in way over your heads. Bailey won't let you touch me. Es el poli malo. Bailey doesn't know you're here, but he will. After we're done. You're not the only one who can buy off CSEC, Kellum. What are you, Frog Boy? Or little Le dijo Frog Boy. Uf. You gonna bore me into confessing? You ain't shit. Come on, hit me. I dare. No está el abogado. Si el abogado ve que le metió una trompada, va a estar complicado. Didn't think you had the balls. Think carefully, Elias. I want to catch the assassin, not you. Why stick your neck out for him? You want me to confess to putting a contract on someone? You think I'm stupid? I get the name, I walk out. You never see me again. I got no reason to believe you. Elias, if we were after you, we'd have already put a bullet in your head. We're running out of time. Bailey can't stall his advocate for long. Are we done here? Because I got people to see. I'm done being patient. Give me a name or I'll cut your balls off and sell them to a Krogan. All right, fucking quit it. Ain't worth this. Joram No pude contenerme. Turian running for office. No quise contenerme. He messes with legitimate businessmen. I'm gonna stop it. Where and when? His apartment, the 800 blocks. You better hurry him. What's going on here? Get away from my client. You played me. I've enjoyed our chat, Elias. Thanks for your help. This isn't over. Nicely done. Wait, you got what you wanted.
Who ratted me out? I guess you have something to think about while you're in here, huh? I'll find out. And once I have a name, Elias, as your legal advocate, I advise you to shut the hell up. Where were you 5 minutes ago? Held up in traffic. What's the story? Why'd Kellum hire the boy? Assassination. A Turian Chicos, les named cuento, Jordan Tully. acabo de ver como que la luz anda media curiosa, así que si ven que desaparezco, He's promising to que end exploto organized todo. crime on the ward. Thing is, his message is all mixed up in race politics. He's anti-human. Esperemos que no. Are things so bad that people can openly campaign as anti-human? Before the Battle of the Citadel, the alien population thought we were violent upstarts. Look what's happened since then. A human fleet guarding the station for months. C-Sec filled with humans. Udina doesn't hesitate to remind them that we earned our place here. But that seems to piss him off more. If a majority votes for him, like it or not, that's how the system works. That's a nice ideal, Shepard. Sergeant, get a patrol car. These two need to get to the 800 blocks. Yes, sir. There he is. How do you want to play this? Follow Toledo the maintenance catwalks. Tell me what he's doing. The Krogan bodyguard Mhm. will make it easy to follow. Where will you be? The darkest corner with the best view. El Darkest, puta madre, el Darkest Corner. Amon Kira, Lord of Hunters. Grant that my hands be steady, my aim be true, and my feet swift. And should the worst come to pass, grant me forgiveness. Uf. Qué escena, Uf, bueno, vamos a guardar. Tiki. It's been wonderful talking. ¿Tenés generador? No, si tuviera generador no ni hubiera avisado. Porque no, se prende todo, ya está, pero... no me alcanza para tener generador. ¿Cómo anda, señor Axel Armstrong? Bienvenido, por cierto. Bueno, vamos. Walt dice, no pasa nada, Rami, y con todo el modo en la casa podrías hacer una amnesia en real. Come out on election day. You can count on it. Show the humans they won't get their way. Thanks. Yum. Just remember, it's not all about the humans. They couldn't have gained this much power without the Council's support. Taking back our ward is only the first step. We must remove the cowards and appeasers on the Council. This doesn't stop here. I'm on him, Thane. He's talking to some voters. Understood. You're in position? Yes. It's been wonderful talking with you all. I hope you'll come out on election day. I'm following. Me suena un huevo esa frase final, como que la escuché mucho, así que supongo que esto probablemente falle un par de veces, porque me suena mucho esa frase que ya la escuché un huevo de veces. Have you got him? Looks like he's talking to another voter. Any sign of Kolyat? No. I'm moving to another position. Ahead of him. It's been wonderful talking with you all. I hope you'll come out on election day. Ah, no, es que la repite constantemente mientras... Ah, ya entendí. Es que en mi mente quedó grabada esa frase. Y me quedé preocupado como... se la tuve que escuchar tantas veces, ¿por qué será? Do you have the target? Target in sight.
Epa. ¿Esa corridita? One of his guards is talking to the bartender. Looks like a shakedown. I'm relocating to the next room. Let me know if anything's your target in sight. ¿Esa música no es de otro juego? Ni idea. Escuchar la voz de Thane. He's meeting a couple of mercenaries. Looks like the same group his bodyguard comes from. He looks nervous. Could be he's noticed you. Maybe he saw Kolyat in here somewhere. Also a possibility. There are obstructions ahead. I'll try to go around. Don't lose him. Take me home. Yes, sir. Jarito ha dicho, pero no sé si tienes generador, igual no seguirá internet o seguirá funcionando. Depende de qué tipo de corte sea. Hay cortes que son por áreas y cortes más, que se cortan todos lados. Si es por áreas específicas y en el área donde... Y en el área, o sea, no se cortó el área, supongo que donde esté el tema del internet, el internet sigue. Así se corta y se va toda la mierda, ¿no? No sé muy bien cómo funciona el tema de redes, pero tampoco lo he podido probar. O sea, sé que se puede, que puede pasar que tengas internet con un generador si no se cortó, pero claro, como nunca tuve generador, no lo puede testear tampoco. I'm with the Citadel Health and Safety. We've had vermin reports in storage areas around here. What? You can't be serious. How did you get in here? If I didn't have authorization, how did I get in? You see any other doors? There's the keeper. Never mind. Just go on through, okay? Thanks. Yeah. Sí, just dale, por don't let my favor, boss. no me compliques la vida, gracias. No problem so far. ¡Ay! Kolyat! Oh, Cecil! Thane. I saw. He's heading to Talid's apartment. Kolyat. This is a joke. Now you show up. Help me, Drell. I'll do whatever you want. C-Sec. Put the gun down, son. Get out of my way. I'm walking out. Se complicó, With me. They'll have snipers outside. I don't need your help. What the hell? Talid, get the hell out of here. Así de fácil. Take the boy into custody. La madre modo mami, sí. Se la voy a tirar en la cara. Se la voy a tirar en la cara. Your father doesn't have much time left, Kolyat. He's trying to make up for his mistakes. What? So you came to get my forgiveness? So you can die in peace or something? I came to grant you peace. You're angry because I wasn't there when your mother died. You weren't there when she was alive. Why should you be there when she died? Your mother. They killed her to get to me. It was my fault. What? After her body was given to the Deep, I went to find them. The Triggermen, the ringleaders. I hurt them, eventually killed them. When I went back to see you, you were older. I should have stayed with you. I guess it's too bad for me you waited so long, huh? Kolyat, I've taken many bad things out of the world. You're the only good thing I ever added to it.
This isn't a conversation you should have in front of strangers. Boys, take Goliath and his father back to the Ta precinct. madre. Give them a room and as much time as they need. No, está llorando, no. I'm surprised you're letting him do that. You think he's the only man who ever screwed up raising a son? No, I have to Bailey get back to the precinct. Come también. on, I'll give you a lift. Puta madre. Ay, todos criaron a sus hijos para el culo. Ay, desatención paterna, alias da de ellos. Ahora que el asunto de su hijo está resuelto, nada más debería distraer a Thane de la misión. El asunto personal de Thane reveló aspectos preocupantes de la política de la ciudadela. Es posible que sea necesario dar apoyo a Elias Culham y criminales similares para contrarrestar las tendencias antihumanas. Bailey y Siege G ofrece una posibilidad de reclutamiento. ¿Dónde quedó el buen padre más efectivo? Muchos han dicho, sí. Gracias, Rick, por tomarte el tiempo de hacer los clips. Encima que el bot de mierda está caído, está roto. Gracias, que sé que es una paja ponerse a hacer clip. Lo valoro mucho, Rick. Muchas gracias. They've been in there a while. The kid's been through a lot. I ran some searches in the CSEC archive. O sea, me parece tremendo que no es que se rompió el comando o algo raro con los... Se rompió el bot entero. La página está caída. La página no existe ahora mismo. We never caught him. Déjalo estar. 10 years is a long time. Whoever was responsible for that probably doesn't exist anymore. Yeah, I guess you're right about that. Ya que son todos corruptos, vamos a sumarnos a la corrupción. Déjalo estar, ya pasó. Fue hace 10 años. How'd it go? Our problems they aren't something I can fix with a few words. We'll keep talking, see what happens. Your boy shot some people. No one I feel sympathy for, but there it is. Espérame un cachito. Quiero hacer algo. A ver, espérenme. Sí, el bot sigue caído, pero no era eso lo que quería ver. Esto acá, esto acá, esto acá. Ahí está. Mira, ya con esto podés probar de nuevo el comando que acabaste de poner. Si te interesa un pequeño easter egg. I watched those guys shaking down businesses and threatening humans. But he can't just get away with it. The kid wants to make a difference. Give him community service. Community service for attempted murder? What jury would agree to that? None that I've seen. This would need to stay out of the judiciary. Strictly within CSEC. Interesting. I'll think about it. Thank you, Captain. El de manos. Tengo que crear el de manos. Sí, me estoy distrayendo, no me estoy tomando en serio el tremendo final de esta misión, la conclusión. Y yo estoy pelotudeando, creando comandos en vivo, la puta madre. Bueno, ya se terminó. Se ha terminado. Se ha detenido Goliath antes de que pudiera terminar su encargo y Thane ha podido empezar a volver a conectar con su hijo. Bueno, vámonos a la Normandy, que ha llegado el momento de despedirme. A 6 horas justito para despedirnos. Cheat ya en huevos. Así como no hay huevos, no hay comandos de los huevos, claro. A ver, solicitar. Sí, quiero cambiarle. A ver cómo se ve. Thane ahora es leal. Esta es la skin. Su skincita, así que se la vamos a dejar puesta. Kick. Kick pone. Vámonos, Normandy.
Commander, you've received a new message at your private terminal. Gracias. A ver. Mensaje sin leer. Gracias de parte de mi hija. Diana, comandante Shepard, Arya Taloa, que me dijo dónde enviar esto. Soy Diana, la madre de Neff. La que mató Moren, sí. Hablamos de cuando viniste a investigar su muerte. Arya también me dijo que en uno de los apartamentos de lujo se encontró el cuerpo de una mujer Asari y que se trataba de la asesina de mi hija. Gracias. No sé quién te trajo hasta mi vida, pero gracias por vengar a mi hija. Mi Neff no se merecía esto. No pude evitarlo, pero al menos mataste a la perra que le quitó lo poco que tenía. Con gratitud, Diana. La madre, puras desgracias. Da de ellos, hay problemas familiares. No. A ver qué tiene para decirnos el buen Thane. Do you need something? Have a few minutes to talk? Very well. I had been recording a message for Kolyat. Oh. How are things going with him? It is difficult. All things worth keeping are. I never explained. I suppose the story of my wife's death took you by surprise. I figured you'd explain to me when you were ready. I appreciate your patience. I kept my work clear of our home life. I assumed that would be enough to protect Erica. That memory I mentioned before. Laser dot trembles on the target's skull. The smell of spice on a spring wind. Sunset eyes defiant in the scope. That was Erica. That was how I met her. She saw my target. She walked by and threw herself in the way. So how'd she go from blocking your shot to having your children? I had to meet her. Uy, su ropita de lealtad, esos detallitos blancos que tiene. I begged her pardon. She introduced me to the world beyond. Ay, ¿por qué en esta nave hace tanto calor? No importa dónde vaya. Later, she loved me. I guess she impressed you. She woke me up. Her body trembles, not fear, indignation. Her mouth moves. How dare you? You and I trained to sacrifice ourselves to save others. How often does a civilian step in the way of a bullet to protect someone they've never met? I thought she was the goddess Hirashu. She met my eyes through the scope, and my purpose faltered. When you talked to Kolyat, you said she died. I let myself become complacent. I thought Erica and Kolyat were safe. I stayed away too long, and my enemies came for her. Who came for her? Batarians. Batatas. Was preying on Hanar out her Qué sorpresa, ¿no? Batatas. They paid the shadow broker to find out who I was. But they were afraid of me. So they went after her. You told Kolyat that you hunted her killers down. Erica woke me up. When she passed, I returned to my battle sleep. My body hunted her killers, murdered them. I was taught to grant death quickly, cleanly, to minimize suffering. Them, I let them linger. Fue tu cuerpo, no tu alma. Mira, es muy lindo su creencia, la religión de los Drell, me parece perfecto. Yo no me creo esto, yo no me lo creo. A mí no me van. No hay forma que a mí me convenza el tipo de que mata a un montón de gente y dice, no, pero eso lo hace mi cuerpo, no mi alma. Mi alma no tiene nada que ver, yo no soy responsable. Pero no creo en eso. Sos un. Bueno, pasa nada, no pienso mucho. I don't think that's something you should share with Kolyat. Erica helped me carry my burdens. With what time I have left, I must help him with his. I haven't spoken about my wife in... Rame con Mizaino. Por lo menos que se haga cargo de lo que hace el tipo. Mira qué fácil que sería la vida si yo me mando cagadas y digo, no fui yo, no, ese fue mi cuerpo el que se mandó la cagada, no mi alma. Imagínate si fuera así de puta madre. Puta madre. Estaba tirándole mierda hasta que vi el te quiero Thane.
Uy. 1 hora para decidir. Hola, señora Excelantron. Muchísimas gracias por esa buena por esos 15 meses como miembro de la secta del Fe. Le agradezco. ¿Cómo me conoce, señor Axel? ¿Cómo me conoce? Ay. Le voy a decir te quiero, Zane. Le voy a decir, el tipo está moribundo, tiene unos tremendos problemas, se le murió la mujer, tuvo problemas con el hijo. Le voy a decir un te quiero, Zane. Maybe I haven't been as upfront as I should be. I'm here for you, Thane. Whatever you need. You are very kind. Thank you for listening, Siha. I think my translator just glitched. What did you call me? Siha. Someday I'll tell you what it means. No me digas eso. Me vas a hacer llorar, hijo de mil puta. Me vas a hacer llorar, hijo de mil puta. Oh, no me vas a hacer llorar, hijo de mil puta. Do you need something? Have a few minutes to talk? Later. I'd like to consider as you will, Siha. Bueno, vamos. Bueno, ha llegado el momento de despedirnos, pero... A ver, antes de irnos... Si me dice algo el buen Garro, se lo voy a tuitear. Have you got a minute? Definitely. Part of me still thinks we're crazy for even considering blowing off steam, but I want to try it with you. I want a few moments that are just for us before we throw ourselves into hell for the good of the galaxy. ¿Cómo que quiero ser tu amiga? ¿Cómo que quiero ser tu amiga? ¿Cómo que quiero ser tu amiga? No. No. O sea, sí, pero no. O sea, sí. Pero no. No, le voy a decir, yo siento lo mismo. I want that too, Garrus. Glad to hear it. I'll do some research and figure out how to, Sí. you know. Sí. Okay, that's ¡No! ¡Tamara con el ojo grande! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Le pasó a Tamara! ¡No! ¡No, no, 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 no! Pasó lo de ayer. Pasó lo de ayer. Y tenía un ojito chiquito y el otro gigante. ¡No! ¿Por qué? Ay, ¿por qué? ¿Por qué? Shepard. No, lo... Have you got a minute? Jeff, but I want to try it with you. Ah, vuelve a decir lo mismo. Moments that are just A ver, mírenle los ojos, mírenle los ojos, mírenle los ojos. I want that too, Garrus. Glad to hear it. I'll Mírenle los ojos. research and figure out how to, you know. ¡No! ¡Sigue igual! ¡No! BioWare, ¿por qué? ¿Por qué la cagaron así? ¿Por qué la cagaron así, loco? No puede ser. No puede ser. Lo quiero hacer de nuevo solamente para confirmar, sacarle la captura que quede guardada para subirle algún día. Dios mío, no puede ser. ¿Saben que creo que la miniatura del resubido, la que dispongo para mí, me parece que le voy a poner solamente el ojo ese torcido en primer plano? Dios mío, otra vez. Definitely, but I want to try it with you. I want a few moments that are just. I want that too, Glad Garrus. to hear it. Dale. I'll do some research and figure out how to, you know. Okay, that's it. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, no tengo dudas de que Garrus le va a dejar los ojos así a Tamara. Pero no lo quiero ver bugueado. Quiero que sea natural, que pasen cosas naturalmente, no que pase así. Puta madre. Bueno, vamos a leer un poquitito del códice, lo que haya. Y nos vamos, pero Garrus ya a investigar. Pero Garrus va a investigar. Perdón, la dislexia, bien en palo, le dieron una vez.
Nomás te dice, ¿voy a investigar? Códice. Planetas y lugares. La flota nómada. Esto le encanta a Reyes, todo el tema de tal, y los curianos y demás. La flotilla o flota nómada es una flota de unas 50.000 naves que alberga unos 17 millones de curianos. La flota, la mayor reunión de naves espaciales de la galaxia, es tan numerosa que tardan días en atravesar un relé de masa. Las naves se reparan, sustituyen y mejoran constantemente para alojar con comodidad tanto curianos como sea posible. Por lo general, cada nave desempeña un papel en la flota, desde las gigantescas naves agrícolas a las blindadas naves laboratorio, pasando por los cargueros modificados que reciben el nombre de naves hogar y que albergan a los niños, padres jóvenes y educadores curianos. Los trabajadores curianos suelen vivir en la nave en que trabajan, y ya que el transporte entre naves inmoviliza recursos con procedimientos de atraque innecesarios. Aún dentro de la flotilla, los curianos de las naves siempre llevan sus trajes protectores. En raras ocasiones, los curianos se reúnen en naves limpias con fines específicos como reproducirse o acudir al médico. Cuando esto sucede, se quitan los trajes y asumen que se pasarán unos cuantos días sufriendo reacciones alérgicas o superando infecciones mientras sus sistemas inmunes se acostumbran a la presencia de los demás. Bien, no había mucho acá. Ahí el buen narrador. El gringo sabroso. A ver. ¡Tuchanka! 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 The Krogan homeworld boasts extreme temperatures, virulent diseases, and vicious predatory fauna. Around 1900 BCE, the Krogan discovered atomic power, promptly instigated many intraplanetary wars, sending Tuchanka into a nuclear winter. With most of their industrial base destroyed, the Krogan entered a new dark age, and warring tribal bands dominated. Populations remained low for the next 2,000 years. First contact with the Solarians made resurgence possible. Krogan brought to less hostile planets bred exponentially and returned to reconquer their home. They built vast underground shelters to shield themselves from surface radiation, which proved prescient during the Krogan rebellions, when many of them isolated themselves in a vain attempt to avoid the genophage. Convinced they could outbreed the genophage, they transmitted it into more than 90% of the sealed bunkers. Today, Tuchanka's population is sharply limited, and while individual Krogan are long-lived, the genophage ensures few replacements. Bueno, y con eso tenemos el códice del día de hoy. Diarios y detener a los recolectores. Esto lo leeremos después, que tenemos que conseguir módulos, eso lo vamos a para más adelante. Tenemos acá varias cositas, también lo dejaremos para más adelante. Pero bueno, vamos a... a ver qué nos dice el Joker. El buen Joker. Commander. What do you think about the people we're picking up? It seems like Garrett. No surprise, more than that. What? No dijo nada. Yo en un momento. Ah, bueno, claro, lo había cambiado. I assume everything's going well up here? Good for now. Fractured my thumb. No. That's it for now. Bueno, Commander. Ha llegado el momento. Voy a ir a abrir el cucorete para despedirnos en el día de hoy. Che, qué billete. Qué billete. No, en serio, es un billete tremendo el que le estoy pegando nomás. Qué locura. Qué locura. Qué locura. Mason dice, no tu chanca, nuestra chanca. Ay, no, ha estado potente. Ha estado potente, vamos prácticamente ya más de la mitad del juego, vamos, se podría decir. Bueno, pasa que hay DLCs también. Los DLCs van a alargar bastante el juego, ¿eh? Porque si no hubieran DLCs, yo les diría que la parte final, o sea, la próxima, la parte final, la parte 6 y la parte final. Pero como hay DLCs... tal vez queden 2 o 3 partes más. Puede ser que 2 o 3 partes más queden. Puede ser. Bueno, a ver. Tiki. Acá. Vamos al cucorete. No cargo. Ahí cargo. Se tomó su tiempo en cargar. Pero ahí está. Ya saben, signo de exclamación Cucoro. Para despedirnos, vamos a poner la musiquita. Tiki tiki, tiki tiki. Tiki. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias por haberme acompañado en la parte número 5 del día de hoy. Muchísimas gracias.
Gracias por estar, señor Citroareja, nada por acá, la buena palta, siempre presente, muchísimas gracias, señor Cero también. Riz, que es. No sé qué es Riz. ¿Qué es Riz? A ver, no sé qué es Riz. ¿Es una especie de gladiador raro? No sé. Gladiador, Riz. Cero es un viejito con una. con un palo, no sé. Manuelero, creo que es Usain Bolt, Manuelero, no sé muy bien. Gracias por estar, señor Manuelero. Gracias por estar, señor Yaconito. Gracias por estar, señor Aloy Fisher. También, muchísimas gracias. Aloy Fisher, no sé si alguna vez lo ha hecho, pero si pone el comando, ahí el signo de exclamación Kukuro, aparece en el jueguete, porque creo que nunca te he visto. Si te interesa ahí ver qué personaje te toca. Ah, no, ahí estás, mirá, dije cualquier. Bueno, ya lo había puesto, qué boludo que soy. Bueno, no dije nada entonces. Aloy Fisher creo que es el. No sé, creo que es Bill de Left 4 Dead, no sé quién es. Pero bueno, ahí lo vi corriendo en la playa, justo que te estaba dando las indicaciones, lo vi. Señor Amaezon también. ¿Qué es Amaezon? ¿Qué es ese bicho? Loco, Amaezon ataca con el ojo y Armstrong, Axel, ataca con la lengua. ¿Qué clase de combate raro es este? Bueno, gracias, señor Amaezon. Gracias, señor Armstrong, también por estar. Amaezon dice: el único malo de los juegos antiguos de BioWare son más adictivos que la mierda. Si empiezas una partida, viajas en el tiempo unas 200 horas. Es verdad, pero bueno, está bueno. A ver si la review de Rami es válido. ¿Qué cosa? ¿Qué pasó? ¿Qué me perdí? Cero dice: tu chanca. Tu chancla. ¿Para cuándo buscan el nombre? Tu madre, espero que se llame así, porque si no me... No, sí, es que ya lo jugué y ya le hice la review también. ¿Le hice la review yo a tu madre? No, boludo, suena... No, ¿sabes qué? Se me hizo hasta incómodo decirlo. No me di cuenta hasta después de decirlo. Es horrible, se siente súper incómodo. Cuando hablas así de... Ya jugué a tu... No me gusta. No, el chiste ya pasó, no me gusta. Bueno, gracias por estar. Gracias por su compañía. Gracias también a los miembros de YouTube. Muchísimas gracias. A los subs de Twitch. A quienes lo ven. A quienes se toman el tiempo de comentar también. Muchísimas gracias. Gracias, señor Axel Antron, que dio una sub. Muchísimas gracias. También Sakumin, que me dio un Prime para tirarme. Ah, no, el Prime era de ayer. Qué boludo, me confundí. Bueno, gracias a todos. Y nos están... Sí, por suerte no hay clips. Muchísimas gracias por su compañía. Un placer disfrutar este juegazo con ustedes. Y nos estaremos viendo cuando nos veamos. Chau, chau. Ay, gatete. Lobo negro también. Chau, chau. Carito también. Chau, chau. Mañana, ¿quién sabe?